El día que se abrieron las puertas, el mundo cayó, y de en medio de las incontables víctimas un pequeño número de personas despertó habilidades sobrenaturales, recibiendo el nombre de salvadores de la humanidad. De entre estos Lee Jung-wook, nuestro prota, un jugador de rango F, fue nombrado como el gran emperador del acero y último salvador de la humanidad. Es así como comienza esta historia. Sin embargo, contrario a su estatus, nuevamente se encuentra prestando su servicio militar en el campo de tiro AMT. Todo un pelotón estaba siendo reprendido por la repentina pérdida de un cartucho que en ese mismo momento estaba siendo devorado por Jung-wook, quien tras el aviso del sistema deja saber que estar de nueva cuenta en esa situación no le era muy agradable. Después de todo, en el futuro él había sido el último en poner su pecho en nombre de la humanidad y de igual forma había terminado en el suelo a merced de los villanos, jugadores retractores del bando humano. Dicho pensamiento había sido contradicho por el líder de tal movimiento, recalcando que se trataban de criaturas divinas encargados de juzgar a la humanidad. A lo cual Jung-wook se quejaría recalcando que si tan solo hubiese tenido un día más de entrenamiento, habría sido suficiente para cambiar el rumbo. De igual forma no se podía cambiar el destino, y en palabras de su ejecutor un rango F como este habría llegado siempre al mismo sitio, terminando finalmente con su vida. En situaciones normales esa fuera sido su partida con San Pedro, no obstante, para su suerte tiene una nueva oportunidad para subir sus habilidades. Tras esto había llegado el descanso, y era la hora de comer, pero al llegar el turno del pelotón de Jung-wook, se les daría la orden de hacer una tarea más, protestando el chico, recibiendo las burlas de su superior, quien piensa que los más adecuados eran el pelotón de rango F, después de todo tenían que trabajar más duro, siendo ese el motivo para que alguien como el prota estuviese allí. Esa había sido la vida de Jung-wook en el pasado, el cual viendo en retrospectiva se pregunta qué tan patético llegó a ser. Es por eso que, tomando al toro por los cuernos, acepta el trabajo. Sin embargo, pone contra las cuerdas a la bocina al pedir por lo menos un poco de comida antes de ponerse a ello, expresando sentir preocupación de que el soldado Sang-wook se viera envuelto en rumores de maltrato. Todo había salido contrario a lo que Sang-wook había pensado, y el tiempo para comer iba a ser aprovechado por Jung-wook de otra manera, separándose de sus compañeros. Al estar lejos, dejaría escapar su enojo, pensando que tal situación no fue nada a comparación del futuro, y era por esto que tenía que evitar todo lo que detuviera su crecimiento. Y es por este motivo que se propone ocultar su habilidad por ahora. En ese mismo momento en el batallón se dan cuenta de que todas las cucharas habían desaparecido, al habérselas comido Jung-wook, logrando por consiguiente poder manipular 309 gramos de acero, cantidad que lo obliga a solo usar una bayoneta que pesa 140 gramos, con el fin de también aumentar la potencia de esta. A tal ritmo iba a ser difícil alcanzar el nivel de su vida pasada, mas todo podría cambiar dentro de 3 días con la aparición de su única oportunidad, en donde tenía que sacar a relucir su experiencia como regresor. Es así como el tiempo pasa, y el momento había llegado, y mientras que esperaba, su compañero le deja saber lo diferente que se ha estado comportando. Jung-wook pregunta si al caso eso lo molestaba, y tras la negativa de su compañero, el chico pregunta al llamado Park Junmo si confía en él, preparando en ese instante su arma. Mostrándose como en ese mismo instante múltiples duendes hacían su aparición alrededor del batallón, quienes al no contar con un ataque se encontraban descansando. Jung-wook es quien inicia el ataque, sacando del combate al primer duende y expresando su felicidad al finalizar su espera de 3 días, siendo a su vez sorprendido al ver cómo el duende que anteriormente había derribado se ponía de pie. Al ejecutarlo definitivamente una piedra roja cae a sus pies, y al ser devorada por su mana, además del peso que puede manejar comienza a aumentar, de tal manera que se propone eliminar todo lo que se le cruce enfrente, apoderándose de todos los objetos. Antes de todo esto, poniendo en contexto a su compañero, Jung-won explica cómo es capaz de sentir el movimiento del metal, haciendo que éste se pregunte el porqué de no informar a sus superiores. Aunque obviamente todo esto era mentira, así que el chico contesta que al ser un rango F simplemente no iban a creer en sus habilidades, de tal manera que le hace prometer que se quedaría en su puesto mientras que el peleazul se iba a comprobar la situación, con el objetivo de ser el único en obtener todas las armas. Arremetiendo de frente, Jung-won en un parpadeo se pone atrás de la primera línea de duendes en atacar cortando sus pies y derrumbándolos ante la vista de su líder,
pero quedando a merced de un ataque sorpresivo, del cual rápidamente se defiende controlando un arma del enemigo, cortando la cabeza del duende con mala suerte. Tal ataque lo había puesto de mal humor, puesto que le habían recordado cómo había muerto en su anterior vida, es por esto que promete aumentar su brutalidad, diciendo que se iba a comer vivo a quien volviera a intentar lo mismo. Dicho esto, al ya haber impartido el suficiente miedo entre los presentes era hora de pasar al plato principal, refiriéndose al jefe duende que estaba siendo difícil de encontrar. Por tal motivo de manera premeditada Jung-won deja una apertura, que tal y como pensaba, el chamán duende aprovecharía impactando un ataque en este que sería sentido en el batallón, pero que, sin embargo, sería ignorado. Tras el aparente resultado de su ataque parecía que todo le había salido bien al duende, pero contrario a las expectativas, tal acto tendría una respuesta rápida del prota quien había calculado todo, demostrando el duende el no ser un oponente fácil al esquivar dicho ataque, tratándose de una finta, que de igual forma no serviría de nada, hecho que le haría darse cuenta a Jung-won de la basura que había sido en su pasado. Por otro lado, su objetivo de engañar al chamán había sido un éxito y, sin embargo, no había podido terminar con el plan, logrando simplemente que los duendes se motiven al ver a su líder en movimiento, agregándose a la situación el hecho de que su mana esté en un punto crítico, lo cual sería lo más preocupante, gritando a su vez con fuerte determinación como no se rendiría. No acompañándolo la suerte, tras la repentina aparición de su compañero, quien desconociendo el peligro había llegado buscando a este, siendo el chamán quien se daría cuenta de este en primer lugar, aprovechado para atacar, logrando poner a Jung-won en una posición incómoda, pero logrando de igual forma el salvar a su compañero. Gracias a esto los duendes habían escapado, no esperando Jung-won que fuesen tan cautelosos, interrumpiendo su pensamiento el llamado del batallón, poniendo al tanto a los ya nombrados de lo sucedido, para que seguido se les ordenara el mantener la posición en la espera de los refuerzos que estaban en movimiento. Tratándose del paladín de AMT, la teniente Seo Euna, de la cual Jung-won estaba plenamente consciente, sabiendo que, si ella atendía al igual que en su vida pasada, se encargaría fácilmente de la situación y perdería su oportunidad de remontar su vida anterior, y todo debido a la incautación del objeto legendario, Adamantium, que en el pasado lo había convertido en el emperador del acero. Objeto que volvería a él hasta dentro de 4 años, por tal motivo, no se podía dar dicho lujo, llegando a este el mensaje oportuno de la aparición de los duendes en el puesto 6, proponiéndose acudir al llamado, ignorando incluso las órdenes del batallón, que les recordaba el que se trataban de soldados rango F, incluso su compañero trató de detenerlo, para terminar siendo convencido. Al tratarse de jugadores de largo alcance, los soldados del puesto 6 estaban contra las cuerdas, siendo su única defensa una barrera que no iba a durar mucho, más entre la agonía, de repente los ataques habían cesado, haciendo que los dos sujetos se pregunten por la situación fuera de la barrera, siendo este acto un simple respiro para el posterior ataque fuerte por parte del jefe. Debido a esto, ya uno de ellos tras perder la moral y temiendo sufrir de más en su captura, piensa que colgar los guayos por cuenta propia sería lo mejor, deteniéndose ante la llegada del prota, quien les da instrucciones para el siguiente movimiento. Los soldados atienden al llamado con escepticismo, debido a la cantidad de enemigos contra la que estaban luchando, además de que ni siquiera sabía a qué era lo que tenía que apuntar, puntos de los cuales se encargaría Jung-won, quien estaba usando los ataques del ballestero para ahorrar mana y quitarse algunos duendes del medio, de tal modo que intentando hacer algo el líder duende apunta un ataque al chico, quien lo logra esquivar ante la mirada impotente del monstruo. Mientras que los duendes uno tras otro iban cayendo, Park Junmo tenía la misión de localizar al jefe, topándose con un duende gracias a su mala suerte, pero siendo salvado de nueva cuenta por el prota, haciendo preguntar a su compañero si realmente se trataba del Jung-won de siempre. Jung-won había esperado que, al eliminar a sus soldados, el jefe chamán hiciera su movimiento, pero contrario a lo pensado, el jefe le estaba haciendo creer que no le importaba perder algunos soldados con tal de acabar con su mana, saliendo de su pensamiento al ser llamado por Park Junmo, que otra vez había sido atrapado, estando a merced del jefe chamán. Motivo por el cual Junmo se disculparía con el prota, quien no teniendo más remedio optaría por bajar sus armas, estando a punto de ser ejecutado, pero contrario a lo que se esperaría, de manera repentina daría las gracias, y esto debido a que Junmo le había conseguido la oportunidad perfecta para dar el jaque mate.
Hola hermanos, antes de continuar quiero avisar que pese a las visitas de los vídeos, aquellos que quieran ayudarme convirtiéndose en miembros apoyarán para que continúe haciendo contenido, teniendo diferentes incentivos en cada uno de los niveles. Ahora sí los dejo y espero que disfruten el video. Haciendo uso de su habilidad, Jung-won jala el gatillo del arma de Junmo, la cual estaba apuntando al estómago del monstruo, que caería al suelo mal herido, dando paso a una persecución por parte del prota, quien atacaría la espalda del jefe, fallando por la armadura de cuero que estaba llevando puesta, corriendo hasta el portal y por consiguiente estando a punto de huir, de no ser porque Jung-won se dio cuenta que el monstruo llevaba consigo un collar de metal, del cual haría uso el chico para ahora sí por fin terminar con el duelo. Su bayoneta atravesaría al duende justo momentos antes de la llegada de Seo-euna, viéndose obligado a hurgar entre el cuerpo del duende para sacar el adamantium, poniéndolo en su boca a último segundo tras ser descubierto por los soldados. Estos tomaron control de toda la zona, atendiendo a Jung-won al estar herido, a su vez como se muestra a Seo-euna, la cual estaba analizando al detalle toda la escena, dándose cuenta de cómo supuestamente 4 soldados de rango bajo habían terminado con un jefe, notando rápidamente cómo todos los cuerpos tenían heridas similares, llegando a la conclusión de que tal acto había sido llevado al cabo por una sola persona, todo mientras que, al mismo tiempo, el sistema estaba informando a Jung-won de los detalles de la absorción, despertando al instante la habilidad que estaba buscando, dejando salir una sonrisa que sería notada por la chica, que ya estaba sospechando de este. Tal habilidad se trataba de una resonancia con la que podía sentir el metal a su alrededor, sabiendo que en ese momento por fin había dado inicio a su regreso, el regreso del emperador del acero. Es así como dicho acto terminaría, pasando unos días en donde se nos muestra cómo chicas de la tercera brigada femenina se encontraban comentando acerca de lo sucedido, a través de rumores que narraban a un rango F convertirse en el salvador del puesto 6, carreando solo con una espada. Llevándose a cabo dicha conversación al lado del sargento Sang-ok, quien se encontraba molesto por dicha situación, desquitando su ira con el soldado Park Han-il, intimidando a este junto a su compañero Lee Bon-suk, soldado bárbaro con afinidad al combate cuerpo a cuerpo. Estos sujetos cuestionando el supuesto resultado de Jung-won, planean calmar las aguas que estaban generando el rumor, a la par que se sacaban del medio al chico, alegando hacer su movimiento por el bien de la disciplina. De vuelta con Jung-won, este se encuentra en la sala del comandante del batallón presentando sus saludos, preguntándose el motivo de su llamada con clara molestia, estando presentes la teniente Seo-euna y el teniente Lee Min-hee. El motivo de la reunión se lo haría saber el comandante del batallón, Kim Kan-seon, quien con voz de mando le pregunta si era verdad que éste había desobedecido las órdenes de esperar, añadiendo haber conseguido repeler con fuerza la primera ronda del portal, analizando con cuidado Jung-won lo que iba a decir, respondiendo afirmativamente, preguntando el comandante al encontrarse confundido, al saber que un rango F siempre habría antepuesto su vida, explicando a la par que ejerce una tremenda presión. A pesar de esto, Jung-won sabe que no se tiene que dejar intimidar, es por esto que expresa sentirse estafado por parte del comandante, y al preguntar el motivo, el chico haría por recordarle el discurso que no soltaba, discurso en donde recalca a sus soldados el poder de su estrategia, la cual es capaz de llevar incluso a un rango F a derrotar a un orco, que comparado con un duende no es nada, siendo tal pensamiento el que lo llevó a salvar al puesto 6. Habiendo atacado su lado racional y al ver que logró funcionar, Jung-won continúa con el proceso, buscando ahora apelar a su corazón, repitiendo lo dicho por Kim Kan-seon durante su entrenamiento. Para un verdadero soldado no hay rangos, esas eran sus palabras, era así como lo hacía luchar con todo. Jung-won alega haberse aferrado a tal idea, y al ser reprendido, el sentimiento de haber sido traicionado lo invadió. Explica cómo el creer en tales palabras lo ayudó a sobreponerse al bullying que traía consigo su bajo rango, siendo por eso que no se podía creer la actitud de su superior hacia él. Tras esto, en forma de contexto se nos muestra un poco del pasado de Kim Kan-seon, un jugador que había recibido su título como subteniente tiempo antes de que las puertas comenzasen a abrirse, para posterior a esto convertirse en uno de los fundadores de AMT, posterior a casi morir en las manos de un orco, razón por la que Jung-won había apelado a su filosofía mostrando lealtad. Como resultado a estas palabras, el acérrimo soldado toma al chico de frente,
preguntándole si era así como pensaba, para acto seguido proponer a este convertirse en suboficial, palabras acompañadas por las repentinas felicitaciones del sistema, por haber conseguido una nueva habilidad. Dicha habilidad tenía el nombre de fortalecimiento corporal, y siendo congruente a su nombre, le permitía a Jung-won endurecer una parte de su cuerpo. Sin embargo, el mensaje sería ignorado completamente por este, acompañando el silencio que había invadido la sala, como consecuencia de esa repentina propuesta. Pasando de esta manera ahora hasta la estación de entrenamiento, en donde Jung-won todavía perturbado se encontraba entrenando, no creyendo cómo había conseguido llegar a esa situación, habiendo ganado tiempo para tomar una decisión, esto gracias a la intervención del sargento Minee. Siendo sacado de sus pensamientos por Bonsuk, que había llegado con la intención de provocarlo, haciendo burla por el peso que estaba cargando, consiguiendo llamar la atención de los presentes, con Jung-won que ya sabía por dónde iban los tiros. Se había prometido mantener un perfil bajo, pero el hecho de ser condescendiente ante tal comportamiento, iba a dejar el camino libre para que siguieran molestando, por esto mismo toma los toros por los cuernos, comentando que, gracias a su estado de ánimo, dicha oportunidad era perfecta para iniciar un combate. Como era de esperar, la pelea por su disparidad de poderes había llamado la atención, consiguiendo juntar testigos alrededor de lo que parecía ser una derrota unilateral. Paralelo al combate, justo en la entrada del batallón, el suboficial Cheon se había llevado la decepción de no encontrarse a Choi Jong-hoon, soldado catalogado como el nuevo talento para convertirse en el santo de la espada, estando ahí para ver de primera mano sus habilidades, pero termina enterándose por parte del guardia, que aún queda un soldado capaz de sorprenderlo. Se trataba de Bonsuk, quien se estaba enfrentando a Jung-won. Dando paso a explicar el origen de Cheon, tratándose del suboficial instructor táctico de la unidad de Tigre Negro. La unidad más elitista de AMT, diciéndose que todo excepto su nombre es secreto del Estado. Volviendo con el prota, Jung-won estaba esquivando los ataques de Bonsuk, mostrando dificultad, siendo acorralado, pero reaccionando rápido antes de ser acribillado, provocando a la futura promesa. En ese mismo instante había hecho su entrada el suboficial Cheon, que, para fortuna, obtuvo la posibilidad de evaluar a la futura promesa, mientras que el guardia halaga la potencia de sus golpes. A simple vista era así, sin embargo, el hombre comenta que esto no servía de nada, no había sentido en sus golpes y no era capaz de atinar, recibiendo como respuesta del soldado a su lado, que simplemente era cuestión de tiempo para que terminara ipso facto el encuentro. Por otro lado, Sang-ok enojado, le grita a Bonsuk cuestionando si no estaba siendo demasiado suave con su enemigo, haciendo lo mismo los demás al haber apostado por este, sabiendo perfectamente Bonsuk que no era así, más estaba sintiendo su cuerpo muy pesado, esto resultado del metal control de Jung-won. Probablemente la desesperación de Bok-suk lo estaba haciendo pensar que su lucha iba siendo llevada en un pantano, pidiendo detener el encuentro para revisar sus botas, preguntando Jung-won si era acaso que éste había perdido la ventaja. Es por esta respuesta, y el enojo del momento que dejando de pensar accede a su fortalecimiento físico, o modo berserk, dando paso a la verdadera pelea. El uso de habilidades especiales había invalidado el sparring, y sin embargo, para sorpresa de Cheon, el oponente del as no había temblado, explica que era como ver la lucha entre un búfalo enfurecido, y un leopardo con sus colmillos escondidos. Ahora sí el combate se había tornado divertido. Con su alta velocidad, Bonsuk de un solo golpe manda volar contra la malla a Jung-won, recibiendo el alabo del público por su ferocidad, expresando Bonsuk como parecía que le había pegado a un trozo de acero con el puño. Transformación del cuerpo fortalecido, la habilidad de Jung-won que convierte una parte del cuerpo en acero, se estaba encargando de darle su merecido al matón, enfureciendo a este mientras piensa que era un desperdicio usar esta en tal combate, a la par que golpea su rodilla. Para Jung-won, la cura para la estupidez son los azotes, y es de tal manera como da inicio a su dominancia, impactando a los presentes, exceptuando a Cheon quien sabe lo que se viene cuando se muestran los colmillos. Bonsuk logra liberarse, y en un parpadeo alcanza la camiseta de Jung-won, alzando a este y tensando la situación, resultando en el chico a punto de ser estrellado contra el suelo. El resultado es evidente, pero para la mala suerte de Bonsuk, Jung-won logra reaccionar, aplicando una llave, neutralizando el ataque y el brazo del titán.
Llamando pequeño buey a Bonsuk, Cheon resalta cómo este se ha salvado de tener un brazo roto, al detener el ataque, pasando a cuestionar la respuesta de Jung-won al ataque, puesto que tal acción no iba a ser suficiente para derrotar a alguien con fortalecimiento corporal. Esto mismo pregunta con furia Bonsuk, notando cómo Jung-won trata de romper su dedo meñique, logrando zafarse de su agarre para dar un salto hasta su espalda aplicando una mata leones. Tal jugada se había convertido en el jaque mate que la habilidad de Bonsuk no iba a ser capaz de contrarrestar. En ese momento la lucha se había tornado de resistencia, y obviamente Bonsuk no la iba a dejar tan fácil, poniendo en uso toda su fuerza para zafarse, a la par que Jung-won aplicaba su endurecimiento en sus brazos, empezando a forzar su técnica y provocando las advertencias del sistema. Preocupado, Sang-wook estaba siendo testigo del nuevo Jung-won, sabiendo el ya nombrado que tras esto iba a enviar el mensaje claro de no meterse con este. Por otra parte, Bonsuk negándose a pasar ante la evidente humillación pública activa por segunda vez su fortalecimiento, aumentando su poder, pero también su tamaño corporal, hazaña alabada por el suboficial, quien sabe que, a pesar de lo asombroso del acto, tal acción fue la que cavó su tumba y había terminado el encuentro, saliendo de esta manera Jung-won, con Cheon que era el único que celebra su victoria. Todos los presentes corren a prestar su ayuda al gigante tirado en el suelo, de manera contraria a lo que haría un soldado, quien mostraría preocupación por Jung-won, el cual con una mirada penetrante se encargaría de intimidar a Sang-wook, que pasa a voltear la mirada. Por su parte, Cheon hace su movimiento, preguntando el nombre del vencedor, respondiendo este rápidamente con el nombre de Jung-won, perteneciente al primer pelotón. Cheon se presenta de igual forma, diciendo que el reciente encuentro fue impresionante, es por esto que, ofreciendo su tarjeta, pregunta al chico si al caso tiene interés en las tácticas de asalto. Dicha propuesta no pasaría desapercibida por los presentes, que asombrados no pueden creer lo escuchado. Jung-won se disculpa con Cheon al rechazar su oferta, explicando que se trataba de un jugador de rango F, recibiendo como respuesta que dichos rangos no significaban nada al tener enfrente a un guerrero como este. No obstante, enojado, Jung-won en su pensamiento dice no estar seguro a qué grupo entrar, aunque estando completamente seguro que su lugar no era el ejército. De tal forma que, para no desaprovechar la oportunidad de tener aliados fuertes, promete pensar la decisión detenidamente, todo esto mientras que es observado con enojo por Sang-wook. Dejando esto de lado, yendo ahora hasta la oficina del comandante de la unidad, quien se encontraba reunido con Cheon. Estos se encontraban charlando acerca del estado de la unidad de Tigres Negros, la cual no estaba pasando por el mejor momento, y esto debido a la escasez de personal. Tales palabras eran confirmadas por Kanseon, explicando que el motivo de esto eran los gremios, los cuales incluso estaban reclutando rango C, pareciendo triste a este el hecho de poner sus esfuerzos a desarrollar talento que sería arrebatados de ellos posteriormente. Sin embargo, tras lo dicho, ambos se dejarían de rodeos, sabiendo Kanseon que Cheon se encontraba en la casa del nuevo santo de la espada, pero para la mala suerte de este dicho sujeto se encontraba de vacaciones. Cheon afirma esto, más agradece lo sucedido, puesto que si no fuera sido así, no se hubiera topado con un soldado interesante. Esto le chirrea a Kanseon, el cual pregunta por el soldado interesante, finalizando con la charla. Volviendo con Jung-won, este se encontraba entrenando en compañía de un soldado de su pelotón, corriendo a la par que eran vistos desde lo lejos por Kanseon, el cual a través de su teléfono da la orden de buscar información de la vida del peli azul antes de entrar al ejército. Todo esto mientras que aquel soldado raso expresaba a Jung-won su deseo de ser como este, el cual pregunta al chico si su deseo era ser miserable, diciendo Kanseon para sí mismo que sus acciones no eran culpa suya, sino que eran de Jung-won por haber despertado su codicia. Mostrándose ahora la vida civil fuera del batallón, en donde la atención de un niño es llamada hasta un callejón, por lo que según él era un mono, aunque uno muy peculiar, llorando tras darse cuenta de lo evidente, dándose paso atrás del ser a la llegada de una horda de sus semejantes a través de un portal, iniciando de tal forma una masacre. Cambiándose de escena, volviendo con Jung-won quien se encontraba en el depósito de armas de la división en compañía de Seo Euna. Esta le explica cómo Kanseon ha reconocido el historial del chico, y había dado la orden de conceder a este el permiso para suministrarle armas, más dejaba saber la desconfianza que sentía por este.
Dichas palabras confirmaban cómo el comandante seguía siendo exigente incluso en esta época. Es por esto que propone a la chica dejar pasar las cosas, llamando su atención, prosiguiendo a llamarlo arrogante para sacar a flote el acontecimiento de los duendes, puesto que los cortes de espada de estos solo señalaban a un único responsable de detener el primer brote. Sin embargo, negando tales palabras, Jung-won aplica la de respetar su opinión, dejando eso de lado para probar su nueva espada, dejándole saber a una que no debía sentirse presionado a elegir, pero ya habiendo el chico tomado una decisión. Se trataba de la espada de las nubes, la cual contaba con el efecto de absorber el agua y emitir una niebla acuática, diciendo para sí mismo Jung-won que ahora mismo podía parecer un arma insignificante, pero sería la que en el futuro llevaría al santo de la espada a ser un jugador de renombre. Se explica que el verdadero nombre de aquel objeto era Maestro de las Nubes, mano oculta, siendo el arma traída por 3 dioses que descendieron a la tierra junto con Gwanund en la mitología de Dangun. Su nombre había sido mal interpretado, y era por eso que guardaba su potencial, que al ser desbloqueado permitiría al chico manipular el trueno divino, técnica que contaba con el poder de enfrentar monstruos de tamaño mediano en solitario. Su combinación junto al poder de su acero, sería una dupla incomparablemente poderosa. Euna deja saber que esa podía ser una decisión decepcionante, todo lo contrario a su historial, mas el chico le hace saber que se encontraba conforme, puesto que de todos modos no tenía más tiempo para elegir. Palabras acompañadas por el inicio de un temblor, junto al mensaje de emergencia, debido a la aparición de un portal en Taewon. La actitud de Jung-won vista por Euna le hace cuestionar si era al caso que éste esperaba tal situación, pasando ahora hasta el epicentro del meollo, en donde ya se encontraban los pelotones, quienes dan paso a los escuadrones del gremio Cheonghwa mientras que admiran sus armaduras, comentando que tan solo sus armaduras valían un apartamento en el barrio más costoso de Corea, prometiendo que dicho gremio sería su paradero después del servicio militar. A la par de estos comentarios se dejaría ver como contrario a estos, Jung-won y su pelotón se encontraban calentando, a la par que el ya nombrado da las instrucciones de combate, las cuales eran el resultado de luchar contra un oponente que hacía uso de veneno, recibiendo las burlas del soldado de los comentarios anteriores, quien los comparaba con una excursión de colegio. Al escuchar lo minucioso que estaba haciendo Jung-won con las medidas de seguridad y el conteo de suministros. Al notar cómo esas palabras bajaban la moral de sus tropas, Jung-won ordena lo mismo al soldado de nombre Kwak, respondiendo este de manera relajada, a la par que los llamaba chismosos, pasando a callar a Jung-won, quien enojado le resalta a su pelotón que se trataba de una situación real, por lo que no debían desmoronarse. Se da paso a la revisión de los suministros, y los soldados comentan cómo Jung-won ese día parecía más sensible, y era así, su mirada afloja al ver Junmo, al cual iba a comentarle algo, más recibiría el primer ataque en su cuello, cayendo y dándose inicio al ataque perpetrado a su pelotón quienes son neutralizados y eliminados, no siendo la excepción Jung-won quien estaba a punto de ser apuñalado de no ser por Junmo, quien arremete contra el líder Kobold, que mientras Junmo atiende a su líder, aprovecha para cortar su cabeza ante los ojos del peli azul. En su vida pasada, Junmo había muerto para salvarlo, hoy sería el día de esa batalla, es por esto que da la orden al chico para que como segundo al mando lleve al pelotón fuera de la zona de operación, resaltando Junmo que dicho acto era una deserción armada, respondiendo Jung-won que tal orden era parte del plan. Es así como dejando esto de lado, somos enviados hasta otro lugar dentro de lo llamado Zona Roja, en donde a partir de varios reportes de parte de los pelotones, se da a entender que toda la zona fue arrasada sin dejar sobrevivientes, siendo por parte del pelotón Beta que se encontraría un nido de kobolds en la Zona 2, sector B9, con aproximadamente 200 kobolds dentro de una especie de garaje. De tal manera que se inicia el operativo, entrando en formación de magia de área A, irrumpiendo dentro, a la par que llevan a cabo la formación, recibiendo la orden de esperar para atacar, en donde una vez y rodeados estarían a punto de ser sepultados por los incontables seres que se abalanzaban de manera agresiva, abriendo fuego e iniciando el ataque a centímetros de ser masacrados. Volviendo hasta el pelotón de Jung-won, quien estaba llevando a cabo la colocación de sensores de movimiento por toda la zona tal y como lo decía en el manual, es así como se lo explica a su subteniente, el cual ante lo dicho responde diciendo que se trataba de una pérdida de tiempo,
agregando que si se estaba preocupando por el hecho de tener a tal gremio alrededor debía recordar que se trataba de solo un portal de kobolds. Mencionando que el primer pelotón entraría en acción en los próximos 20 minutos, en forma de enfermeras repartiendo medicamentos, por lo cual Jung-won se tendría que poner en acción, pasando a gritar en medio de todos como se les había ordenado por parte del comandante del pelotón, la misión de destacamento, y por consiguiente evitar la incursión de los monstruos que sobrevivieron, hasta la zona de los civiles. Tras dicho discurso logra llamar la atención hacia la charla, por lo que sintiéndose presionado, para no ceder, le reprocha el hecho de sentirse más, solo por ser alabado una vez por el comandante Canseon. Le dice que no cuenta con experiencia real, y que se trataba de un solo portal, todo esto mientras que Jung-won bajaba la agresividad, cosa que notaría Minee preguntando el motivo. Apareciendo de la nada la sargento Choi Seon preguntando por la situación, tomando por sorpresa a Minee, y siendo el motivo de bajar su agresividad por parte del comandante del pelotón. Esa era la debilidad del subteniente, rebajando su agresividad mientras que se sonroja por la chica y pregunta por el motivo de su visita, respondiendo la chica que la razón de estar ahí era por el jugador Lee Jung-won. Por otro lado, Euna junto a su pelotón estaban vigilando la zona, notando la reunión de la sargento y el comandante, en donde la chica trataría de relajar al chico, diciendo a este que no tenía que poner mucha atención al otro comandante, cosa que no le importaba en lo más mínimo a Jung-won, el cual responde que hay cosas más importantes que hacer, recibiendo una cara linda de parte de la chica quien le pide continuar con el trabajo que éste estaba llevando, para proseguir, preguntándose qué era lo que estaba tramando el comandante del batallón. Volviendo con Euna, a quien se le estaba cuestionando por parte de un soldado, el hecho de que, por ser el destacamento de asalto, tendrían que ser desplegados de frente en el asalto a los kobolds, a lo cual Euna refutaría que la única cosa que tenía que hacer un soldado era cumplir con sus órdenes. Cambiando de escena en donde se nos mostraría a Jung-won reunido con el comandante de batallón, quien se encontraba junto al teniente Cheon, situación particular para el chico quien, por el motivo de ser probado, sería asignado por parte del comandante al líder del primer pelotón, llevando a cabo la misión de ataque secundario en el portal. Esto enoja a Jung-won que se pregunta qué estaba haciendo ese tipo, quien no había mostrado interés en él en su vida anterior. Sin embargo, al no contar con tiempo trata de hacerlo entrar en razón, destacando que, desde su llegada al primer pelotón, solamente había estado realizando tareas de destacamento de apoyo, por lo que no podía aceptar el poner en riesgo a sus soldados. Interrumpiendo la discusión la noticia de que el personal de la zona de evacuación pasaba de fase 2 a fase 3, lo cual Jung-won tomaría como señal de que pronto sería muy tarde, pidiendo al comandante el permiso de expresar algo, notando una como Jung-won se había echado a correr, avisando de último minuto a sus hombres sobre el gas que se aproximaba. Siendo así como justo después de decir esto, el gas invadió toda el área, diciéndose a sí mismo que había sido más rápido de lo que esperaba. Ahora se nos muestra que fue lo que Jung-won pidió expresar al comandante, pasando a recordarle cómo él había perdido a todos los miembros de la unidad en su primera misión, por lo que se le hacía difícil de creer que tomara la decisión de mandar a un soldado del destacamento de apoyo, a ser desplegado por una simple prueba. Es por esto que le pregunta, si el respetado comandante del batallón también los considera soldados desechables. Al escuchar esto, Canseon merma la responsabilidad de Jung-won, quien ahora tenía que solamente seguir sus órdenes, siendo esto algo respetable para el chico, que de igual forma se niega a la orden, argumentando que incluso siendo así, cabe la posibilidad de que su falta de experiencia los lleve a bajas, recordándole Cheon que la desobediencia en tiempos de guerra lo llevaría a la pena de muerte. Algo que Jung-won sabe perfectamente, más si no lo hacía todos sus compañeros morirían, y es por tal determinación que logra hacer ceder a Canseon, que de igual manera no retirara su castigo ante tal desobediencia. Es por esto que mientras maldice, volvemos con quien riega agua sobre su espada de las nubes, la cual comienza a ser absorbida por esta debido a su habilidad de niebla acuática. Gracias al veneno, Jung-won no se podía hacer a la idea de lo que estaba pasando. Es por esto que ruega que su amigo haya tenido la suerte y sensatez de vivir y huir con los demás. De tal manera que se nos muestra a Park Junmo, quien tras la partida de Jung-won había tomado el mando, asistiendo a uno de sus soldados mientras que rápidamente da la orden de entrar a lo llamado caja,
que tal y como decía su nombre, se trataba de un cubo equipado con magia de contención elemental, hecho solo con el propósito de servir como campamento temporal, pero que ahora se había convertido en el escudo del pelotón. Dejándose ver como Choi, pese a ser la superior de Park Junmo, había sucumbido a la presión y se encontraba asustada. Pese a esto, Junmo empatizaba con esta, que solo contaba con 20 años de edad. Es por tal motivo que se pregunta cómo era que él, siendo solo un soldado raso del equipo de apoyo, podía ayudar, golpeando su cabeza, mientras que se pregunta qué haría Jung-won en esos momentos, dando momento a su eureka. Lleno de heridos y al estar ya sin municiones, sacando su hacha, reporta a su pelotón que los kobolds son atraídos por cosas brillantes, por ende, usaría su técnica de ataque relámpago para atraer a la manada. Durante su servicio, todos los presentes iban a tener la oportunidad de vivir, por tal motivo que recuerda las instrucciones de Jung-won a los demás, para seguido dar la orden de correr tras su señal. Pensando, Junmo cuenta cómo, a pesar del nombre de su habilidad, esta no era capaz de eliminar ni al monstruo más débil, por lo que se encontraba feliz de por fin usarla para salvar algunas vidas, iniciando una maratón y dando la orden de correr a los demás tras alejarse lo suficiente. Con los kobolds cada vez más cerca, Junmo se afirma como Jung-won igualmente sería capaz de tal acto si tuviera una habilidad como la de él, más tras lo dicho, de forma fugaz se vería envuelto por rayo azul, que espumaría a todos los monstruos, para terminar, estrellándose y cayendo justo enfrente de su superior, quien había llegado hasta ahí gracias a que la dispersión de su niebla contrarrestaba el gas venenoso. Temiendo su reprimenda, Junmo hace por justificar su actuación, pero contrario a su pensamiento, Jung-won haría por felicitar su valía, tras agradecerle por sobrevivir, puesto que, gracias a él, la mesa estaba servida y era hora de comer. Tras dichas palabras daría inicio a su arremetida, eliminando y logrando obtener las piedras de metal de los kobolds, tratándose de un gran número de estas. Sin embargo, pese a tenerlas enfrente, no podía devorar el festín debido a tener atrás de este a Park Junmo, dejando esto de lado al preguntarse el motivo de no ver al jefe. Notando rápidamente la razón de esto, para tras escuchar un gran grito salir a correr detrás de los bichos. Pasando ahora hasta donde se encuentra el pelotón de asalto, que estaba recibiendo por parte de Choi las instrucciones de mantener la posición, a la par que disparan a los kobolds, mientras que ésta se prepara, dejando el pelotón con la intención de saber el porqué de que Jung-won actuase como si supiera todo de antemano. Por otro lado, el pelotón de destacamento de apoyo aún no se había ido, atados al lugar por los heridos, siendo poco a poco presionados por el jefe kobold, quien poco a poco está tumbando la barrera, logrando destruirla y quedando finalmente a merced de los monstruos, detenidos por la llegada de Jung-won. Este enfurecido ataca directamente al líder kobold lanzando su bayoneta, siendo evadida por el bicho múltiples veces, y solo logrando romper la vasija que generaba el gas venenoso, seguido del ataque coordinado por parte de los kobolds, quienes tras rodear a Jung-won, lanzarían cantidades insanas de cerbatanas de metal a este, que lograría bloquear unas cuantas, pero no siendo suficiente, viéndose obligado a utilizar su metal control, teniendo como consecuencia la pérdida de control de su bayoneta. Tras esto, Jung-won explica cómo el brujo kobold no estaba comandando a los kobolds, por lo que no podía ganar tiempo asustándolos, puesto que estaban siendo controlados por este, de tal manera que luchar teniendo a Junmo junto a él le sería contraproducente, iniciando la huida, corriendo hasta la barrera, entrando en esta tras el último bloqueo hecho por Jung-won, con el brujo viendo cómo nuevamente había fallado. Ya dentro, el alivio del chico se espumaría rápido, y todo debido al caos dentro de su pelotón, sorprendiéndose al ser informado de contar con heridos, puesto que se supone que contaban con Choi como oficial médico. Al ver a la chica, ya se había hecho a la idea del estado de sus hombres, más con el temor de ser aniquilados, Jung-won hace por entrar en razón a la chica, dándole una bofetada para lograrlo, a la par que con mirada segura le recalca en la situación en la que se encuentra. Jung-won le explica cómo ahora mismo se encontraban en una batalla real, y le pregunta si realmente quiere vivir con remordimientos toda su vida, queriendo saber si al menos sabe lo que era vivir con arrepentimientos, haciéndola entrar en razón. De esta forma es como vuelve a su puesto, dando reporte a Jung-won del herido, diciendo que éste había perdido mucha sangre y todo por su culpa al llegar tarde. No obstante, promete no rendirse, cosa que el chico agradece para seguido planear con furia el contraataque.
Paralelo a esto, en medio de la carretera una mujer es informada del evento acontecido, dando la orden a su chofer para cambiar el rumbo de su destino en dirección a la batalla, volviendo nuevamente con Jung-won, quien detenido sobre una X en el suelo y rodeado sigilosamente por los kobolds explica cómo la presa había entrado al lugar de caza por propia cuenta. Se encontraba en el único lugar exento de sensores y cajas, siendo el lugar central del área dominado por su plan, exceptuando el área A que era visualizado por Choi Seona. Al momento de poner sus manos sobre el líder sería el final del juego, así que activando su detección de metales y teniendo en cuenta todo el metal amigo, cada excepción sería un kobold, iniciando la matanza, y es como resultado de tal estrategia y al bloqueo del brujo kobold a su ataque que lo encontraría. Apuntando todas sus espadas hacia este trata de dar final al combate, pero con furia el kobold las detiene y no las deja volver a este, de tal manera que queda desprotegido y a merced de las cerbatanas enemigas las cuales todas parecían que habían conseguido perforarlo, sin embargo, no era así, puesto que, gracias al fortalecimiento corporal en sus brazos, estos habían servido como escudos, consiguiendo como resultado el brujo kobold avivar aún más la furia de Jung-won. De nueva cuenta las espadas volvían al chico, pero esta vez con más furia, agitándolas de tal manera que, mientras cercenaba kobolds, consiguió generar un tornado el cual dispersó el gas venenoso y dejó entrar el aire. En palabras de Jung-won el juego había terminado, es por esto que seriamente dice al brujo kobold que era hora de saldar cuentas. El contraataque del brujo kobold no se hace esperar, a la par que Jung-won dice que luchar no tiene sentido, mientras que pregunta si tiene idea del esfuerzo requerido para que tal bicho fuese el último de pie. Rápidamente el chico se da cuenta de que lanzar sus dagas como en el anterior ataque no tenía mucho sentido, por tal motivo que mientras busca una apertura es atacado, retrocediendo, pero siendo atrapado y agitado por los aires hasta finalizar estrellado en el suelo. Aquel ataque sería suficiente para eliminar a un soldado promedio, no obstante, Jung-won es diferente, y gracias a su fortalecimiento corporal la libra, apareciendo con enojo en medio del gas venenoso. Inmediatamente el brujo kobold lo arremete en busca de aprovechar su débil estado, apareciendo en la espalda de Jung-won, quien se da cuenta, esquivando el ataque mientras que pregunta cómo era que se atrevía a apuntar a su espalda, dicho acto rastrero era algo que él odia. Al haber esquivado el ataque, Jung-won toma por el brazo al kobold, sujetándolo y activando inmediatamente su fortalecimiento corporal de nueva cuenta, con lo que le rompe el hocico al bicho. Con alegría, Jung-won expresa haber imaginado múltiples veces este momento, su venganza tras su vuelta al pasado, y ahora gracias a romper su máscara ya no iba a ser capaz de usar magia, estaba completamente a su merced. Pese a ser cercenado, el brujo kobold logró sobrevivir solo porque Jung-won lo quiso así, levantándolo por la cara, apuntando su espada a este mientras que pregunta al bicho si sabe cuántos años pasó este lisiado por su culpa. Había sido cortado por las dagas de sus compañeros muertos en su vida pasada, y el siguiente ataque iba a ser el final, su venganza por la muerte de Park Hun-mo. De una sola estocada apuñala al monstruo con el posterior mensaje de la hoja nube quien informa que la absorción de la sangre del monstruo élite la estaba llenando de una energía desconocida. Sin embargo, esto todavía no era suficiente, puesto que aún faltaba su venganza por haber dejado en él su cicatriz de la cara, finalizando con un corte en su rostro. Con la hoja nube avisando de la obtención de una habilidad si se llenaba de la energía desconocida, Jung-won daba como concluida exitosamente la inversión de su primer evento traumático, más sería sacado de su pensamiento por la aparición nuevamente de un mensaje del sistema, avisando sobre la obtención del medallón del diablo, artículo que contiene el poder de la raza diabólica, y el objeto de mayor rango dentro de la serie de medallas. Con sorpresa, Jung-won se pregunta el porqué de que tal objeto apareciera en ese lugar, explicando cómo en su futuro el medallón del infierno pertenecía a él, aquel que con su ejército de no muertos creaba el infierno para la humanidad que sobrevivió, el peor villano de la humanidad con el nombre de Nigromante. Jung-won prácticamente no tiene información sobre este, más que al igual que él contaba con el crecimiento específico, lo cual consta de no poder crecer sus habilidades a través del combate o entrenamiento. En su vida anterior el chico apenas si pudo superar la batalla en su taller de golem de lava azul y gracias a eso consiguió una réplica del medallón, por lo cual se pregunta el motivo de que el original se encuentre allí. Pese a lo sospechoso, se ve obligado a dejar de pensar al estar siendo revelado tras la marcha del gas venenoso,
intentando comerse el medallón, pero siendo detenido por Seo Euna, quien apuntando su espada hacia el chico pregunta por la verdadera identidad del mismo, pero a su vez es felicitado tras su victoria ante el kobold por la mujer sospechosa, presentándose con el hombre de Aena Yu, jefa de la unidad de ataque de Seúl del gremio de la Flor Azul. Al hacer su llegada, Aena dice haber visto todo mientras que se da cuenta de la presencia de Seo Euna llamando la tercera hija del capitán de paladines, a lo cual Euna respondería diciendo que ella se trataba de la capitana del escuadrón de ataque del primer batallón de la tercera brigada de AT, explicando que la mujer se encontraba dentro de su área de operación donde los civiles no tenían permitido su estancia, por tal motivo la echa del lugar, mas Aena ignora sus palabras, y es así como hace su presentación frente al prota. Jung-woo nos la presenta como Aena Yu, la segunda hija del líder del gremio civil más poderoso de Corea, Blue Flower y una jugadora de rango A, la cual al no recibir respuesta del chico pregunta a este si era al caso que no la conocía, cosa por la cual Jung-woo explica el cómo no podría conocerla, ya que incluso si tuviera amnesia, esta continuaría en su mente. Mostrándose a una sirviendo a este como escudo, poniéndose en riesgo con Jung-woo rogándole salir del camino, teniendo así su final frente a los ojos del chico y su asesina, Aena Yu, volviendo nuevamente al presente, con Aena diciendo que si era de ese modo entonces no sabía de la gran oportunidad que se encontraba frente a sus ojos. Contrario a mostrar interés, Jung-woo se encontraba temblando, interrumpiendo de nueva cuenta una pidiendo a la mujer irse mientras que la llama por su nombre, cosa que la molesta, preguntando con enojo si no era que un soldado estaba obligado a llamar a los demás por su rango, era su deber llamar la jefa, viéndose envuelto Jung-woo en un momento incómodo. En ese instante Kanseon se hace presente, y con un solo vistazo es capaz de intuir todo lo acontecido, sin embargo, este procede a dar su saludo a la mujer llamando la jefa del departamento, tal y como quería. Aunque de igual manera a lo dicho por Euna, este le pide apartarse del lugar, no sin antes agradecer la ayuda prestada por su gremio, es de tal manera que Aena quejándose, accede a marcharse, pero no sin antes dejar a Jung-woo una forma para comunicarse con esta. Al partir la mujer, Kanseon rápidamente llama la atención del chico, dando la orden a este para convertirse en el comandante de escuadrón para la operación Kobold, confiando a este los civiles y la designación de los miembros del escuadrón, recordándole que después de todo lo dicho, él en persona tenía que dar las explicaciones de lo sucedido, librando satisfactoriamente el cuestionamiento de Euna. Al pasar de una semana, dentro de la tercera brigada AMT, primer batallón, Jung-woo ya había conseguido absorber el medallón del diablo, aumentando como siempre la cantidad de metal controlable, y sufriendo de un gran dolor, todo debido a que, para fundir el metal, una sala de respiración en su estómago, el chico ya había pasado por esto alguna vez, pero ahora el sufrimiento era peor debido a su debilidad. Se explica que, al haber subestimado la puerta de los kobolds, como era de esperar, hubieron grandes bajas, pero para la fortuna de Jung-woo al igual que del soldado Rasoan Min-tae, Choi Seon había logrado sacar con vida de allí al ya nombrado. Gracias a tal suceso, Jung-woo había aprendido que no se podía con todo solo, adoptando la tarea de entrenar a su pelotón para que sean capaces de defenderse por sí solos, derivando tal acto en la causa de dos problemas. El primero era haber llamado la atención de la sargento Choi Seona, quien comenzó a molestarlo mucho después de ese día, y el segundo fue haber sido convocado por Kanseok, que de nueva cuenta quería ascenderlo, buscando tener un aliado en su objetivo de un mundo sin rangos, prometiendo Jung-woo empezar tal propuesta durante las vacaciones. Pasando de esta manera 3 semanas, dando entrada al primer día de vacaciones, adquiriendo la habilidad de sala de respiración, tras cumplir con las condiciones, esta constaba de 2 subhabilidades. La primera era horno en vivo, la cual permitía acelerar la absorción de metal, infligiendo dolor según la eficiencia del mismo, y la segunda era aliento de fuego, la cual le permitía tirar metal caliente almacenado. Al finalizar la absorción, también lo habían hecho los rumores de estar haciendo cosas indebidas en el baño. Sin embargo, su nivel actual lo ponía en dudas de poder con la siguiente puerta, mostrándose como durante una rueda de prensa, Kanseok estaba siendo azotado por los cuestionamientos, tras la decisión de abandonar a los ciudadanos dentro de la estación de Seúl, quienes se vieron envueltos en la telaraña de la muerte, totalmente llenos de desesperación dentro de un lugar sin salida. Al recordar esto,
Jung-won es totalmente consciente del peligro que correría al involucrarse en dicha escena con su nivel actual, proponiéndose usar las vacaciones como medio de preparación, chocándose de frente repentinamente fuera de la estación a Choi Seona, la cual se encontraba renegando en contra de los soldados, a la par que trata de echarse un cigarro pidiendo ayuda a Jung-won para prenderlo al notarlo. Pensando, Choi Seona se da cuenta como inconscientemente le mostró a Jung-won su verdadera personalidad, generando un silencio incómodo, mostrándose a estos momentos después dentro del metro, donde queriendo romper el hielo, Choi comenta pensar que los padres del chico deben estar felices de poder verlo después de mucho tiempo, a lo cual contesta este respondiendo que con que sus padres se encontraban muertos. Sin embargo, debido a la reacción de Choi continúa explicando que no era para preocuparse, ya que después de todo, aún contaba con gente que es como su familia, a la par que le viene a la mente las voces de sus antiguos compañeros de lucha, palabras que, según este, eran las adecuadas para nombrarlos. Al finalizar su recorrido, el chico explica cómo cuenta con solo 4 días y 3 noches como vacaciones, tiempo que tenía que ser aprovechado por este para facilitar su camino, iniciando por aumentar su riqueza. El motivo de este primer objetivo nos lo deja saber explicando cómo el ya multitrillonario y dueño de Blue Tree, Gordon Tracy, gracias a su enorme riqueza logró adquirir tanto a personas de alto rango, como artículos, sujetando de esta manera las riendas de todo. Había varias razones por las cuales perdieron contra el villano, pero la más importante de todas era el dinero, por eso su propósito ahora era el alejarse de sus garras en su juego, usando como palanca su conocimiento del futuro, para generar un efecto de bola de nieve al invertir con información privilegiada, consecuente a esto, debía encontrar a alguien que no lo traicione durante ese recorrido, acercándose poco a poco a un departamento en donde se escucha una lucha. El interior del lugar estaba siendo llenado por los reclamos de un sujeto a otro, quienes nos hacen saber que el motivo de la discusión era la falta de trabajo digno de ser hecho por el peli plateado, deteniendo el escándalo la repentina llegada de Jung-won, quien pasa a ser saludado por el ya nombrado, mostrándose por consiguiente una escena del pasado, en donde este mismo hace su presentación ante Jung-won con el nombre de Lee Wan-cho. Más contrario a su recuerdo, Jung-won se muestra hostil, pasando del chico y yendo directamente hasta el chico que estaba siendo buleado, cosa que no es pasada por alto por parte de Won-chul, que pasa a reclamar por tal comportamiento, proponiendo recordar los momentos vividos, volviendo a la escena del pasado hasta el momento en donde Jung-won despierta su habilidad, momento observado por sus compañeros de colegio quienes desmeritan su habilidad diciendo que era una broma, recibiendo a su vez un golpe por parte de Won-chul, quien al sentirse humillado responde con enojo, puesto que con tal habilidad según él no era digno de llamarse despertado. De manera que volvemos al presente, donde el chico llamado Jung hace el intento de detener al matón, quien con ganas de desquitar su furia se acerca a Jung-won diciendo tener la intención de eliminarlo. Más contrario a lo esperado, Jung-won responde diciendo que se atreviera, siendo arremetido por Won-chul, quien se detiene milímetros antes de ser herido por múltiples objetos perforantes. De manera calmada Jung-won comenta el no poder garantizar su victoria contra él, pero que, sin embargo, lo que ciertamente podía conseguir era dejarlo lisiado, tanto como para que no pueda usar su habilidad como luchador cuerpo a cuerpo, habiendo otra interrupción, pero ahora por parte de un compañero de Won-chul, quien había llegado buscando a este, preguntando qué estaba pasando, a lo cual Jung-won responde disculpándose con el matón. Abrazando al peli plateado, Jung-won le comenta al oído el saber cómo este fue echado por el gremio del Tigre Blanco al orinarse en los pantalones tras su primera incursión, es por tal motivo que enojado, el chico le pide irse al diablo. Tras aquel encuentro, Jung-won y Jung por fin logran reunirse, en donde el prota comenta su plan, dejando incrédulo al sujeto el cual dice que, si esto es verdad, sería la oportunidad de un cambio de vida. Dando paso de nueva cuenta a la pareja de matones, en donde el sujeto calvo pregunta si realmente ese era un trabajo para ellos, dándose cuenta del estado de Won-chul quien mantenía su enojo, ambiente que, al no ser leído por uno de los encargados, caminaría hasta este, cuestionando al chico su falta de liderazgo para con su grupo, recordando que el lugar era reservado, por ende el cometer errores así les costaría el puesto, recibiendo como contestación un puño en su cara, cayendo y siendo molido a puños en el suelo, mientras era observado por sus subordinados con impacto.
Volviendo de nueva cuenta con Jung, se nos hace presentación de este con otro nombre, siendo Park Cheol-soo, líder del gremio OPE, poseedor de la clase analista, el cual había tenido la tarea en el futuro de potenciar las habilidades de Jung-won. Continuando con su charla con un simple vistazo, Cheol-soo no había logrado esconder su asombro ante la irreal situación, cosa que Jung-won se dice comprender, puesto que nadie en la Tierra aparece presentándote una oportunidad tan mágica como esa gratis. El bocazas, para incrementar la confianza del chico, incluso mostró las tarjetas de invitación que había recibido de las élites, preguntando a Cheol-soo si era eso suficiente para creer en él, teniendo una respuesta positiva por parte del ya nombrado, puesto que incluso le había sido mostrado un chat privado que lo confirmaba. Es de esta manera que tras serle encomendado el poco dinero que le habían dejado sus padres a Jung-won, Cheol-soo se da cuenta de la confianza genuina que el chico le tenía. Mientras que sostiene su mano, remitiéndonos hasta el pasado en donde sentados en la acera, Jung-won se encontraba siendo consolado por Cheol-soo, quien sabiendo el dolor de su amigo al sentirse inútil explica cómo nadie en el mundo carece de talento, puesto que dicha palabra había sido reemplazada por el superpoder, alentando a este a luchar para que su habilidad sea reconocida como tal. Dicho recuerdo era uno de los muchos motivos por los cuales Jung-won se sentía agradecido, por lo cual cualquier gesto bueno que pudiera tener con él no era una pena. Se explica cómo el futuro se había visto envuelto por la llegada de seres de otro mundo, quienes, al compartir su tecnología con la humanidad, se habían convertido en algo importante para detener las puertas y las olas a punto de venir, por lo que su segundo objetivo era conseguir a alguien que se pueda comunicar con estos y le transmita su tecnología. Encontrándose Jung-won en el callejón del herrero de Jeongdeunpo, con la intención de adelantar camino a los villanos, consiguiendo a 7 enanos maestros para forjar la primera arma maestra, abriéndose paso dentro de una herrería, se nos hace la presentación de un viejo herrero un poco antipático con el nombre de artesano Kang Jeongdu, sujeto que fue despedido del gremio de herreros por sus excentricidades, por lo que se encuentra luchando financieramente. No obstante, su trabajo es de admirar. Justo en ese momento, frente a los ojos de Jung-won estaba siendo forjada la jabalina del cazador de dragones, que más tarde será clavada en el corazón del dragón Tarax, por lo que estaba siendo testigo de la creación del primer objeto grado maestro dentro del destartalado taller. En eso, siendo llamado castroso, Jung-won es sacado de su pensamiento por una chica la cual tras un leve vistazo y un intercambio de miradas se nos es presentada con el nombre de Kang Baek-seol. Con un vistazo rápido esta deja ver su ambición por el dinero al darse cuenta de lo cara que era la ropa que Jung-won estaba usando, cambiando su actitud hacia él y atendiendo a este amablemente. Las compras de este alcanzaron un valor de 18 millones de won, adquiriendo metal mágico venenoso y cuentas de aleación de tungsteno mistril, compra que ante los ojos de Jeongdu era bastante curiosa, puesto que claramente se puede notar que Jung-won no es un herrero, pasando a ser ayudado por Baek-seol, quien le pide a su abuelo no cuestionar tal compra. Al despedirse de la chica, Jung-won en su mente se disculpa con esta, ya que, a diferencia de sus otros compañeros de armas, a ella la había llamado a la batalla, por lo que se promete que en esta oportunidad sí la iba a proteger, teniendo fe de que el comportamiento de ésta se mantenga igual a como recuerda. Llegada la noche, dentro del lugar en donde se estaba hospedando, Jung-won comienza el consumo del metal con el propósito de aumentar su nivel antes del final de sus vacaciones, tarea que en el pasado no fuera sido posible, pero que ahora gracias a la sala de aliento iba a conseguir. Más el proceso de fundición llenaba su estómago de un gran dolor que no tenía más remedio que aguantar si quería llegar a tiempo antes del incidente de la estación de Seúl. 2 días después, el compañero de Wonchul, quien se había encargado de seguir al prota, aparece frente a su hotel junto al ya nombrado, explicando a este cómo Jung-won mantenía una racha de 2 días seguidos encerrado en el sitio. Ya dentro de la habitación se nos presentan las estadísticas del chico, quien había adquirido el nivel 2 de resistencia al veneno, característica por la que se encontraba decepcionado, destacando que al menos con el metal digerido ahora iba a ser capaz de manejar unas 60 dagas, y siendo dotado con la habilidad de rasgo. Se trataba de la capacidad de destrozar metal, y era suficiente consolación para este, quien rápidamente nota a alguien acercándose a su puerta. Esta es rota, dejándose ver a Wonchul, quien no venía con buenas intenciones, siendo algo que sabía Jung-won, pidiendo al sujeto largarse ya que al ser soldado sus acciones estaban limitadas, petición obviamente ignorada,
pasando a ser atacado. El resultado de su ataque es evidente, y al saber que no podría pararlo con palabras, Jung-won planea seguir con la lucha fuera de lugar para que no haya heridos. La manera de tratar a la situación le parece arrogante y molesta a Won-chul, por esto ataca a Jung-won, quien al esquivar el golpe comenta como hasta hace 2 días seguía pareciendo un debilucho, mas las cosas habían cambiado. En el suelo, Won-chul contesta que el chico estaba siendo muy arrogante al haber tenido suerte en darle un golpe, proponiéndose cambiar esto, activando de tal manera un artefacto el cual hace que Jung-won pregunte si no tenía en mente a los civiles, saltando por la ventana tras la negativa de su oponente, consiguiendo ser golpeado por Won-chul y atravesando la pared. Siguiendo la trayectoria de Jung-won, Won-chul trata de continuar su ataque, sin embargo, en el aire, Jung-won utiliza su fortalecimiento corporal, seguido de su control mental, activando una cadena de habilidades la cual le permitió cambiar su trayectoria en el aire, logrando esquivar el ataque. Tras esto, Jung-won comenta como a pesar de lo sorprendente, tal cadena de habilidades no era comparable a la de su vida anterior, esquivando ahora a Won-chul, quien caía sobre este con un golpe. El ya nombrado pregunta si va a continuar esquivando como una rata y lo alienta para que lo vuelva a atacar, para posterior a esto iniciar una ráfaga de golpes, haciendo temblar el lugar. Teniendo en cuenta todos los civiles presentes, Jung-won sabe claramente que si se propasa en público como oficial militar podría arruinar sus planes con la puerta de la estación de Seúl. Won-chul nota el porqué de limitarse y es por eso que trata de resolverlo, cosa que Jung-won trata de impedir, preguntando si era al caso que no notaba a las personas inocentes que no tenían nada que ver en sus problemas. Ante esto Won-chul responde que era el precio a pagar al hacerlo enojar, y arremete en contra del edificio, contestando el peli azul que este se trataba de un idiota, no teniendo más remedio que acabar con su vida de jugador, de tal manera que antes de ser impactado rompe la pierna de Won-chul, cayendo este lleno de dolor. Jung-won se acerca poco a poco a este, quien trata de alejarlo, con el deseo de preguntar cuál era el motivo de ser así, ante lo cual Won-chul contesta diciendo que los malditos mosquitos molestos deben ser eliminados, quedando claro ahora para Jung-won la razón de la expulsión de este fuera de la manada. Los jugadores como él no deben existir, es lo que piensa el prota, y Won-chul al sentirse juzgado continúa con su actitud prepotente, motivo por el cual Jung-won, poniendo un trozo de metal en su nuca, promete que si vuelve a aparecer ante su vista se iba a asegurar de que no volviera a caminar. Tiempo después, como era de esperar, tras lo sucedido Jung-won tuvo que rendir declaraciones a la Fuerza Operativa de Despertados, saliendo libre gracias a que su testimonio concordaba con el de los testigos, diciendo el sujeto que estaba haciendo las preguntas, que esta era su primera vez viendo a un rango bajo salir ileso de un combate con alguien así, contestando Jung-won que todo se debía a que el greave de Won-chul se había roto. El greave era la armadura que éste llevaba puesta. Es de tal manera que se marcha del lugar, saliendo a toda velocidad en dirección de la estación de Seúl. Este recuerda cómo fue consciente de tal suceso gracias a las noticias, convirtiéndose en el único evento no vivido por él de primera mano, así que se encontraba consciente de las posibles variables. No obstante, al llegar al lugar se pregunta a sí mismo si podrá tener éxito, y al entrar explica cómo su deseo de explorar sin límites la situación lo llamaba, mas se encontraba limitado, puesto que un villano se encontraba escondido, viéndose obligado a no llamar la atención para poder cambiar el futuro. Es así como faltando 2 minutos es encontrado por Choi, quien lo deja sorprendido. Esta alega haberlo estado buscando, siendo el motivo su anterior lucha y posterior interrogación. Gracias a esto tenía al batallón loco. Sin embargo, Jung-won se pregunta cómo ella dio con su paradero, habiendo olvidado que él mismo había contado sus planes dentro del metro. En su anterior vida Choi Seon-han no estaba presente en tal puerta, el chico había cambiado el futuro, aunque ya no tenía tiempo para pensar, la puerta abriría en 1 minuto. Es por tal motivo que ignorando a Choi comienza su plan, tirando de la nada muchas canicas de metal al suelo. Cosa que sorprende a los presentes al igual que la chica quien recibe la orden de parte de Jung-won de correr hacia las máscaras de gas, situación que deja a Choi pasmada. Tras las instrucciones, una gran onda de gas azota a los presentes, es de tal forma que la puerta anuncia su apertura, dando paso a través de esta a una criatura, siendo la señal para que Choi empezara a correr.
Instantes antes de lo sucedido, una madre y su hija se estaban despidiendo justo enfrente de la estación, con la chica teniendo un mal presentimiento acerca del bienestar de su madre, confirmando estas al ser expulsada hasta el suelo debido a la apertura de la puerta que había absorbido a su madre. En el pináculo de la esfera se hizo presente un mensaje del sistema, el cual anuncia la apertura del evento especial. Las condiciones de la puerta permiten entrar, pero no salir de esta, pudiéndolo hacer solamente aquellos por debajo del nivel 15, además de que la forma de salir era sobrevivir 6 horas dentro tras la derrota del jefe. Es así como volvemos con el protagonista al mismo instante de la caída del primer monstruo, el cual iniciaría los disturbios. Iniciando la corrida, Jung-won, tal y como lo había hecho antes, da la orden a Seona para que escape, aunque honrando su estatus, la chica se niega a hacer esto, alegando que se trataba de un soldado. Sin embargo, sabe perfectamente que se trata de una no combatiente. Es por esto que, al ser su superior, Seona da la orden a Jung-won para que regrese con vida, atendiendo el chico a esto. De tal forma que se cambiaría de escena, en donde Kanseok se le encontraba siendo cuestionada su decisión de comisionar a un solo soldado de clase F por parte del general de la brigada, comentando el grandote su racionamiento y lo que piensa sobre los rangos, explicando el funcionamiento de las clasificaciones. Estas no se encuentran estrechamente ligadas al nivel del jugador, sirviendo simplemente como métricas básicas para valorar las expectativas puestas sobre rasgos y compatibilidad en incursiones, con el problema que, al hacer esto, en el campo se pueden perder habilidades no valoradas. El general de la brigada, Choi Jung-cheol, que ostenta el rango 31 entre el grado A de Corea del Sur, pregunta al grandote si lo estaba tomando por idiota, dándonos la explicación de que gracias a los rangos era que conseguían mantener atado a todo el talento perteneciente a AMT, agregando que seguir con la idea de abolir los rangos solamente iba a traer a la disolución de la organización. De repente tal acalorada discusión se ve interrumpida ante la llegada de un mensaje directamente para el general, el cual pone al tanto a los presentes de la apertura de la puerta, que es clasificada como un evento desafortunado, haciendo introducción al evento desafortunado como aquel que afecta a un área específica, impartiendo debuff a los jugadores o reglas que dificultan la desmantelación de la misma. De vuelta en la estación, el personal de seguridad estaba haciendo lo posible para mantener a la bestia a raya, aunque debido al rango de los sujetos, la tarea era algo imposible. Sin embargo, el jefe de escuadrón, presentado como Eon Manu, no estaba dispuesto a rendirse. Por consiguiente, al ver que el fuego no funciona, ordena a sus hombres atacar a las patas con ataques de hielo. Como resultado a este ataque, consiguen ralentizar a la bestia, sabiendo Manu que esto no duraría mucho. Es por tal motivo que, haciendo honor a su clase de gladiador, arremete en contra de esta queriendo hacer el mayor daño que pueda. Más de manera inesperada, su ataque furtivo aéreo es cancelado por el bicho, que reacciona antes de lo esperado, quedando a merced de este, pero usando rápidamente su escudo ante una inesperada orden. Haciendo uso del escudo como un espejo, el guardia es empujado por la fuerza de repulsión de las canicas, a la par que era explicado por Jung-won que la bestia tenía el nombre de araña de coraza venenosa, la cual cuenta con una piel gruesa de acero, por lo que los ataques normales no lo harán daño. Es así como el chico hace presencia en el combate, preguntado a sí mismo si con sus 2 días de preparación iba a ser capaz de hacerle frente. Al darse cuenta de su dudar, cambia rápidamente su perspectiva y se prepara para comprobarlo. Activando su habilidad triturar metal, a medida que la forzaba más humana bajaba con más fuerza, más consiguió tener resultado y la espalda del monstruo fue destruida. Esto asombra a los presentes, aumentando la confianza de Jung-won al ver el resultado. Iba a ser capaz de cerrar la puerta él solo, dando luz a su verdadero objetivo, quedarse con todos los artefactos para sí mismo. Con euforia pide a la criatura gritar más, ya que iba a acabar con ellas de un solo golpe, lanzando sus canicas a la herida que le había hecho, buscando saber si sus huesos también eran de metal. Al hacer uso de rotación de metal logra acabar con el bicho, el cual cae frente a estos. Incrédulo, el jefe de escuadrón se pregunta si tal acto era posible. Su largo recorrido lo ha hecho consciente del poder de los grado A en varias ocasiones. Sin embargo, nunca se había topado con un grado A relajado en esta situación. Es por tal motivo que se pregunta si el chico hacía parte de la élite de los poco nombrados grado S, aunque rápidamente se nos muestra un rostro oculto con rasgos parecidos a los de Manu, quejándose de Jung-won y de su aparición para arruinar sus planes. Dejando eso de lado,
Manu hace su presentación ante el prota, llamando a este jugador de rango S, no obstante, Jung-won pide a este que no se relaje, puesto que las cosas no habían terminado, dándose entrada a un mayor número de arañas de coraza venenosa, número que gracias a su anterior victoria el chico creía firmemente que podía vencer y hacerse con el control de la puerta. Paralelo a esto varios pelotones se habían instalado y estaban listos junto al lado de la zona de la estación de Seúl, habiendo entre estos dos quienes formaban parte del gremio Blue Flower, en donde uno pregunta si no era suficiente reuniendo la mayor cantidad de magos para romper la barrera, contestando su otro compañero que eso era algo que no se debía hacer y todo porque se trataba de una regla de la puerta, por consiguiente, lo único que podían hacer era esperar. En dos helicópteros Kanseok y Aena se hacen presentes en la escena, en donde al estar juntos pregunta el hombre primero a Aena por el número de hombres que había traído el gremio Blue Flower, a lo cual la chica responde con que solo uno, ahora cuestionando si realmente el líder tenía planeado dejar entrar al pelotón de rescate, puesto que iban a morir. Más Kanseok dando prioridad a las 800 vidas que se encontraban adentro, responde diciendo que se trataba de su trabajo, además que contaba con alguien de confianza dentro del lugar. Usando la misma estrategia que antes, Jung-won inicia la eliminación de las arañas de coraza venenosa, esquivando un ataque furtivo por parte de una de estas, flotando y dando la orden inmediata a los guardias para que congelen sus patas, y así lo harían. Sin embargo, estos monstruos no se la dejarían tan fácil, al tener la guardia baja. Uno de los heladores es atacado por sorpresa, cosa que Jung-won nota y enojado contrarresta, salvando la vida de aquella chica. En ese mismo instante la araña congelada nuevamente vuelve al ruedo, sin embargo, confiado, el chico le pide a esta que se ponga al día con su compañera, usando su triturar en la cabeza del insecto, consiguiendo su victoria. Tal acto era visto de nueva cuenta por aquel hombre misterioso, quien, dentro de las sombras, piensa en lo imposible que un jugador de tal calibre estuviera dentro del metro, dando por perdida su primera misión, cosa la cual lamenta. Al dar por terminada la primera oleada, Manu reúne a sus hombres frente a Jung-won para dar las gracias a este, dirigiéndose a él como un jugador de alto rango. Pese a esto, sus palabras son pasadas por alto por Jung-won, quien lanza una mirada seria a los presentes, sonrojando a la mujer que salvó, pero encontrándose decepcionado al pensar que era extraño ya que, según su información, aquella persona se trataba de un guardia de seguridad. Seona llamando a este por su nombre hace su aparición, no obstante, su interacción con el chico deja extrañado a Manu, comenta que nadie puede dar órdenes a un clase S, por eso se pregunta hasta qué punto logró llegar la milicia. Seona comenta cómo había conseguido manejar la situación, poniendo a salvo a los civiles tras dividirlos en pequeños grupos, ahora queriendo saber si ya había terminado la primera ola, a la vez que pide informar al sexto escuadrón, y Manu pregunta a este por su rango. Ignorando tales peticiones, serio Jung-won comenta la posibilidad de que se trate de una puerta doble, cosa que sorprende a los presentes, pero que el chico toma como oportunidad. Al no encontrar al responsable dentro de los guardias, lo más seguro es que ahora esté escondido como uno de los 800 civiles, teniendo que pensar en la manera de cazarlo. Por fuera de la puerta Kanseok nombra al teniente Lee Min-hee como comandante de campo para la operación que se estaba llevando a cabo, palabras que no son tomadas de buena manera por sus soldados quienes no confían en él debido a su anterior rango, cosa que Kanseok consiguió calmar. Expresa que a él también le pesa el hecho de mandar a miembros de rango bajo allí, pero que la vida de los ciudadanos está en riesgo, son soldados y tenían que entenderlo. Estas no eran todas las órdenes y llamando a Lee Min-hee le dice que espera que al encontrarse con Jung-won se asegure de incorporar su opinión dentro de su operación, dejando al chico pasmado. Tal y como ya lo había dicho Jung-won, el evento se trataba de una doble puerta, y al vencer la primera el sujeto que el chico estaba buscando había fallado la primer tarea dentro de una lista de misiones, siendo la siguiente lograr la masacre de 500 civiles. Llamando a la calma el sujeto se dice a sí mismo que debe aguantar, comenta que gracias a esta misión conseguirá su ascensión a villano normal, se trata de una oportunidad exclusiva que podría cambiar su vida, sin embargo, un ataque que no espera lo sorprende, consiguiendo bloquear este a pocos centímetros. Rápidamente el sujeto se da cuenta de la identidad del agresor, apareciendo frente a este Jung-won quien desmantela su plan.
El chico comenta cómo el villano había eliminado a uno de los guardias pensando en la posibilidad de que hubiese más jugadores dentro de los civiles, robando su identidad para evitar sospechas y luego eliminarlos. Jung-won elogia su plan y saluda a este por el nombre de Yang Ho-seop, introduciendo al sujeto como jugador de clase B, candidato a villano, y que además cuenta con la habilidad de canibalismo, un villano que con el tiempo ascenderá a rango A, consiguiendo el nombre de Tentáculo Negro. Seop menciona no saber la identidad de este, pero iba a hacerle lamentar haberle nombrado la palabra villano, al asumir que se trataba de un jugador rango A. Seop explica que sabía sobre su habilidad de manipular metal, y que también confía mucho en esta. No obstante, se estaba equivocando, ya que sin importar el poder de Jung-won su bola de metal no iba a poder atravesarlo. Jung-won estaba de acuerdo, pero había traído algo para contrarrestar la compatibilidad de habilidad. En escenas del pasado, las raíces de la habilidad de Seop lo habían envuelto todo en busca del emperador de acero. Este quería saber si Jung-won quería ver a todos siendo devorados, con el ya nombrado en medio de la situación con un estado deplorable. Volviendo al presente, Jung-won con confianza arremete en contra de su enemigo, con este sorprendido al pensar que el chico se trataba de alguien de tipo tirador al igual que él, defendiendo a cuestas el feroz ataque cuerpo a cuerpo, mientras que Jung-won evade los golpes de las raíces. Seop se encontraba extrañado por tal comportamiento. Tales ataques no iban a funcionar en contra de él y sin embargo lo continuaba haciendo. Bloqueándolo todo, Seop llama tonto al protagonista y lo incita a seguir atacando. Después de todo, el resultado sería el mismo, esto es lo que haría y montando al villano, Jung-won alega que es suficiente leña. Seop pregunta si pensaba lograr algo al acercarse y usando sus raíces sujeta el brazo del joven, diciendo que iba a devorar estos a mordiscos, pero gracias al endurecimiento dicho acto no iba a poder ser, teniendo enfrente la boca de Jung-won llena de llamas. ¿Cómo era que un tipo que lanza bolas de metal ahora contaba con fuego? Eso es lo que se pregunta Seop, quien, acorralado, pide un pare a Jung-won mientras que menciona estar en medio de una misión. Así que si lo deja vivir iba a dejar a este todos los objetos. En palabras del villano había logrado pensar rápido, se trata de una buena propuesta y no había razón para que el chico se negase. Patético, así se refiere Jung-won a Seop, comenta que incluso en esta vida seguía siendo de la misma manera. Dichas palabras dejan pasmado a Seop, instantes antes de ser calcinado. Ya en la entrada de la puerta, el pelotón de rescate con sus últimas preparaciones estaba listo para entrar, haciendo esto uno por uno en medio de la advertencia del sistema recalcando que era un lugar peligroso. Junmo horrorizado grita al ver las arañas, gracias a esto siendo escuchados, preguntando Manu quién se encontraba ahí. Lee Min presenta al batallón y es así como el equipo de rescate se reúne con los rehenes de la puerta. Manu le explica a Min el estado actual de la situación, comenta que los civiles habían sido evacuados por una miembro de AMT de quien todavía reciben instrucciones. Esto sorprende a Min, el cual pregunta por su estado y ubicación. Ante la positiva de su estado, Manu narra cómo se encontraban en la búsqueda de Jung-won de quien también estaban recibiendo órdenes. Al escuchar esto Junmo comenta que lo han estado haciendo bien, cosa a la cual contesta Min callando a este mientras que menciona el rango de quien han estado recibiendo órdenes. Se trata de un soldado rango F y de ahora en adelante las órdenes que iban a seguir iban a ser de él, alguien de rango C. Ante esto Manu pregunta cómo había entrado el chico. Después de todo había una restricción de nivel 15, Min no sabe cómo responder, es así como Manu le hace saber el estar al tanto del rango de Jung-won. No obstante, lo sigue porque es digno de hacerlo. Él también se trataba de un rango C, por tal motivo pregunta el porqué de tener que seguir al líder del pelotón. Continuando, Manu pregunta al chico el método para salvarlos de la situación. Se trataba de un evento desafortunado así que esperaba una buena respuesta. Min desorientado responde nerviosamente, siendo sacado del momento incómodo por Seona, quien llega en busca del líder de grupo, lanzándose el pelirrojo a esta con preocupación, y, sin embargo, Seona pregunta a este cómo había entrado, pero al tratar de responder Min es ignorado ya que Seona preocupada comenta cómo los civiles se habían enterado de la puerta doble. Los guardias como pueden tratan de contener el enojo de los civiles, sin embargo, en estos ya estaba clavada la idea de que habían sido engañados y su función era como escudos de carne. La guardia de antes pregunta el origen de tales ideas, recibiendo como respuesta que había sido de parte de un guardia con una cicatriz en la cara.
De vuelta con Seop, quemado, comenta el tiempo que le ha llevado prepararse, siendo injusto el no lograr aprovechar tal oportunidad, palabras que Jung-won no está dispuesto a escuchar, terminando con su vida. Como resultado de tal acto, ante Jung-won inicia la apertura de una puerta, que poco a poco, mientras se abre deja ver a dos hermosas ángeles acercándose. Rodeando a este, la salud y el mana del chico inician su restauración y al finalizar el mensaje del sistema deja saber sobre una nueva misión, gracias a la derrota del traidor de la humanidad. Jung-won había recibido la oportunidad única de ser un guardián, aunque en las manos del chico estaba la decisión de rechazarla o no, y naturalmente ya todo estaba decidido. Con cara seria Jung-won responde que no. Esto sorprende a los ángeles y deja aparecer un mensaje que le pregunta si está seguro, pero según en palabras del prota, aunque el pretexto de la misión de guardián de la humanidad es buena, es contraproducente, y todo debido a que solo se trataba de un grupo, además que pese a tener objetos garantizados, su accionar estaría siendo constantemente restringido. El objetivo era simple, no siendo lo mismo con los humanos, quienes si tienen mala suerte pueden guardar a un villano quien logre obtener su misma misión, tal y como Gordon Tracy, ya que este también era un guardián. Con enojo Jung-won deja en claro su decisión cerrando la puerta, para que seguido gracias a su metal control conseguir una llave de en medio de los esqueletos. El sistema felicita al chico y le hace honores al obtener la primera recompensa del evento suerte, la llave de armería acásica número 2. Era el objetivo que Seop estaba tan desesperado por conseguir, tanto como para hacer un genocidio. La razón indica a Jung-won que el objeto era muy importante para los villanos, es por tal motivo que se lo iba a quedar, convirtiéndose en su piedra en el zapato. Haciendo acto de presencia Manu se proclama como el único guardia con una cicatriz en el rostro, no obstante, el civil no logra reconocerlo. Pese a lo extraño de la situación el hombre no borra de su mente la idea de ser usados como escudos de carne, idea escuchada por Jung-won quien dice que incluso muerto, Seop lo seguía jodiendo. Min trata de intervenir argumentando que ahora estaban seguros al tener al pelotón de rescate para ayudar, a lo cual uno de los sujetos refuta con enojo que esperaban conseguir con solo 6 hombres. Haciendo acto de presencia Jung-won llama la atención de los presentes, pidiendo orden, ya que iban a morir todos si no guardaban la compostura, los hombres alegan que su comportamiento se debía a que no podían confiar en este, a lo cual contesta Jung-won que era la única opción que tenían para sobrevivir. Tal resolución deja atónitos a los presentes, más Jung-won agrega que después de todo, los guardias de la estación habían arriesgado sus vidas para ayudarlos, eso debería bastar para obtener su confianza, nadie ahí haría lo mismo y es así como consigue calmarlos. Min reclama a Jung-won por su forma de tratar a los civiles, mencionando este último el haber conseguido bloquear la puerta doble, no dejando de sorprender a los presentes. Aunque es diferente con Min quien piensa que de nueva cuenta Jung-won se encontraba mintiendo. Ignorando la acusación Jung-won agrega que la segunda oleada empezará pronto, es por tal motivo que da la orden a los civiles de esconderse lo mejor posible, pidiendo a los guardias y soldados que lo sigan. Las órdenes son acatadas rápidamente por los presentes, sorprendiendo a Min, preguntándose qué era esa autoridad de mando, no había tenido espacio para decir nada y era algo que nunca había esperado de Jung-won. Junmo reunido con sus superiores hace entrega de las armas de estos, gesto agradecido por el cabo, tras esto Jung-won pide a todos reunirse, y al hacerlo el chico explica cómo gracias a su piel de metal y la ayuda de la guardia, este había conseguido vencer. Aunque siendo sincero explica que tales bichos estaban cortos como para ser lo peor de un evento desafortunado. Manu piensa lo mismo, y Jung-won añade que podría ser debido a que fue la primera ronda, el evento desafortunado al contar con características especiales debería tener etapas, por lo que sin bajar la guardia deben tener en cuenta a monstruos que añadan a sí mismos las habilidades de las arañas. Con enojo Min nota como el prota no solo era el líder interino del pelotón, sino que también de los guardias, no entendiendo el motivo de que, según él, sigan al llamado perdedor. Con esto en mente, era necesario usar las máscaras de gas de antemano, agregando que sin importar el tamaño de la estación de Seúl, el gas lo iba a cubrir todo, consecuentemente los civiles terminarían expuestos a este, por lo que si querían salvarlos tenían que llevar la lucha hacia la plataforma exterior a toda costa. Dejando esto de lado para dar paso a la explicación del plan.
Al dar inicio a la primera ola, era necesario que alguien llame su atención y los atraiga hacia el lugar. Jung-won se iba a encargar de esto, lo cual, una vez hecho, guardias y pelotón que esperarían en unidades iniciarían el ataque desde lugares donde se pudieran cubrir y ocultar. Explica que similar a la primera ola, lo único que tendrían que hacer es atar sus pies y esperar su momento, siempre manteniendo la distancia entre ellos y el enemigo. Jung-won, gracias a su triturar, era el encargado de eliminar la armadura de los insectos, dejando el ataque final a sus compañeros, quienes gracias a un ataque concentrado logran acabarlas. La siguiente parte del plan se trataba de la más clave. Para tener mayor tasa de éxito, el líder de pelotón junto al vice-líder tendrían el papel de guía desde las alturas, usando la habilidad de Min, Warp, para movilizar al chico, destinando todo el mana del mismo para simplemente atacar. Reconociendo la experiencia y visión de combate, Jung-won dice que la única persona capaz de guiarlos era Min, ya que éste estaba instruido en tácticas de incursión. Min asiente con cierta expresión de alegría al ser reconocidas sus habilidades, dando visto bueno al plan mientras que Jung-won le dejaba todo el mando. Creyendo que todo sería de tal manera, Jung-won da la última señal para que el equipo se prepare, y la apertura de la puerta deja caer frente a estos a la primera criatura. El evento dio inicio y las condiciones seguían siendo las mismas. El derrotar al monstruo jefe o sobrevivir durante 6 horas los iba a liberar del encierro. No obstante, Jung-won no estaba listo para lo que se encontraba frente a sus ojos, entrando en pánico y dando la orden para que todo el mundo corra. Queriendo mantener la situación bajo control, Jung-won da la orden para que los chicos mantengan la posición, refutando que a pesar de la anomalía el objetivo no había cambiado, puesto que todavía tenían el deber de proteger a los civiles. Frente a este se encontraba el jefe demostrando su poder, jefe que en sus recuerdos había aparecido después de la segunda puerta. Es por esto que el chico no entiende el motivo para que se encontrase allí, pensando que probablemente podría haber sido por siendo sacado de su pensamiento por el primer ataque por parte del bicho, quien lo obliga a retroceder, intentando usar su triturar en el aire, para crear la primera herida. No obstante, pese a la fuerza empleada, no consiguió su objetivo, logrando bajar su mana hasta la mitad con solo un ataque, siendo arremetido de nueva cuenta, pero ahora en el aire, esquivando al usar su vínculo. Al desviar el ataque se da cuenta que en ese instante la diferencia de poder era considerable, creando una remota posibilidad de ganar al darse cuenta de cómo el bicho había alcanzado a romper una columna de un solo golpe. Tal y como estaba considerando, Min de forma rápida se había dado cuenta de lo que estaba pasando por su mente, actuando en consecuencia, mientras que a Jung-won llega un recuerdo del pasado en donde llamando por su rango a Min, alaba sus habilidades de estrategia, explicando cómo éstas habían salvado su vida en un pasado, añade la fortuna que tiene al tenerlo como compañero. Después de todo no iba de broma cuando había dicho que se había memorizado el manual de tácticas. Contradiciendo tales palabras, Min refuta como no solamente había memorizado aquel manual, se trataba de su cabeza. Para superar la limitación que tenían las habilidades de retaguardia era necesario para el conseguir calcular cada táctica para no fallar con su habilidad. Su creencia era que cada táctica tenía su utilidad y era resultado de su ferocidad. Consumiendo sin reparo su mana, Jung-won usando su vínculo de habilidades conduce al monstruo esperando el momento en el cual llegue la reacción de Min, el cual viendo que los movimientos del chico no eran al azar apresurado da la orden a Seona para que ceda todo su mana restante a con la intención de crear la mayor zona warp que pudiese. Paralelo a esto, Jung-won contando apenas con solo el 27% de su mana casi que estaba por conseguir su objetivo, rogando a su cuerpo aguantar solo un poco más. Resultando tales ruegos en un ataque del monstruo, quien había roto el suelo, levantando al chico por los aires, quien, sorprendido y en sus límites, consigue posicionarse en medio de la columna, activando medianamente su cuerpo rígido, posterior a la advertencia del sistema avisando el medio hacer de su técnica debido a contar con poco mana. Es así como, medio protegido, Jung-won recibe un ataque directo que lo manda a volar a gran velocidad hacia una pared, pensando tras el choque que, para no desperdiciar todo su esfuerzo, su nueva función iba a ser de cebo. No obstante, Min advierte a que una vez y lance su warp, Jung-won también quedaría atrapado, era por tal motivo que estaba aguantando, pero no duraría por mucho tiempo.
Aceptando que si fallan con el plan todo se iría a la burger, Jung-won da la orden a Min para que ignore su presencia, iniciando la fase final, dejando caer a la bestia desde el techo, para luego abrir un portal más, el cual tiraría a Jung-won encima de la bestia junto a una gran cantidad de escombros. Habiendo conseguido el éxito, en sus últimos momentos Jung-won se alegra de haber confiado en Min, cayendo mientras que era visto por el ya nombrado Iseon a quien grita su nombre. De vuelta al pasado, Jung-won junto a Euna se encontraba cuestionando su liderazgo posterior a la victoria de una misión, pero que como resultado había conseguido la baja de varios de sus compañeros. Respondiendo ante esto la chica preguntando cómo era que Jung-won después de llevar tanto tiempo liderando, aún le faltaba confianza, haciendo que Jung-won baje la cabeza mientras que volvemos al presente, con este mismo dejándose caer a la par que pide perdón. Mostrándonos cómo Euna lo sujeta del abrigo, añadiendo con una sonrisa que éste no tenía que cargar con todo el solo. Es de tal manera que Jung-won es salvado por Min, quien había logrado crear otro portal y siendo sujetado por Seona. Fuera de la puerta con la repentina aparición del aviso del monstruo jefe, Kanseo que estaba siendo presionado por los medios para que rindiese declaraciones de lo sucedido. Bueno hermanos, voy a hacer un pequeño inciso para explicar que esta parte del manhwa no la entiendo muy bien, ya que no sé a quién se refieren, pero un hombre se acerca a Aena advirtiendo que, si los superiores meten mano en el asunto, las cosas se podrían salir de control. Tales palabras enojan a la chica, quien, en voz alta se queja por las medidas tomadas por Kanseok. Continuando como normalmente, tras notar cómo el hombre la estaba viendo, se ofrece a ayudar, recibiendo una llamada que la preocupa. De vuelta dentro de la puerta, Jung-won estaba siendo curado mientras que Seona y Min le llaman la atención, pero ignorando a estos debido a encontrarse inmerso en su mente. El cambio de la misión, según su razonar, dejaba totalmente inútil a la información con la que contaba. El desinterés que muestra Jung-won a sus palabras enoja a Min, pasando a reclamar la poca sensatez que había mostrado Jung-won al tomar el camino de sacrificarse. Después de todo, según Min, todos ahí fueran dado su último suspiro si no fuese por este. Explica cómo la base de toda táctica es la confianza puesta en los compañeros para llevar esta a cabo. Quiere saber cómo ir solo y correr descontroladamente podría traer el bien para todos, cuestionando la confianza que Jung-won tenía en estos, consiguiendo traer de nueva cuenta las palabras dichas por Euna a este. Gracias a estas duras palabras, pese a ser defendido por Seona, Jung-won aclara su mente, agradeciendo a Min porque debido a eso había entendido cuál iba a ser el siguiente paso. Escuchar esto deja sorprendido al pelirrojo, quien cuestiona el repentino cambio de humor de Jung-won, usando como argumentos las características del monstruo, el cual incluso contaba con una coraza de metal. Punto que ya no sería un problema al hacer uso del ataque relámpago y la ayuda de todos los demás. Rápidamente gritando, Jung-won explica a sus compañeros cómo ahora la clave para atacar al jefe iba a ser Junmo, que es sorprendido al escuchar su nombre. Sin tener idea de lo que estaba ocurriendo dentro de la puerta, la interrogación de la prensa hacia Kanseok había iniciado, prensa que, tras la respuesta del comandante, cuestionaría las pretensiones de este, al desplegar un pelotón de novatos para enfrentar al monstruo jefe, esperando que al menos este haya tenido en cuenta que se trataban de soldados de nivel 15. Ignorantes de lo que pasa en el exterior, el pelotón y los miembros de la guardia ven como el esfuerzo de su primer plan no valió para nada, con la bestia saliendo de los escombros aún más furiosa, pero sin tiempo para respirar, tras la ejecución instantánea de la segunda intención. Dejando caer sobre esta un gran cúmulo de agua, los guardias creando una amplificación ponen el detalle final para que Junmo y su disparo relámpago electrocuten a la bestia, paralizando a la misma, pero exigiendo de más al soldado raso quien tenía que mantener su postura hasta que estuviese listo el próximo paso, dejando esto de lado al caer al suelo, posterior a la repentina orden gritada por un sujeto desconocido. Como respuesta a dichos cuestionamientos, Kanseok, firme, responde que, pese a las ideas formadas por estos, dentro de aquel grupo enviado para el rescate de civiles se encontraba un jugador de rango S, presentando al sujeto sospechoso con el nombre de El Rey, Antae-san, rango 2 en Corea del Sur y número 9 mundial. Antae felicita los esfuerzos de los presentes, quienes a pesar de ser débiles habían intentado hacer algo, explicando que desde ese momento las riendas iban a ser tomadas por él, el hombre que según Jung-won representaba bien el poder de un rango S, el tigre perezoso.
Desde el cambio de su información sobre el futuro, Jung-won comenta cómo había renunciado a la idea de quedarse con todos los artefactos, haciendo lo mejor posible hasta el paso de las 5 horas en donde la puerta abriría. Sin embargo, la conveniente llegada de An-tae había cambiado los planes. En el pasado como jugador sin restricciones, An-tae había sido despegado en último minuto en la puerta, recibiendo la recompensa al haber despejado el evento desafortunado, que llevaría a este a ser llamado el luchador invencible. Se trataba de la armadura secreta de Man-Anan McLeod, un objeto secreto, pero esta vez sería diferente, y pese a las advertencias de An-tae para alejarse del lugar, Jung-won no planeaba dejar todo el trabajo a este. Parando el ataque del bicho como sin nada, An-tae muestra la evidente superioridad de este contra los presentes, al igual que con el bicho a quien manda a volar, creando una gran onda de choque, pero que, pese a la fuerza del ataque, no fue capaz de crear la primera herida en el monstruo. Según el rango 2, la resistencia de la criatura era de admirar, pero agrega que dicha característica solo empeoraba la situación de esta, atacando al jefe cada vez con más fuerza. Pese a mostrar su preocupación ante el estado de Jung-won, Seona acata el favor de este, regalando un poco de mana al chico, quien muestra la intención de pelear. No obstante, Seona le hace saber que ahora el estado de su cuerpo no era el óptimo, argumentando Jung-won que no iba a pelear con su cuerpo, saltando hacia el campo de batalla mientras que deja confundidos a sus compañeros. Aprovechando las heridas creadas por los múltiples golpes de An-tae, Jung-won usando su triturar logra por primera vez destruir la armadura del jefe ante los ojos sorprendidos del hombre, quien retrocede, reuniéndose con el nombrado rango F, preguntando si no había sido claro con su orden de no interferir en el combate. Jung-won poniéndose a la par responde que pese a conocer la naturaleza individual de los rango S, An-tae estaba siendo poco ético en los negocios, ya que él había sido quien interrumpió en sus planes de incursión, siendo llamado arrogante por An-tae que pregunta de que fueran sido capaces si éste no fuese intervenido. Aprovechando la distracción, queriendo acertar el golpe de gracia sobre la criatura, Jung-won lanza su espada en dirección de la herida creada anteriormente, iniciando una corrida con An-tae que no planeaba dejar que le robaran su presa, razón contradicha por Jung-won quien argumenta como ellos fueron quienes tenían el mayor mérito, puesto que éste simplemente había aparecido para robar la recompensa. Finalizando la reñida competencia con un golpe de ambos sobre la criatura, que pese a lo igualados tiene como resultado la apertura de la puerta, siendo ahora visible para los ciudadanos exentos del evento el deplorable estado de la estación, haciendo pensar a los testigos que la gente atrapada había pasado a mejor vida, gritando de alegría al verlos salir sanos y salvos. Es de tal forma como el destino vuelve a reunir a madre e hija, joven que al ver a su madre en buen estado se abalanza con alegría hacia esta, dando un encuentro conmovedor, situación que es plasmada y contada por las noticias hacia los ciudadanos como un milagro. Como era de esperar, el sistema da las felicitaciones al vencedor del evento desafortunado, explicando que conseguir la victoria ante la extrema dificultad tenía como resultado las recompensas de la suerte, con An-tae leyendo otra cosa diferente, siendo nombrado como el rango 2 dentro de la misión, consiguiendo una recompensa menor en consecuencia. Mientras que al igual que con el kobold, la espada nube absorbía la energía desconocida del monstruo, a Jung-won se le estaba siendo otorgada la recompensa del rango 1, teniendo ahora en sus manos la armadura secreta de Man-Anan McLeod, un objeto grado héroe que cuenta con el rasgo de subir de nivel al participar de las batallas. Se explica que cuando se infunde con mana, crea una fina capa que cubre el cuerpo del portador, lo que hace que dicha armadura secreta sea buena para llevar y guardar, añadiendo que, como característica especial, permitía almacenar un objeto en secreto. Era así como nuestro prota había conseguido proteger la estación de Seúl y también lo que andaba buscando, aunque An-tae no dejaría ir las cosas tan fácil, iniciando su reclamo a este, quien rápidamente se traga el artículo. Respondiendo a la pregunta, Jung-won dice que él no tenía derecho a reclamar después de aparecer de la nada e intentar robar el esfuerzo hecho por estos. Infundiendo el lugar con su aura, An-tae explica cómo él, quien creó el mayor daño en la criatura, había sido el MVP del evento. No obstante, pese a esto aquel que derrotase a esta tendría un aumento de participación del 7%, crédito que según este Jung-won no merecía.
Además, con enojo An-tae le pide que explique a qué se refería anteriormente con ética de negocios, puesto que había interrumpido su entrenamiento aislado estricto de 6 meses simplemente para acudir al lugar, por lo que al menos para compensar necesitaba al menos un objeto de grado héroe, volviendo a preguntar cuál iba a ser su compensación. Dicho cuestionamiento le es hilarante a Jung-won, quien sonriendo se pregunta a sí mismo cómo éste reclama sobre recompensas por el tiempo perdido, cuando él había vuelto del futuro y ahora tenía que hacer mucho trabajo inútil, ayudando al aumento de presión en el lugar. Dando aumento a su furia, el tigre perezoso pregunta al chico si sabía de quién era el tiempo con el que se había atrevido a meterse. Sin embargo, Jung-won llama a la calma, alega que, aun escupiendo toda su frustración sobre su entrenamiento y la querida recompensa, nada tenía sentido frente a su injusto sufrimiento y todo su tiempo luchando. No aguantando más charla, An-tae arremete ipso facto con un ataque del cual Jung-won no estaba preparado, siendo salvado a centímetros de impactar por Aena, quien pregunta a An-tae qué demonios estaba a punto de hacer, haciendo lo mismo Kan-seok, no habiendo motivo para una pelea al haber sido cerrada la puerta. Como anteriormente lo había hecho con Min y Seok, Jung-won se libra de la situación alabando a An-tae diciendo que fue un honor haberlo conocido, pasando en medio de Aena y de dirigiéndose directamente hasta donde Kan-seok. Por supuesto, Jung-won no se iba a librar tan fácilmente. Sin embargo, Aena, a pesar de no entender lo que estaba pasado, pide al hombre mantener la compostura para evitar escándalos públicos para el gremio Blue Flower. Con esto dicho, en medio del campo el general de la brigada, Choi Jung-cheol hace su aparición, llamándole la atención que el tigre perezoso aún se encontrase en el campo, estando incluso reunido con la hija del maestro del gremio Blue Flower, preguntando a esto si había algún problema, cosa negada por la mujer, mientras que el viejo guiña su ojo, ya que después de todo el gremio más grande de Corea del Sur era quien se había encargado del alboroto. Dejando esto de lado, Aena reclama a An-tae por el estado de la estación, considerando que de entre las condiciones del trato era una de las más fáciles para pero pese a ser así An-tae con insatisfacción comenta cómo no había sido quien destruyó la estación y que tampoco había obtenido el primer puesto, impactado a la mujer, y añadiendo que al ser así había cumplido con todas las condiciones, por lo que tenía que cumplir su promesa, marchándose del lugar. Como era que un rango S no había clasificado primero en un evento desafortunado de nivel 15, es lo que piensa Aena mientras que busca al responsable, reconociendo a Jung-won, a quien se le encontraba siendo cuestionado que su informe dado no correspondía con los registros, enterándose por primera vez que el chico a quien había invitado a su gremio elite se trataba de un rango F. Esperando conseguir más información, el general de la brigada se había alejado del lugar junto a Jung-won, quien teniendo en mente de quién se trataba el hombre a su lado iba a estar en alerta máxima, recalcando que aparte de sus poderes que le hacían ganar el nombre de arma nuclear táctica, también contaba con una buena inteligencia. Y era así, yendo directo al grano, Jung-cheol le pregunta al chico por la información que se ha estado saltando en registrar. Respondiendo de forma directa a Jung-won que justo en el momento de la captura de su segundo monstruo elite un logro de rebelión de mazmorras había aparecido mejorando sus habilidades, en lugar de 300 gramos. Ahora era capaz de controlar casi 17 kilogramos y había obtenido algunas habilidades. Esperando que confíe en su respuesta, Jung-won pretende guardar por ahora el secreto de que los rango F también pueden progresar, consiguiendo su objetivo. Entendiendo el viejo que ahora ya no iba a poder nombrarse un jugador de rango F al estar por lo menos por encima del rango C. Con lo dicho, Jung-won se hace a la idea de que iba a ser promovido, no siendo el caso, ya que se le sería ofrecida una recompensa especial, alegando Jung-cheol que podría pedir lo que quiera. Al ser ese el caso sería una oportunidad que Jung-won no dejaría pasar, sabiendo perfectamente que su deseo no sería entregado de manera fácil, ya que se trataba de uno de los objetos preciados del general, el ítem de rango héroe con el nombre de Feonor. Riendo, Jung-cheol admite que el chico tiene agallas, no obstante, evadiendo su promesa, considera pensarlo una vez y Jung-won consiga su primer medalla, ascendiendo al ya nombrado y alejándose con alegría. Su petición fue pasada por alto, mas no era del todo malo, aún podría mantener por más tiempo su perfil bajo, además había conseguido ya su primer objeto rango héroe, el cual después de 3 días digiriendo aún no había absorbido.
Aún recuperándose de la anterior batalla, Junmo y Minjae se presentan frente a este esperando que los entrenase, al igual que Taeyong, Sungmo y Kyunjin quienes también pertenecían a su escuadrón, chicos que lo hacen pensar que además de sus ganancias, la mayor había sido la confianza en sus muchachos, algo mucho más importante que los objetos obtenidos, agregando que no estaba de más que mientras pasaba tiempo con estos, ellos le cuidasen las espaldas. En un futuro no muy lejano, una ola, la sucesión de una explosión múltiple dentro de un área específica azotara a Seúl, convirtiendo a la ciudad en un infierno, siendo solo Jung-won quien conoce ese futuro. Es por tal motivo que se pregunta si llegara a ser capaz de detener todo el solo, afirmándose a sí mismo que ahora sí estaba seguro que junto a sus compañeros al hacerlos fuertes iba a ser posible. Perdiendo todo el entusiasmo con el que contaba antes, Junmo no entiende el porqué de llevar su entrenamiento en un área de clase C, después de todo esto se trataban de los grados inferiores, razón que para Jung-won no es suficiente, puesto que, junto a él, el pelotón de destacamento había pasado el evento desafortunado y tenían que haber subido de nivel, cosa a la cual contesta un soldado diciendo que todos excepto Junmo lo habían hecho. Con vergüenza el chico lo admite, era razonable con su aportación en la batalla, comprometiéndose Jung-won en ayudarlo. Al encontrarse ya adentro del área, el bocazas con una sonrisa cierra la compuerta dejándolos encerrados en medio de quejas de estos mismos, dando inicio al entrenamiento. Momentos después como anteriormente, mientras comen dos chicas se dan cuenta de la presencia de Jung-won, comentando una de estas que se trataba del cabo de rango F que había superado el evento desafortunado, teniendo en mente a una persona muy ruda, pero quedando sorprendidas al ver no lo era. Esa forma de hablar lo haría alegrar, pero extrañamente no lo había hecho, teniendo un desafortunado encuentro con Euna, que al verlo rápidamente le llama la atención por no estar entrenando. Al saludar a esta, da paso a sus junior entre los que se encontraban Sankok, con quien intercambia una mirada de enojo y otra chica, quedando solos donde una aprovecha para comentar que su reciente informe fue demasiado convincente ante sus ojos, no obstante, afirma sus sospechas de que éste esconde algo, y al serle preguntado a qué se refería explica lo extrañamente sincronizadas de sus acciones con los eventos. Esta afirmación sorprende a Jung-won quien no lo cree posible, sin embargo, repentinamente son interrumpidos por la chica con el nombre de Kim Se-e, la cual llama la atención de Sankok, recibiendo de manera repentina una transmisión en donde se pedía la presencia de Jung-won en la oficina del comandante de batallón, cosa muy conveniente, más para no dejar las cosas así una comenta que estaría observando a este, finalizando así su encuentro. Ahora Jung-won tenía dentro de sus deberes el evitar a Euna, mas no entendía el porqué de su llamado. Fuera de la oficina se podía escuchar las quejas de Kanseok el cual resalta que si ellos son enviados allí sería su fin, interrumpiendo el chico quien se encuentra de frente con el general Jung Cheol, el cual deteniendo a Kanseok para que no interrumpiese explica al chico que hace unos días había aparecido una puerta roja en Silim-don, siendo el propietario de los derechos de ataque el gremio Blue Flower. Al entrar en esta, los miembros del gremio dando paso a un extraño comportamiento comienzan a eliminarse, con un chico que quiere calmar la situación, pero no logrando la tarea, y viéndose obligado a salir corriendo, terminando por ser envuelto en el lamentable hecho. Lo narrado fue lo ocurrido a la tercera fuerza de ataque ese mismo día en donde la puerta había tomado el rango de problema 3, lo cual consideraba que tras 3 fallos la puerta podría ser tomada por más de una organización. El desconocimiento de tal evento pilla desprevenido a Jung-won quien escucha los detalles de entrada de la puerta, una mazmorra tipo zombie a la cual después de entrar no puede salir, y los cuales su pelotón cumplía perfectamente. Según Jung Cheol era lamentable que Blue Flower mandara tanto talento a irse con San Pedro, y aunque no era necesario involucrarse pensaba que el chico era el hombre indicado para entrar ahí. Esperando que tome una buena decisión, Kanseok trata de hacer pensar al chico, no obstante, teniendo en cuenta que no sabía nada de la puerta y creer que estaba relacionada con un nigromante, Jung-won piensa que era él quien tenía que hacerlo, aceptando, pero sin desaprovechar la oportunidad para ser un poco avaro. Jung-won explica que como era evidente, no podía enfrentar la puerta con las armas que tenía, es por lo dicho que la faina del general podría ayudar a que su trabajo fuera más fácil. De esta manera es que se introduce a la Fainaut como una flecha que nunca falla. Utilizada por Sir Creston, un personaje de leyenda, se trataba de un arma que,
pese a su increíble precisión y su efecto anulador de magia, exigía mucho mana del usuario, convirtiéndola en un arma de un solo uso, pero con Jungwon quien trabaja con metal la cosa cambia. Con esa petición ya no se trataba de un favor sino de un trato, por ende Jungcheol espera que éste afronte todo riesgo de fracaso, después de todo las apuestas arriesgadas siempre pueden dar grandes ganancias. Enviar a militares ejecutivos como líderes a tales misiones era la norma, no obstante, Jungcheol lo había elegido a este como líder de incursión, llegando a la conclusión que debido a la rivalidad del general con el maestro del gremio Blue Flower, Yoo Hae-yuk, el éxito de la incursión de un soldado común como Jungwon sobre un jugador élite como este sería una victoria perfecta entre los dos. Esto teniendo en cuenta que incluso ante el fracaso, su pelotón estaría allí como apoyo al gremio, no habiendo mucho riesgo, teniendo como objetivo dormir las afirmaciones de que AMT es inútil, ganando la guerra de nervios en contra de Blue Flower, sin importar el resultado se trataba de una situación ganar-ganar para Jungcheol. El viejo agrega que debido a que éste iba a estar bastante ocupado con la incursión, después del resultado Jungwon iba a ser ascendido a sargento, cambiando nuevamente de tema, cosa que sería notada rápidamente por Jungwon quien no tenía intención de dejar que se aprovechen de este. Mostrando confianza, Jungwon alega que el arma que le iba a ser entregada en ese momento no era más que una promesa de la última vez, es por tal motivo que siendo justo iba a pedir una recompensa adicional. Siendo así Jungcheol promete escuchar su petición una vez y el chico tenga éxito y es así como se reúne nuevamente con sus compañeros. Había llegado en el momento oportuno, justo un poco después de haber finalizado su entrenamiento, con alegría Junmo comenta cómo los campos de entrenamiento de nivel C no son nada, recibiendo como respuesta y escuchando todos cómo era la hora de prepararse ya que iban a tener su primera incursión en solitario. Con esto dicho, 2 días después dentro de un camión militar, Jungwon estaba dando las instrucciones, explicando que, debido a la naturaleza de la puerta, iban a estar usando balas infundidas con poder sagrado, resaltando que son escasas. Estando listos uno de los soldados pregunta al chico si había traído a Failnaut, con Jungwon dejándola caer por su brazo. Tras recibir la orden de bajar del auto, Jungwon es separado de sus compañeros para unirse momentáneamente a la reunión de operaciones, dejando a Junmo como encargado, previo a haber notado como Blue Flower no se encontraba muy contento de verlos allí. Uno de estos sujetos comenta a su superior cómo el lugar se había llenado de un escuadrón de apoyo con rangos bajos, preguntando si no estaban luchando con mucho peso muerto, agregando que terminarían enterándose de la operación recuperación. Habiendo dicho suficiente, el líder del pelotón haría por detenerlo, mas ya había sido escuchado, atrapados por el buen oído del prota, alimentando su intriga. El hombre también lo incomodaba la situación, pero ya todo estaba preparado, tan pronto como iniciara la incursión iban a separarse de AMT, sentenciando a los chicos. Al entrar a la sala de la reunión, Jungwon es sorprendido por Aena. Esta había tenido la sensación de que vendría, cuestionando el atrevimiento del chico al tomar su tarjeta solo siendo un rango F. Como había sido evidente Jungwon no se lo había pedido, y es así como se lo hace saber, mas esto no era el motivo de su encuentro, pretendiendo la mujer mantener al chico alejado del escuadrón del gremio. Esa había sido la razón del por qué Blue Flower había accedido a tener acompañantes, pero no habiendo motivo para aceptar, Jungwon no iba a ceder. Ante esto, Jungwon hace por refutar que sus tropas contaban con el mismo derecho que su gremio para luchar, cosa que hace a Aena preguntar si tenían la esperanza de enfrentar a un monstruo jefe. Esta admite que este se trataba de un rango F con agallas, interrumpiendo Jungwon esperando que la mujer admita que tiene miedo de perder contra estos, generando sus burlas, puesto que había meritado el desempeño del chico en la estación de Seúl a su suerte. No pensando lo mismo Jungwon, haciendo pensar a esta que realmente estaba desesperado por irse de estuche, motivo por el cual le dejarían entrar primero, retractándose rápidamente. Después de todo los 3 de los 100 mejores prospectos de este año iban a entrar en la incursión, este hecho junto al secreto escuchado anteriormente harían pensar al prota que estaba siendo dejado de lado en algo importante. Con este presentimiento, llamándola por su rango, Jungwon propondría a Aena una apuesta, si su gente atrapa a el monstruo jefe primero ella tendría que dar algo que él quiera, pero en el caso contrario el deseo de Aena iba a hacer quedarse con la vida del prota, finalizando su encuentro.
La hora de la entrada había llegado y el gremio de Blue Flower, como ya se había explicado, iba a ser el primero en entrar, con su líder explicando al resto que una vez adentro iban a tener que estar preparados para correr, teniendo en mente dejar atrás a los soldados. Posterior a su entrada, después de 3 minutos iba a ser el turno de AMT, quienes siendo guiados por Jung-won como líder harían también su entrada, siendo recibidos en palabras de Dross por una escena dantesca. El pelotón de Blue Flower había sido masacrado por los mismos miembros, con muy pocos de estos conscientes. Sin embargo, pese a la situación, Jung-won pasa de esto sigilosamente, tirando en el retrete aquellas pretensiones del gremio para estos, que al caminar solo un poco también encontrarían la primer piedra en el camino con forma de esqueleto gigante, ser que ipso facto da inicio al encuentro. Con una alerta distorsionada, el sistema hace presentación del monstruo como el jefe zombie, a quien rápidamente le reparten su dosis de plomo, percatándose Jung-won al instante que las balas estaban siendo detenidas por una barrera, dando la señal a Taeyong para hiciera lo suyo, apuntando el chico su fierro hacia el cráneo del monstruo. Volviendo a tiempo atrás, Taeyong pregunta a Jung-won cuál era el propósito de entrenar con armas normales, cuando se supone que estas no son capaces de hacer daño a seres sobrenaturales. Esta afirmación es confirmada por Jung-won, tales armas incluso con balas sagradas en esto simplemente pegarían como gomas, es por esto que ahora el uso de los rifles iba a hacer para el ruido. Confundiendo a los chicos, razón por la que Jung-won explica cómo en general los zombies tenían sus sentidos deteriorados, no siendo lo mismo con su audición, utilizando sus armas para desorientarlos. No obstante, permitiéndose dudar, el chico pregunta por el resultado obtenido, si cabía la posibilidad de que los zombies a enfrentar contarán con todos sus sentidos, respondiendo Jung-won que de ser ese el caso, las posibilidades de completar la puerta serían escasas, dando paso a una carnicería. Dando fin al flashback, Choi Taeyong abriría fuego en contra del jefe, logrando hacer que se cubra y tirando unas granadas con mana sagrado, las cuales al explotar cerca del pelotón estanqueado por Min Tae, logrando simplemente que el bicho se mueva en forma de nube hasta los zombies del gremio Blue Flower, dando inicio a una arremetida que cambiaría los planes del pelotón, los cuales entregarían sus armas al jefe, el cual usando su metal control abre fuego con todas estas. Al lograr detener su ataque, Jung-won activa una granada que de forma inmediata lanza lejos de estos, logrando llamar la atención del jefe zombie, consiguiendo zafarse de este al menos por el momento. Contrario a los demás, quienes bajaron la guardia, Jung-won se encontraba cuestionando la poca cantidad de zombies por los que habían sido atacados, sin dejar de lado lo raro que había sido la notificación distorsionada a la hora que el jefe monstruo apareció. La puerta no había cerrado. No había tiempo para descansar, el pelotón de destacamento no podía parar, por lo que toman camino mientras que son observados a lo lejos por un sujeto que expresa interés por estos. Pese a continuar con la exploración, el lugar se encontraba baldío, no había ni calabozos, mazmorras, instalaciones, nada, algo que no cabe en la cabeza de Jung-won, quien contaba con experiencia en despejar puertas. De repente la tranquilidad abrumante sería interrumpida, con Jung-won sintiendo el movimiento de un metal desconocido a 20 metros de él, lanzando su contraofensiva y atrapando a un bribón que los venía siguiendo. Se trataba de un sobreviviente del primer grupo de asalto, presentado con el nombre de Kem T-Sip, un rango de tipo tirador con habilidad de sigilo. Atendiendo al chico con comida y agua, este comenta el propósito de su incursión, explicando cómo durante la operación, a Aena había llegado una carta de cooperación mandada por el grupo Guguan a todos los grandes gremios. Se trataba de una misión para encontrar al nieto del presidente del grupo junto al objeto de rango héroe, la lanza de Aquiles. La recompensa por esto tendría el valor de 80.000 millones y el patrocinio masivo al gremio donde perteneciese el jugador que consiguiera el éxito. Atando los cabos, Jung-won ahora entiende por qué tanto misterio de parte del gremio Blue Flower, la famosa lanza de Aquiles estaba en el lugar. Taeseop agrega que el nieto del presidente consiguió el fracaso en la primera incursión, añadiendo que había perdido el arma símbolo del grupo Guguan, entendiendo el pelotón la razón para que Blue Flower fuera hostiles con estos. Sin embargo, su charla y verlos tan relajados enojaba al sujeto que siendo espectador intentan hacer un poco más interesante el momento, movimiento que otra vez enciende las alarmas de Jung-won, el cual siente el aumento repentino de metales, 12, 39, 70, 120 y seguían aumentado, una mala señal para el chico.
Reaccionando a lo peor, Jung-won da la orden a su pelotón para ejecutar el plan C, llamando la atención de Min-tae y Min-jae para que preparasen el equipo. De entre sus bolsas sacarían bolas de hierro y pociones de mejora, las cuales iban a restaurar cierta cantidad tanto de mana como de salud, consumiendo estas y llamando la atención de Taeseop, quien comienza a preocuparse. Mientras que da instrucciones a Park Jun-mo, Jung-won es presionado por el nuevo chico, preguntando por el plan C, puesto que era algo que obviamente él también debía conocer. No obstante, ignorado ya es muy tarde para explicaciones, dado a que a sus espaldas estaba bajando una horda de monstruos por un barranco. Horda que de manera inmediata es notada por los presentes, quienes reciben la orden de Jung-won para hacer su retirada. Intuyendo que el plan de esto se trataba de un cebo, el sujeto con la intención de derrumbar todo busca eliminar a Jung-won en un parpadeo. Taeseop tacha como imprudente el plan C, al pretender que una sola persona mantuviera a raya una horda de bichos, cuestionamiento al que Junmo responde diciendo que un plan hecho por el cabo Jung-won nunca sería imprudente, ni tendría fallos. Moviéndose entre tales seres a gran velocidad, Jung-won lleva consigo a las esferas con mana sagrado, que al colisionar con estos hace explotar, comenzando la limpieza y dándole una respuesta al porqué de usarse de cebo. Más al hacer tanto ruido tendría un efecto colateral, captando la atención del monstruo jefe. Percibiendo el movimiento de este, Jung-won se percata de un metal completamente diferente, notando por fin al anfitrión de la fiesta, tratándose de un viejo conocido. El distraerse deja una brecha para un ataque furtivo, al cual Jung-won reacciona rápido, utilizando el vínculo de habilidades para esquivar una sucesión de ataques que consiguieron ponerlo contra la pared. El hombre de aspecto vampírico se pregunta si había puesto demasiadas expectativas en el prota. Todos sus esfuerzos habían llegado a su fin, pasando por alto una nube de fragmentos que cubría las cabezas de su ejército. Dejándolos caer con fuerza, Jung-won da paso a su técnica, lluvia de acero, con la cual se libra de una vez de la gran cantidad de seres, a su vez que el jefe monstruo se acerca al lugar. Gracias a la intervención de su pelotón, el monstruo junto a sus tropas toma otra dirección, confundiendo a Taeseop porque con su cerebrito pensaba que el plan se trataba de sacrificar a un papú, ya que desde el principio el separar a las masas era el objetivo. Nunca se había tratado de una estrategia defensiva, sino de una artimaña ofensiva con la cual conseguirían la diversión del sujeto misterioso. Alegría que vista a lo lejos por Jung-won le hace preguntar cuál era el propósito de este en aquel lugar. Simultáneo a la advertencia del sistema dejándole saber que el 50% de las pociones habían sido consumidas, la mascota del vampiro iniciaría su movimiento sacando de su interior una lanza, que usaría para mojar con un poco de su mermelada para ver si estaba buena. Con su curiosidad a tope, Jung-won pregunta al vampiro si se trataba del nigromante, tomando a este por sorpresa, quien con su reacción dejaba entender al chico que no se trataba del hombre que estaba buscando, pero generando su molestia, contestando el sujeto que si Jung-won quería ser dormido sin violencia tendría que explicar el porqué y lo que sabía de la existencia del nigromante, sin olvidar empezar por su identidad. Con los no zombies tirados en el suelo sin volver al ruedo, más su reacción ante la pregunta, Jung-won afirma el hecho de que ese tipo no se trataba del nigromante, enojando al sujeto por haber ignorado sus cuestionamientos, saltando así a este para ejercer la violencia. Hundido en el suelo tras recibir el primer corte con sus brazos desnudos, el vampiro lo llama idiota por haberlo hecho, siendo el sistema quien daría explicación a tal acto. La nueva habilidad fortalecimiento de la transformación corporal de grado C era la técnica que le había dado la confianza para hacer esto, puesto que se trataba de la habilidad resultado de la combinación del fortalecimiento corporal y la armadura secreta de Mananan Makrir, que no había permitido que su brazo fuera cortado. Preparando su respuesta a esto, Jung-won salta hacia atrás, controlando una espada que de forma instantánea fue parada por su enemigo, argumentando que tal truco no funcionaría en él, siendo cortado al mismo tiempo por fragmentos de metal que Jung-won controlaría sin perder el tiempo para finalizar su primer intento de ataque, el cual sería parado por su exótica mascota. Con sorpresa, la defensa de su ataque hace preguntar al prota si realmente se trataba de alguien que cumplía la restricción de entrada de la puerta, ya que no parecía ser alguien de nivel 18. ¿Cómo entraste en esta puerta?, se preguntan los dos al mismo tiempo, dándose cuenta Jung-won de lo evidente, pero que pese a esto no había notado hasta ahora, los fragmentos con carga divina habían quemado a ese ser.
Si alguien entre los jugadores recibía daño del poder divino solo significaba una cosa, vampiro, el grupo de demonios que tras la ocurrencia de la próxima ola en toda Seúl irían a atacar el AMT. El sujeto comenta que Jung-won tenía una habilidad especial para hacer enojar mucho a la gente, quitándose los fragmentos de encima, para continuar diciendo al apuntar su arma hacia el chico, que al no ver intención de responder en este tendría que sacárselo a la fuerza. Con su arma activa, Jung-won cae en cuenta que tal energía solo podría ser emanada por un arma de rango héroe, estado enfrente de la lanza de Aquiles. Al ser activada su defensa queda anulada, por lo que su idea era no ser tocado, y con las pociones ahora al 60% de su tiempo, solo tenía 2 minutos para finalizar el encuentro. Continuando con el combate, el primer puntazo por parte del vampiro sería esquivado por Jung-won, el cual en ese mismo momento da uso a su control metal para hacer un ataque aéreo, que de igual forma a lo hecho antes terminaría siendo defendido por la serpiente. Por su mascota, los fragmentos de esfera no servían para intentar hacer daño y gracias a la lanza de Aquiles, el combate cuerpo a cuerpo era inútil. En ese caso la propuesta iba a ser otra, y mientras que el vampiro ataca desenfrenado, Jung-won saltando hacia atrás, respondiendo una de sus preguntas a medias pone una claymore a sus pies. Pasamos de vuelta a ver al pelotón, que después del destino del prota ahora se encontraban campeando a la horda de zombies, pretendiendo lanzar una granada para acabar con estos ahora que su líder estaba separado. Acción detenida por Taeseop, quien con miedo de despertar más de estos seres argumenta que ni siquiera el grupo de asalto de Blue Flower sería capaz de resistir en contra de algo así. Con esto dicho se nos muestra la orden dada anteriormente por Jung-won a Junmo, con la Claymore siendo una idea premeditada, la cual tras su explosión iba a dar a entender a los chicos que éste había gastado su último recurso, a lo cual tenían que responder escondiéndose. Jung-won procedería de tal manera, dando paso a la activación del arma, la cual dentro de sí traía guardadas microesferas con poder sagrado que, al explotar y recibir toda la carga, dejarían chamuscada a la serpiente. Con su defensa aniquilada, el confiado vampiro no sabía lo que se le venía pierna arriba, siendo clavado en un árbol en el pecho por algo que fue a una velocidad que ni él mismo podía ver. Llamando ingenuo a su enemigo, Jung-won comenta que la carta oculta había sido la flecha, aquella explosión de antes como ya se había dicho solo era para encargarse del reptil. El intentar sacarla de sí no servía de nada, Jung-won con su habilidad estaba haciendo esto imposible, y como ahora se habían cambiado los papeles, era el turno de él para hacer las preguntas. Volviendo a ver lo anteriormente narrado, tras ser detenido por Taeseop, él mismo comenta la gran probabilidad de que Jung-won se encontrase inerte, ante lo cual Junmo rápidamente saca a colación el hecho de aún no haber recibido la señal, palabras que rápidamente dan paso a la esperada explosión, dejando pasmado a Junmo que se pregunta si realmente Jung-won había perdido. Sacando al soldado de su pensamiento, Taeseop con alegría pregunta si esa había sido la tan esperada señal, cuestionamiento afirmado por Junmo, quien es llamado hombre muerto por el miembro de Blue Flower, el cual reprocha el accionar de este, manteniendo una sonrisa, esperando que Junmo acate su plan de estar escondidos hasta la llegada de ayuda. Tal expresión es reprochada por Junmo, no era el momento de estar alegre, ya que después de todo su compañero se había sacrificado, esas palabras y las miradas de los presentes hacen retroceder al chico cobarde, que al dar un paso atrás es separado del pelotón por la aparición repentina de un muro, dejando ver la formación de un enorme castillo, estructura que es anunciada por el sistema como la guarida del rey zombie, Dako, encargado de destruir a todo aquel quien irrumpa en su lugar de descanso. Como era de esperar ante tal acto, cada miembro expresa su asombro por enfrentar algo que ni en sus entrenamientos había aparecido, dejando esto de lado al ver cómo frente a estos una horda de zombies hace su aparición. Siendo coherente con la información, Junmo da la orden de mantener el silencio para no llamar su atención, con Taeseop no aguantando la presión echándose a correr, teniendo como consecuencia que el pelotón se vea obligado a levantar fuego mientras buscan un lugar para cubrirse. Volviendo con Jung-won, este reafirma su control sobre la situación y lo complicado que lo tenía el vampiro, quien riendo pregunta al chico si realmente creía que podía eliminarlo con ese simple ataque, contestando Jung-won que pese a su espada no tener poder sagrado, el seguir chorreando líquido rojo lo iba a derrumbar, añadiendo el querer comprobar si era verdad que los vampiros sentían un dolor más allá de la muerte. Siendo así,
Lo primero que quiere saber Jung-won era la relación del ser con el segundo nieto del grupo Gukwan, cosa a la cual el obstinado vampiro no respondería, consiguiendo su premio, haciendo que el Bocazas replantee la pregunta. ¿Conoces la identidad del nigromante? Ante esto el vampiro llamando al chico estúpido responde que alguien como él podría ser cualquiera, invitando al chico para que dude incluso de sus compañeros, no obstante, esa era una línea que él no estaba dispuesto a dejar cruzar. Con tal respuesta, el vampiro invitaba a pensar que nunca había visto al nigromante, es así como Jung-won se lo hace saber, llegando a la conclusión de que su enemigo no se trataba sino de un mero fan, ya que un villano como el nigromante no tal cauteloso como no iba a dejar ver sus intenciones. Al escuchar tales palabras el vampiro deja salir su enojo, buscando acertar un ataque rastrero con su serpiente, mientras que Jung-won explica cómo y el nigromante se han estado buscando el uno al otro, algo que no podría ser debido a que tal y como explica el vampiro, el nigromante aún no había despertado. Al no haber bajado la guardia, dando fin al reptil, Jung-won se hace con la lanza de Aquiles, objeto que es descrito por el sistema con el efecto de crear heridas difíciles de curar. Sin embargo, tal y como Jung-won sabía, un nigromante despertado hacia movimientos fáciles de notar, las palabras del vampiro eran correctas, mas había creado la duda en el chico, quien se pregunta si ese nivel de fanatismo podría crearse por alguien que ni siquiera ha sido visto. Es por tal motivo que con enojo Jung-won se refiere a preguntando cómo había entrado por la puerta, la cual había sido custodiada desde el principio por Blue Flower, pero con su anillo brillando ignora esto, queriendo saber cómo le había hecho el prota para entrar en la puerta que él había abierto. Los requisitos de entrada eran claros, aquellos con un poder más allá del nivel 18 no podían entrar, dejando perplejo a Jung-won quien por primera vez escucha de alguien capaz de conseguir abrir una puerta él mismo. Con aquella expresión, al vampiro le queda claro que Jung-won no sabía nada del tema, la segunda ola de la puerta estaba a punto de empezar, y tanto su enemigo como la File Note iban a desaparecer de ahí. Por tal motivo arranca la flecha de y es informado por el sistema que la creación del castillo del rey zombie, Daco había finalizado, bajando la restricción de entrada de nivel 18 a nivel 30. Al alejarse del lugar herido, el vampiro espera que disfrute del sufrimiento final de un mundo creado por dando paso para ver al pelotón, quienes escondidos son testigos nuevamente de la aparición del rey zombie, el cual, tras la destrucción de ciertos jarrones, obtiene y da a sus esbirros las capacidades con la que no contaban. Con sus ojos de vuelta, el guardar silencio no iba a ser suficiente para mantenerse a salvo, siendo vistos mientras que Jung-won sigue siendo atormentado por el vampiro, el cual le pide ser testigo del sacrificio de sus compañeros a manos de aquel ser, invitando al mismo para que intente detener al verdadero rey zombie, el barón Samedi. Con la obtención de su vista, los zombies habían sido capaces de dar con el escondite de los soldados, quienes buscando defenderse abren fuego contra estos, dando inicio a su huida. No obstante, esto no podría ser, puesto que el rey Sanemi no los iba a dejar, apuntando su habilidad al soldado que estaba disparando. Lanzando una granada, los compañeros de Junmo son capaces de salvarlo, quien había tenido la intención de dar tiempo a sus amigos para que escapasen, sin pensar que no iba a durar mucho para hacer eso posible. Por tal motivo inician una formación defensiva, intentando retroceder con todos los medios que tenían a la mano, logrando rescatar a Junmo, ya que en palabras de estos, si iba a morir, entonces todos lo harían. Con esto dicho, Junmo da la orden de tirar las granadas restantes. Recordando las palabras dichas por el vampiro, Jung-won iba en camino hacia el castillo, volviendo a su mente el momento en donde había explicado el plan de huida una vez y haya fallado, dando el mando del escuadrón a Junmo, quien lo detendría, expresando que lo estaría esperando junto a los demás, haciendo prometer a el volver con vida. Volviendo nuevamente al presente, donde Jung-won estaba siendo recibido por los numerosos zombies del castillo, viéndose obligado a poner en uso a la lanza de Aquiles, desbloqueando a generando gracias a esto un consumo alto de su maná, ignorando las advertencias mientras busca cumplir con la promesa hecha con sus camaradas. Dejando esto de lado, dentro del castillo el avance del rey zombie, Barón Samedi consiguió ser interrumpido, al haber sido hurtado su último jarrón por parte de uno de los chicos, Kim Kyung-jin, quien al serle cuestionado su accionar, responde haberlo hecho al notar que se trataba de un objeto importante para el jefe, aprovechando su atributo de ladrón.
Estando a punto de ser alcanzados por los zombies, logran ser salvados por sus compañeros, iniciando la instalación de bombas E4 dentro de un pasillo, las cuales son detonadas por estos, involucrando a bastantes bichos dentro de la explosión. Habiendo volado todo, Junmo se levanta en medio de los escombros esperando que sus demás compañeros se encontraran bien, confirmando al escuchar todos sus nombres por parte de estos. Gracias a la explosión, la entrada que le permitía a los zombies llegar a estos estaba sellada, sin embargo, estos mismos tampoco podían escapar del edificio, preocupados por la duración del oxígeno dentro de la sala hermética, sala que ipso facto es rota gracias a uno de los ataques del rey zombie. Pese a conseguir no ser heridos por tal movimiento, habían sido desperdigados en la sala, dejando descubierto al jarrón, dando libre paso al rey, el cual es detenido por la repentina llegada del cabo Lee Jung-won. Con un fuerte llamado, Jung-won hace su aparición dentro del campo de batalla, llamando la atención del monstruo jefe, alegando que él se trataba del único capaz de poner en aprietos a tales chicos. Pese a lo motivado de su ser, el sistema le baja los humos mostrando cómo este tras el amplio gasto de mana, ahora solo cuenta con el 32% de su poder, factor que lo ponía en aprietos. Reaccionando ipso facto al repentino ataque del boss, el cual teniendo otras intenciones deja al sujeto ileso. Mientras tanto, Junmo y sus hombres hacen los preparativos para la arremetida, sacando sus suministros, con Jung-won dándose cuenta de los motivos de ser atacado a corta distancia. Mostrando dificultad, Jung-won esquiva los ataques recibidos, teniendo la ayuda de sus compañeros, quienes debido al alboroto llaman la atención del bicho, pasando a ser atacados, corriendo el chico en su ayuda, activando nuevamente la lanza de Aquiles. Ordenando a Min-tae repeler el ataque con su escudo, soportando el muchacho de milagro, Jung-won conseguiría tiempo para mejorar su recuperación de mana, volviendo al ruedo. Haciendo explotar sus esferas de metal, este crea una lluvia de esquirlas que combina con su espada, generando un gran ataque que fácilmente es bloqueado por el monstruo, poniendo al tanto al chico de que su mayor oponente iba a ser la barrera que cubría al mismo, estando contra la espada y la pared debido a su escuadrón. Sabiendo que el descenso del rey aún no estaba completo, Jung-won busca su debilidad, volcando la atención en el pelotón donde Kyung-jin avienta al suelo aquel jarrón robado, pretendiendo apuñalar el contenido con una espada robada, puesto que, pese a las advertencias de ser cuidadosos con los objetos de las mazmorras, debido a poder generar un efecto no deseado, no se podían dar el lujo de dejar morir a su líder. Mostrando preocupación, el monstruo trata de detener tal acto, no consiguiendo su cometido y reaccionando con dolor tras la perforación del órgano, seguido de un gran ataque desenfrenado hacia los chicos, quienes pese a esto se encontraban sanos y salvos, contestando a los llamados de Jung-won, el cual no sabía lo que estaba pasando. Confundido, el Bocazas nota la fijación del monstruo con los órganos en los jarrones, los cuales tras ser absorbidos aumentan el poder de este, acelerando su descenso, proceso que se encontraba ya en el 66%. Después de la obtención de su corazón, la muerte invade el espíritu del ser, aumentando el nivel de la puerta de 30 a 50 de golpe. Sin embargo, contrario a mostrar miedo por dicho factor, en Jung-won crecía la confianza al saber su debilidad, similar al ritual de sepulcro hecho a una momia, el corazón era el contenedor del espíritu, por ende, era su parte más importante, atacando rápidamente al desprevenido monstruo que confía en su barrera. Gracias a las características de la Failnaut, fecha que rastrea a su objetivo y lo atraviesa pase lo que pase, el escudo es perforado, llevándose consigo al órgano central, generando una herida, la cual es curada de forma inmediata gracias a las ventajas del descenso del rey. Las risas del monstruo jefe no se hacen esperar, cosa que no permitiría Jung-won, después de todo, tal ataque solo fue un aperitivo, lanzando a la lanza de Aquiles, la cual gracias a sus características hacían que las heridas hechas por esta fueran difíciles de curar, desbloqueando a la misma, arrasando con las defensas y atravesando al ser, el cual reacciona de la misma manera alocada a lo hecho antes, ante el chico que es avisado por el sistema que su mana se encontraba en cero. Esquivando como puede un ataque, Jung-won es salvado por Min-tae, quien logra bloquear el ataque gracias a su nueva habilidad, explicando a su extrañado líder, como una vez y entrados en la mazmorra, su nivel de crecimiento había aumentado de manera vertiginosa, adquiriendo como resultado de bloquear varios golpes del rey zombie la habilidad de escudo mágico de nivel 1.
Pese a su valeroso acto, el chico es reprendido por Jung-won, quien le cuestiona el porqué de confiar en una habilidad recién despertada, explicando cómo sus deseos de salvarlo lo habían obligado. Sorprendido por la reacción del bocazas, el cual, tras acariciar la cabeza del joven, admite que sus compañeros se han vuelto fuertes. Tras esto, mientras tanto, debido al constante daño causado, el descenso del rey zombie había sido cancelado. Gracias a esto el espíritu de la muerte contenido en el corazón del monstruo iba a causar su destrucción, haciendo que el bicho reanude su ataque, esperando no ser el único en irse al otro lado. Repeliendo forzadamente tales ataques, Jung-won comprende que se trata del último esfuerzo hecho por el rey, por ende, da instrucciones a Taeyong para bloquear la visión de disparando su arma. Pretendiendo ganar tiempo, el pelotón inicia su contramedida, esperando que su líder consiga recuperar su mana. Sin embargo, el ser casi aplastados hace que Jung-won muestre preocupación ante tales acciones precipitadas, llegando a alcanzar el 19% de mana gracias a la estrategia, hasta el punto en donde ya sus soldados se estaban quedando sin balas, estando a merced del rey, bloqueado por Jung-won que había vuelto al ruedo. Saltando y moviéndose entre sus tentáculos, la espada del chico se une a sus demás armas, tratando de herir sus ojos, perforando uno de estos, haciendo lo mismo con su Filenaut, derribando al bicho y haciendo que su hoja nube absorba y se llene de la energía desconocida hasta el 49%, recibiendo posterior a esto el mensaje del sistema avisando su victoria frente al barón Samedi. Sus compañeros impactados no pueden creer esto, celebrando a la par que Jung-won se hace con la corona de la luz y la oscuridad, objeto rango mítico, el cual cuenta con la característica de aumentar rápidamente la resistencia contra la característica de no muerto, y otra propiedad que se encontraba bloqueada. Pensando, Jung-won confundido por lo que tiene en las manos, comenta cómo tal objeto no había sido encontrado por en su vida anterior, añadiendo que incluso tenía peculiaridades escondidas. No obstante, su tiempo para pensar es escaso. Gracias a la eliminación del rey zombie, Sundako, el castillo ahora sin dueño se estaba derrumbando. Sin puntos ni objetos, el pelotón de destacamento se ve obligado a evacuar, iniciando su corrida y estando a punto de ser sepultados, corriendo con más desespero a la puerta que no les da espera, estando a punto de cerrarse. Fuera de la puerta, discutiendo los nuevos requisitos de la misma, Aena estaba siendo cuestionada por su decisión precipitada, quien se justifica recordando lo importante que era el apoyo del grupo Guwan para Blue Flower. Más tal discusión es interrumpida debido a notar cómo atrás de estos la puerta se estaba cerrando, preguntándose si realmente el grupo de asalto había tenido éxito. Pregunta que no tarda en ser respondida al ver salir de esta a los chicos, quienes debido a su alegría de estar vivos ignoran a los presentes, siendo Jung-won quien da las buenas nuevas, noticia no muy bien recibida por la mujer al haber sido atrapada por el bocazas. Aún dentro, Teseap asustado había corrido rápidamente al recibir el mensaje de la apertura de la puerta, mas al llegar al lugar se había llevado la sorpresa de no encontrar con esta, tan preocupado que no se da cuenta del ser atrás de el cual tras cruzar miradas con el joven pide por favor que no se vaya, consiguiendo detenerlo a tiempo para en un parpadeo aparecer atrás de y absorber su mermelada. Al dejarlo como una momia, el no muerto logra recuperar sus fuerzas, cerrando su tiempo en pantalla mientras jura venganza en contra del prota, sobre todo lo que le importa. Poniéndose enfrente, con su pelotón alineado en doble fila, Jung-won se encuentra cara a cara con Aena, la cual pregunta por el destino de su equipo, recibiendo como respuesta la noticia de que todos fueron eliminados justo antes de que ellos entrasen, dejando a la mujer dudosa, siéndoles cuestionadas sus habilidades, cosa que Jung-won no iba a permitir. Y puesto que aún le quedaban dudas, invita a esta a revisar el posterior informe hecho por la mazmorra. Gracias a esta respuesta, Aena se pregunta si realmente el chico se trataba de un rango F, cambiando un poco su postura de menosprecio, dejando eso de lado, ahora preguntando a de manera superficial por los objetos encontrados dentro, esperando dentro de sí que estos hayan encontrado la lanza de Aquiles, artefacto que segundos antes de salir, Jung-won había grabado en su cuerpo. Usando una subhabilidad de cuerpo de acero indomable, llamada tatuaje secreto, Jung-won fue capaz de esconder el arma dentro de su piel, pasando desapercibido gracias a su traje. Viendo cómo cambia de tema una y otra vez, Jung-won espera que la chica no haya olvidado su reciente apuesta, esperando que la gran jefa del departamento de ataque de Blue Flower cumpla con su palabra.
Sin embargo, al verla fuera de sus casillas promete volver más tarde por su recompensa, no sin antes ser detenido por esta, quien sosteniendo su brazo pide al chico unirse a su gremio, prometiendo el mejor trato para este, cosa que Jung-won sabía que no era verdad, a la par que se había la entrada del tercer general de brigada de At. Recibiendo su saludo por parte de Jung-won, Jung-cheol rápidamente nota lo cercana que estaba Aena a su recluta, quien rápidamente se aleja, recibiendo las burlas del viejo, el cual pregunta a esta si estaba pretendiendo llevarse a su soldado clave, cosa negada por esta, puesto que solo estaba haciendo una recomendación. Dejándolo buena onda de lado, Jung-cheol se pregunta en voz alta si era al caso que Blue Flower se estaba preparando para hacer un movimiento en solitario, mas eso no era lo importante. También estaba recordando el asunto con el grupo Guguan, agregando que de muchas maneras Blue Flower había cruzado la línea con esta puerta roja, por lo que se encargaría de presentar una queja al maestro del gremio, sin dejar de lado que todos los demás gremios se enteren de tal movimiento. Riendo tras los recientes resultados de Jung-won, quien había obteniendo el 100% de participación en la incursión, Jung-cheol admite que no esperaba dicho resultado, algo que seguramente jodería mucho al líder de gremio de Blue Flower. El viejo dice que es su primera vez enfrente de alguien como este, el cual explica cómo no todo había sido hecho por este, al haber implicado también a sus compañeros de equipo, esperando que éste cumpla su promesa. Alabando la personalidad del chico, el viejo cae en cuenta que tiene que aumentar el rango de su escuadrón junto a él, a quien le sería concedida una reevaluación de rango, no obstante, tales ofrecimientos no serían suficientes y Jung-won no permite que lo ignoren, pidiendo que su escuadrón sea proveído con armas con poder divino. La reciente hazaña conseguida por el escuadrón de apoyo ya estaba dando vueltas por el batallón, llegando hasta los oídos de Sankok, quien tiene que escuchar cómo Jung-won tras esto había recibido una oferta de reclutamiento por parte de Blue Flower, algo que le es suficiente para ser comparado con el sargento Choi Jong-won. Los muchachos, quienes todo este tiempo habían pasado desapercibidos, ahora se sienten extraños por recibir tanta atención, dejando de lado a Junmo, el cual sin omitir detalles se encontraba contando su historia a dos chicas, las cuales, pese a lo interesante del tema, guardaban intriga por el método recibido por estos para llegar a ser tan fuertes, comentando el chico cómo se trataba de un entrenamiento secreto recibido por parte de Jung-won. Por otro lado, el ya nombrado solo dentro de los dormitorios, se encontraba tratando de consumir la corona, acción interrumpida por On-suk, el cual, cambiando su actitud, de rodillas espera que Jung-won perdone su atrevimiento, y pese a no recibir respuesta por parte del chico, espera poder recibir entrenamiento por parte de este, el cual había evitado estar de frente mientras comenzaba la absorción. Admitiendo que el gordo no le agrade, no puede dejar de lado que durante la ola de Seúl, toda la ayuda recibida sería bendita para salvar más vidas, es así como dice aceptar, pero espera que el sujeto se encuentre dispuesto a morir. Por otro lado, dentro de la mazmorra roja, viendo cómo la puerta nuevamente se abre, el vampiro se reúne con su superior, el cual reprende con su ineptitud en una prueba aparentemente sencilla. Una mujer comenta que el siguiente paso sería dejarlo morir de hambre, pero agrega que éste había tenido suerte, puesto que habían sido convocados y era hora de que la ola de Seúl diera inicio. Por otro lado, se nos muestra a un sujeto, presentado como maestro del gremio Kibek-hun, teniendo una conversación bastante interesante, parece ser que estaba implicado con el incidente de la estación de Seúl, diciéndose el haber tomado medidas tras el fracaso del candidato en esa misión, explicando que aquella llave tomada por el prota era importante para la realización de sus planes. Tal hombre se trataba del maestro del gremio Gran Montaña, el cual se encontraba en el tercer lugar de los gremios de Corea del Sur, explicando mientras camina lentamente hacia una puerta, que éste también había hecho su investigación, sabiendo que la rata que los hurtó usaba fuego como arma, deduciendo a través de esto que se trataba de un miembro de AMT. Al estar enfrente de esta, un gran grito se deja escuchar, ignorando esto, pasando a explicar cómo durante la ola de Seúl iba a abrir 4 puertas al mismo tiempo, esparcidas con el fin de que sus sabuesos ataquen el primer batallón de AMT, plan que causa las risas de su receptor, al cual llamando presidente le pide mantener la calma, y dejándolo a la espera de noticias, para que, tras terminar la llamada, dejar salir su enojo, adentrándose en aquella habitación en donde se encontraban los vampiros haciendo destrozos. Demandando su atención, llama a estos asesinos,
comentando que tenían una nueva misión, les explica que iba a tener que atacar el primer batallón en Namsan de AMT una vez y la oleada comience, eliminando todo lo que se mueva. Intrigada una de estos pregunta por el método a usar, riendo tras escuchar cómo podían hacer lo que quisieran con el fin de eliminar del mapa a Seúl. De vuelta con nuestros chicos, reunidos se encuentran frente a Kanseok esperando su ascenso de rango por parte de este. Felicitándolos, Kanseok explica su creencia de que, si tanto altos mandos como soldados cumplen adecuadamente sus funciones, no habrá nadie siendo dejado de lado, sabiendo Jungwon que tal discurso iba para largo. Salvado gracias a una llamada inesperada, la cual pone al tanto al comandante de un incidente relacionado con Kaito que lo obliga a moverse, dejando a cargo de la ascensión al segundo líder de pelotón. Se trataba de Okita Kaito, el asesino del santo de la espada Gukseonpyo, explicando Jungwon cómo en su vida pasada tras aquella llamada, el comandante había dejado atrás el pelotón para recibir a Kaito en el puerto de Busan, tiempo en donde solo 2 vampiros darían fin al batallón, sabiendo que ahora lo único que importa era que tal acontecimiento transcurriese como éste conocía. Tras su subida de rango todos sus chicos se encontraban celebrando, exceptuando a Junmo, al cual se le sería cuestionado su semblante, explicando cómo no había subido de rango, pero era algo que ya esperaba, aunque todo no era malo, y había recibido un buen arma, dejando de lado esto al notar la recompensa recibida por Jungwon, tratándose de bastantes clavijas, cosa que confunde a sus soldados, más controlando estas. Jungwon se dice a sí mismo como preocuparse no tenía sentido, ya que solo había un solo camino que recorrer, por lo que solo tenía que destruir todo a su paso. No obstante, tras unos días haciendo guardia en Namsan, el evento no había iniciado, y somnoliento se pregunta si sus cambios hechos en el futuro que conoce han evitado que el incidente haya pasado, fijando seriamente su mirada en Junmo, acercándose a este mientras que el muchacho lo trata de calmar, diciéndose a sí mismo que de ser ese el caso el incidente principal daría inicio ese mismo día. Volviendo a preguntar a su compañero si al caso este confía en él, Jungwon trae a Junmo un déjà vu, invitando al chico a dejar nuevamente sus puestos. Mostrándonos a Seona, la cual se encontraba dando una revisión, preocupada por los muchachos de guardia, a quienes parecía que no se les estaba dando mucho descanso últimamente, explicando uno de estos como la razón de tanto trabajo era Jungwon, quien consideraba esto entrenamiento. Al ser así Seona da ánimos al soldado Mintae con alegría, haciendo sonrojar al chico, quien se percata de un ser extraño a quien ordena levantar las manos, no recibiendo respuesta, tensionando la situación, siendo atacado por el ser al cual derriba rápidamente, dando paso a un gran temblor causado por una estampida de no muertos, contra la cual abrirían fuego, no siendo suficiente y viéndose obligados a bloquearlos, todo mientras que Jungwon se percata de la situación y anuncia el comienzo de la invasión al primer pelotón. Continuando su noche como cualquier otra, Euna se encontraba sola en la residencia oficial para ejecutivos, mostrando cierto malestar al trabajo de oficina, siendo sacada de su malestar por una extraña sensación que la estaba perturbando. Esto la obliga a salir de la sala, caminando con cautela hasta el dormitorio de los ejecutivos militares, encontrándose con una terrible escena. Sin tiempo para pensar, la teniente recibe un ataque sorpresa, el cual al ser esquivado deja ver al agresor, poniendo nuevamente en escena a aquel vampiro que Jungwon ya había vencido. Resistiendo el golpe, Euna toma distancia de su enemigo, preguntando su identidad, dándose rápidamente cuenta de cómo su poder sagrado había quemado su pierna que instantáneamente curó. Respondiendo a su pregunta, el vampiro contesta cómo era una pérdida de tiempo hablar con un difunto, teniendo pesar al tener que acabar con alguien tan bella como ella. Dejando esto de lado, sin ser esto suficiente, una puerta se abre tras esta, quien se distrae, terminando por ser atacada por la espalda, sometida en el suelo, sin posibilidad de atacar debido a no tener sus armas en ese instante. Queriendo acabar con todo en ese momento, el vampiro aumenta la fuerza de su agarre, haciendo que Euna comience a perder la conciencia, siendo salvada en último segundo por Jungwon al destruir el arma del no muerto, que retrocede, dando tiempo para que Euna se recupere, pasando a preguntar el porqué de que el chico se encuentre en ese lugar. Serio, el sargento contesta que se encontraba ahí para salvarla, confundiendo más a la chica, más serían interrumpidos por su oponente a quien estaban ignorando, reconociendo a Jungwon, llamándolos ratas militares.
siendo lo mismo por parte de Jung-won, quien lo reconoce como pedazo de caca, preguntando a este si esta vez no iba a huir, consiguiendo enfurecerlo. Con su compañero en sus límites, y la contención ya al tope, los soldados se piden a sí mismos solo un poco más, la ayuda estaba en camino, por eso Aena estaba sirviendo como apoyo, ganando el suficiente tiempo para ser salvados ante la llegada de la unidad de respuesta rápida. Unidad que, al momento de intentar su primer movimiento, un ataque furtivo se encargaría de ellos, acto hecho por un solo sujeto, que moviéndose rápidamente se posa arriba de Aena, pasando a preguntar si habían logrado verla. La incapacidad de estos para contestar enfurece a la vampira, que esperaba tener un encuentro con alguien divertido, por tal motivo que toma la decisión de eliminarlos, interrumpida por la entrada de un soldado ebrio, quien elimina enfurecido a todos los no muertos presentes al serle rota su botella, señalando con esta misma a la vampira, preguntando si se trataba del líder, buscando hacerla responsable de tal incidente. Entendiendo que no se trataba de alguien ordinario, la vampira espera que el chico sea capaz de saciar su aburrimiento, por tal motivo que lo invita a la diversión, algo que tenía sin cuidado al soldado, el cual sin tiempo de reacción se había puesto en la espalda de la mujer, quien responde con un ataque rápido, viendo su mano volar y quedando a merced del chico, presentado por los demás como el sargento Choi Jong-hon. Escuchar su nombre la deja confundida, puesto que, según sus investigaciones, Choi Jong-hon estaba despegado hasta ese momento, respondiendo este mismo diciendo que había sido así, pero había vuelto rápidamente tras terminar su trabajo, continuando con sus reclamos, finalizado la charla al ser interrumpido por un ataque sorpresa, el cual, pese a ver que había dado en el blanco, el chico lo había logrado evadir con gran velocidad. Jong-hon, sacando prestada una bayoneta de sus compañeros, planea continuar el encuentro, recibiendo la advertencia de que estaba enfrentando un vampiro, por lo que tal arma no le sería útil. Por su parte, consciente de quien estaba enfrentando, la mujer decide dar uso a todo su poder, atacando con toda su velocidad la espalda de este, solo siendo vista por Aena, quien trata de avisar al candidato a santo de la espada, quien responde al ataque mucho antes de que la chica logre hacerlo, mandando a volar a la no muerta con una fuerza tremenda. Complicando el plan de la villana, Jong-hon admite tener pereza de pelear, puesto que había sido cuidadoso con su velocidad para mantener su borrachera, más ahora gracias a ella se encontraba sobrio, por tal motivo que enojado pregunta a esta cómo se haría cargo. Enojada, la vampira admite que la situación se le había salido de las manos, tomando la decisión de escapar, esperando que con refuerzos la situación se volcara a su favor. No obstante, es alcanzada por el santo, quien, apuntando a sus articulaciones, la deja incapacitada. Extrañado, el chico pregunta cómo una vampira había sido capaz de controlar no muertos, teniendo como contestación un gruñido, respondiendo el chico con una patada, dejándola dormida, prometiendo que una vez y limpie el desorden volvería a hacer la pregunta. Posándose frente a sus compañeros, ordena a estos atar a la vampira, prometiendo a Aena, que es la vice líder de pelotón, que una vez y limpie el lugar iba a dar el reporte de su llegada, queriendo continuar con su destrozo a los zombies. Por ende, uno de los soldados, queriendo ayudar, pretende entregar su arma con poder sagrado para hacer su trabajo más fácil, algo que Jong-hon no pretende hacer, puesto que quiere causar un gran dolor en estos. De tal manera inicia su ataque, saltando hasta la horda de no muertos e iniciando su carnicería, sorprendiendo a los presentes, quienes comparan su cambio de ánimo tras estar sobrio, con las extrañas reacciones de Jung-won, pensando que incluso estos dos comparten su peculiar sonrisa. Volviendo con el ya nombrado, hasta el momento del encuentro con su ya conocido rival, bloqueando su ataque y advirtiendo a Euna el rumbo de los esqueletos salidos de la puerta atrás de ellos, quienes pretendían eliminar a la mayor parte de soldados. Por tal motivo, Jung-won ruega a su superior que se aparte y vaya a ayudar a sus compañeros, sabiendo que luchar protegiendo a esta solo lo iba a poner en desventaja, algo que entiende la chica, repitiendo el accionar de Aena al ordenar a Jung-won mantenerse con vida. Al quedar solos, Jung-won expresa su alegría al ver que el fanático continuaba con vida, deduciendo que el líder del vampiro no sabía de su existencia, ya que de haber sido así el fanático no estaría de pie frente a este después de su fracaso en la puerta, y su reacción le da la razón, sabiendo que se había convertido en una molestia para el vampiro. No obstante, promete estropear sus planes de eliminarlo. Desconectado por dichas palabras, el vampiro asume que Jung-won lo estaba subestimando,
en ese primer encuentro solo había tenido suerte, puesto que ahora tenía consigo todo su equipo, algo que iba a dejar de lado sus patéticas bolas de energía, consiguiendo dejar callado al Bocazas, el cual se pregunta cuántos tanques de mana de 1 billón de wands tiene su arma. Vampiro que alardea, sin esperar que Jung-won también había hecho un cambio, empuñando su espada nube previo a la activación de su corona de luz y oscuridad, objeto que aumenta su resistencia contra propiedades no muertas y un aura de poder sagrado que rodea a un equipo en específico, recibiendo penalización al hacer uso de ambos, pero que no era necesario, activando solo el aura en sus armas y causando el terror de su enemigo. Agitando su arma, el vampiro pregunta al chico si se creía capaz de hacer algo solo por contar con un poco de poder mágico, palabras a las que responde Jung-won preguntando si su reacción se debía a que tenía miedo, iniciando el combate, tomando distancia entre ellos mismos gracias al látigo del no muerto. Esto mismo nos lo hace saber el prota, quien admite que su oponente tiene un buen manejo de su arma, sabiendo que con un solo toque estaría muerto, entendiendo el porqué de que el vampiro se encontrase tan confiado, consiguiendo acortar la distancia entre estos, explicando Jung-won que, a poca distancia, todo lo positivo del látigo se convertía en su debilidad. Es así, no obstante, sorprendiendo al chico el arma del vampiro tiene más formas de atacar, atrapándolo en el aire y obligándolo a usar fortalecimiento para evitar salir herido, saliendo a volar con su habilidad combinada, causando las burlas del sujeto, preguntado a este si ya se había comido sus palabras. Pensando, Jung-won admite que esos tentáculos blindados no estaban en sus planes, sus armas habían sido detenidas y su ataque cuerpo a cuerpo había sido parado, comprendiendo que existía una gran posibilidad que su remate con la Failnaut sea detenido, viéndose obligado a usar a la lanza de Aquiles, pese a su gran gasto de mana que la volvía un problema. Su respuesta emociona al villano, quien continúa su frenético ataque, mientras que Jung-won desbloquea el arma de rango héroe, causando un consumo de 21% de su mana, a la par que no obtiene forma de acción, notando cómo su enemigo estaba usando un tanque de mana con el cual planea alargar la batalla, reconsiderando la situación, puesto que sabe de la existencia de los demás asesinos. El villano nota su cautela, aprovechando para atacar, agarrando mal parado a Jung-won, quien usando walkie-talkie da la orden a sus compañeros para atacar, movimiento que rápidamente causa una herida en el pecho del vampiro. Esto gracias al disparo de un francotirador puesto como contramedida por Jung-won, hombres del pelotón del ya nombrado, quienes tras el disparo cambian ipso facto de posición. Cayendo adolorido, el vampiro prepara su contraataque, siendo atravesado por la Failnaut, recibiendo la estocada final con la lanza de Aquiles, terminando empalado en el aire mientras que se pregunta cómo el elegido había terminado de esa manera, quería saber de quién se trataba el prota, especulando si se trataba de un rango S, algo que Jung-won responde con asombro, puesto de que a pesar de encontrarse en las últimas aún quería saber de este. Se trataba de un rango F, y activando su aura de santo concluye la batalla, evaporando al no muerto, y consumiendo sus tanques de maná, objetos de nivel 3, los cuales al ser consumidos aumentan de forma exponencial el nivel de maná, y de los cuales Jung-won no dispondría de todos, al tratarse de objetos lentos de absorber. No obstante, pese a terminar su combate, el ataque al batallón no lo haría, corriendo al ser avisado del ataque de los esqueletos en contra del cuartel número 2, buscando más información, con sus compañeros narrando un desgarrador final para dicho cuartel a manos de un incontable ejército esqueleto. Todo el lugar había sido convertido en un desastre, en donde reinaba la desesperación, por parte de criaturas que, pese a no contar con un buen rango, compensaban sus carencias con números. Números que estaban consiguiendo abrumar al segundo cuartel, compuesto por las chicas del batallón, las cuales, ante la falta de una estaban recibiendo órdenes de la sargento Kim Se. Manteniendo su voz de mando, Se ordena concentrar el ataque de varias personas en un solo punto, tratando de ganar tiempo para la llegada de las armas, las cuales se encontraban encerradas con llave en la armería estando sin acceso a ellas. Aún lejos del lugar, Jung-won queda impresionado por la cantidad de esqueletos del sitio, preocupado ya que dentro del cuartel se encontraba alguien que no se podían permitir perder, refiriéndose a Kim Se, chica que estaba en el peor escenario posible. Mientras tanto en lo alto de la montaña en donde se encuentra el pelotón, los perpetradores de tal acto se hacen presentes, en donde el grandote cuestiona el hecho de abrir las puertas en orden,
llamando a su compañera por el nombre de Carol, explicando que si todos se abalanzan iban a terminar más rápido. La chica responde que se trataba de la esperanza de sobrevivir, y al dejar a su compañero confundido, explica que le causa ternura las esperanzas rotas de los humanos, apareciendo de entre las sombras uno de sus compañeros, el cual da la noticia de la muerte de sus otros dos miembros, puesto que tras haber retirado todos los dispositivos de comunicación y cámaras que funcionan durante la dispersión de maná, estos dos no se presentaron en el punto de encuentro para la infiltración dentro del comando. Por estas palabras, el grandote comenta que se suponía que el candidato a Santo de la Espada, junto al escuadrón de montaña no estaban en ese momento, cosa que el vampiro sombrío confirma, adjudicando sus pérdidas a Euna, la hija del capitán de la Orden de Caballeros Sagrados, algo que cabía entre sus posibilidades. Es por tal motivo que Carol, llamando al grandote como Kandmok, le ordena el encargarse de la tarea él solo, provocando su ira, a la par que con su gran arma abre un portal. Tras esto, Kandmok pregunta a la chica si no era una buena oportunidad para agregar a sus filas a Euna, recibiendo un regaño de parte de esta, puesto que eso no era algo que le había ordenado. Además ya tenía un plan hecho para esta, palabras que son acompañadas por unos seres que salen del portal, haciendo preguntar a la vampira cómo será la cara de desesperación de Euna. Volviendo con Jung-won, camino al segundo cuartel, recuerda cómo el ataque fue perpetrado por dos vampiros, y teniendo en cuenta al fanático que acababa de vencer, debe tener presente que la historia podría cambiar, sin tener intención de retroceder ante la incertidumbre, debido a no poder darse el lujo de perder a una pieza tan importante. Es así como se sumerge dentro de la horda de no muertos, haciendo un ataque sorpresa, eliminando una gran cantidad de estos con sus estacas con poder sagrado. Rogando que se encuentre con vida, se nos muestra como la chica, tras ser sorprendida, logró detener el ataque a su espalda, repeliendo al esqueleto que sale volando por una ventana. Escena que es vista con preocupación por Jung-won, el cual salta dentro del cuartel preguntando a las chicas por su estado, y comentando que había venido en su rescate. Dicha afirmación es cuestionada por CE, haciendo pensar a Jung-won que ésta se encontraba más allá de sus expectativas, mientras que ésta se pregunta por qué el chico estaba tratando de actuar genial después de su repentina aparición. Es así como se introduce a la chica como una hechicera espiritual con actitudes para el asesinato, alguien que 5 años más tarde sería desplegada en una misión especial, en donde tenía que derrotar al rey del reino orco fundado en Shanghái, consiguiendo la fama tras un combate a muerte con este. Con esto explicado, el bocazas es notado por las demás chicas quienes se preguntan por su identidad, en donde una comenta que se trataba del sargento Lee Jung-won, sonrojando a este a la par que murmuran pensar que se trataba de alguien más guapo. Presentándose como la que tiene el mando, CE es informada de que la armería había logrado ser abierta, por lo que Jung-won se ofrece para ganar tiempo hasta que ellas se armen, preguntando a la chica si este era capaz, cosa que Jung-won confirma, pidiendo apurarse. En ese mismo momento, informando a su superior, Junmo dice haber logrado evacuar al cuartel número 1, consiguiendo que se armen y estén listos para el combate, algo que pone feliz al chico quien felicita al soldado, no siendo todo, puesto que también el líder de pelotón tomó rumbo hacia el cuartel 2, sorprendiendo a Jung-won que ve como una envuelta en luz aparece frente a este. Confundida por ver a Jung-won en ese lugar, Euna pregunta a este si ya había derrotado al vampiro, cosa que Jung-won confirma. Fijando su mirada en este, tras su manejo de la situación, Euna se pregunta a sí misma si el sargento ya lo tenía todo bajo control, intimidando al chico, terminando por ser interrumpidos por el sistema, avisando de que la zona de asamblea del mal ha sido declarada en área, por lo que las estadísticas de curación, oscuridad y número de monstruos aumentarían, aumentando el peligro que representan las hordas. Euna pregunta si se trata de un tótem, objeto que de ser así sería una gran captura para el prota, mostrando necesidad para moverse rápido y ser el único en obtenerlo. Explicando a Euna, este dice que posiblemente el vampiro derrotado no se encontrase solo, algo que la chica también piensa, tratándose de un posible ataque terrorista organizado. Dando órdenes de mantener una posición defensiva hasta la llegada de refuerzos, Euna planea salir de ahí, llevando consigo a Jung-won hasta la sala de control. Lugar que, con el inicio del caos, estaba siendo duramente protegido por Min y Won-suk, comentando entre estos que, si 2 barreras mágicas están siendo rotas,
El enemigo que estaban a punto de enfrentar tenía que estar por encima del nivel de un orco, siendo así, Won-suk explica al líder de pelotón que una vez diera su señal, este debía ser expulsado junto al intruso, activando su habilidad de bárbaro. Su plan es cuestionado, por lo que este explica cómo no habría esperanzas para esto si su enemigo llegase a entrar, era por dicho motivo que ganaría tiempo incluso si pierde la vida, para que acto seguido se rompiera la barrera y frente a estos apareciera Kangmok enojado por las defensas del lugar. Won-suk opacado pese a tener su habilidad de berserker activa, comenta en su mente el estar asustado, pero no se iba a dejar amedrentar, iniciando el combate con su arremetida. Anteriormente, tal y como ya se había dado a entender, Jung-won y Won-suk iniciaron un entrenamiento para este último, en donde estaban trabajando el control de maná del grandote, quien muestra una personalidad totalmente diferente a la del inicio de la historia y una ineficiencia en su modo berserk, el cual cada vez tomaba menos tiempo para perder. De esta manera mostrando su mano dura, llegarían hasta la tarde, en donde ya descansando Won-suk pregunta a Jung-won cómo podría ser su actuar al enfrentar a alguien más fuerte que él. Ante esto, el chico serio responde que huir sería algo que esperaría de este, cosa que no le gusta al soldado, recibiendo un golpe. Si iba a ser así, entonces tendría que luchar contra su oponente, es lo que piensa Jung-won, al proteger a sus compañeros, ellos también harían lo mismo. Con esto dicho volveríamos hasta el inicio de su combate, arremetiendo fuertemente contra su oponente y dando la orden a Min para sacarlos del lugar. Su actuar sorprende a Kangmok preguntando qué estaban pretendiendo, mientras que en la otra esquina Won-suk explica que el anterior lugar era muy estrecho para una pelea. Pese a mostrar valor, el soldado ruega para que esta vez sí tenga éxito en su control, y al ser así, ahora es capaz de mantener el nivel 2 en su transformación de berserk, pretendiendo seguir su lucha. Mientras tanto, Jung-won y Euna iban de camino, con el chico teniendo en mente lidiar con el tótem primero, se pregunta en qué estaba pensando su superior, sin embargo, su avance es interrumpido. Won-suk apareció frente a estos todo mal herido, sonriendo porque Jung-won se dio cuenta que este no era del tipo que huyen, recibiendo el golpe final por Kangmok que se había cansado de escuchar. Exigiendo al vampiro detenerse, Euna planeaba entrar en la batalla, siendo detenida por Jung-won, este totalmente calmado pide a la líder de pelotón tomar camino a la sala de control sin él. El objetivo era el tótem para detener el buff de la oleada, no obstante, lo mejor era reorganizarse e iniciar la huida, él por otro lado iba a terminar con la vida del bastardo de enfrente. Por otro lado, Kangmok nota que Euna se encuentra frente a él y emocionado explica que no tenía planes de ir tras ella, más tenerla ahí cambiaba los planes, aunque sus palabras son ignoradas por esta, quien planea seguir el plan del Bocazas, corriendo del lugar y dejando solos a los dos sujetos. Enojado, Jung-won dice que realmente nunca le ha caído bien Won-suk, después de todo se trata de una persona bruta que solo confía en su fuerza, mas no podía ignorar el hecho evidente. Había luchado por sus compañeros y sería una vergüenza que él no hiciera lo mismo. Con esto dicho, Jung-won hace uso de uno de sus tanques de maná, recargando su energía y corriendo de frente hacia Kangmok quien felizmente continúa con la lucha. Cruzando entre sus piernas Jung-won se posiciona atrás del gigante, apuntando su mano hacia este, quien confundido es perforado múltiples veces por las estacas del chico, el cual al mismo tiempo activa la lanza de Aquiles y direcciona su Failnaut en contra de su enemigo, quien cubriendo su cuerpo logró detener las estacas y tomar la Failnaut, admitiendo que estaría decepcionado si ese ataque rastrero fuera todo. Activando su cuerpo de acero, Jung-won es repelido por una patada, mirando brevemente el cuerpo de Won-suk, sin esperar ser sorprendido por Kangmok, pero esquivando su ataque, así como los siguientes hasta el punto en donde ya no pudo seguir, volviendo a cubrirse, terminado estrellado en contra de una pared, atravesándola y consiguiendo ser herido. Kangmok pregunta si realmente estaba pensado que unas cuantas armas de poder sagrado iban a hacer la diferencia, su boca era tan grande que había hecho el ridículo, percatándose de manera inmediata de un misterioso sonido. Sus preguntas son contestadas, ciertamente esas armas no eran suficientes, y por eso lo había traído hasta ahí, al indestructible torrente urgente. Parado en medio de la sala, usando su metal control Jung-won se ve rodeado de múltiples armas y golpeando su pecho activa su segundo tanque de maná, que de nueva cuenta le advierte de las repercusiones ante el uso excesivo de este recurso.
Pese al sacrificio de Won-suk, la resistencia por parte de Minnie estaba siendo mermada por el gran número de esqueletos, pidiendo al oficial de comunicaciones el favor de apurar el restablecimiento de los canales de comunicación, mientras que los demás pasaban al ataque, dando así paso tanto a los implacables no muertos, como también a Euna, quien salva la vida del pobre teniente. Trayendo las buenas noticias con ella, Euna comenta cómo el orden había sido restablecido camino a la sala de mando, agradeciendo por esto Minnie, el cual recalca la importancia de este lugar para el AMT, siendo interrumpidos por el aviso de la activación de la red de emergencia, habiendo establecido conexión con el tercer batallón, lo cual permitiría pedir el apoyo de estos. No obstante, con horror el soldado encargado de esto narra cómo incluso allí también se había abierto una puerta, dejando el lugar al borde del abismo, sucediendo lo mismo con la sede del gremio Blue Flower, que no se encontraban mejor, buscando la ayuda de cada unidad cercana o gremio mayores, recibiendo el mismo desfavorable reporte. El mismo infierno estaba desatado y sus reacciones no son de extrañar, recibiendo señal por el canal 12 de transmisión usado por el comandante de batallón, diciendo haber apresurado la marcha, pero su llegada al batallón podría tomar tiempo, siendo así, pide un informe, siendo una la que da la explicación, añadiendo que incluso la mayoría de los oficiales de nivel directivo, e incluso ejecutivo están desaparecidos, pensando que posiblemente hayan sido eliminados. Con esto dicho, la chica da fin a su informe, dándole una tremenda decepción a Kanseok, quien explícitamente deja saber que esperaba más. Con dos tenientes como líderes de pelotón no entiende cómo no son capaces de encontrar la manera para superar la situación actual, dichas palabras los desmoronan, más dejando de lado su desconfianza, Euna hace una sugerencia, proponiendo dar el mando temporal al sargento Jung-won, sabiendo que era algo irracional, puesto que incluso el comandante estaba al tanto de la desconfianza de esta hacia el chico, sin embargo algo ha cambiado. De esta manera es como volvemos con Jung-won, quien, afectado por las características del tanque de maná, llamando por el nombre de el indestructible o Kangmok, saca de quicio a este mismo, el cual pregunta cómo sabe de su nombre. Queriendo resolver eso de manera inmediata, el sargento eleva las armas del alrededor usando su metal control, volcando una lluvia de metal sobre el vampiro, que solamente puede cubrirse, demostrando confianza al llamar patético al soldado, pidiendo dar rienda suelta a su esfuerzo. Minorando su maná, Jung-won aumenta la potencia de su ataque, consiguiendo aumentar el daño a la armadura de Kangmok, iniciando a revelar su cuerpo, alimentando su euforia e incluso encontrando divertido el momento, puesto que todos sus oponentes siempre llegaban hasta ese punto, para luego ser aplastados. Habiendo logrado estar enfrente de Jung-won, Kangmok estaba listo para acertar el golpe final, clavando su puño con ferocidad en el suelo, mientras que explica que él, al igual que sus subordinados novatos, pensó que iba a ser suficiente para poder con este, no obstante, ya todo había terminado. O esto es lo que cree, con Jung-won volando por arriba de este, usando su 24% de maná restante para apuntar su lanza de Aquiles, activando a esta y preguntado al vampiro si ahora mismo se estaba divirtiendo, atravesándolo, a la par que Euna da la razón de su confianza, explicando que después de seguir las inexplicables hazañas y movimientos sospechosos de este, había pensado que pertenecía a un gremio, infiltrado en AMT con el objetivo de destruirlos. Todo esto mientras que ese mismo instante, Jung-won da el golpe final a Kangmok repitiendo sus mismas palabras, y Euna dice estar ahora segura de que el chico no es una amenaza, puesto que al estar siempre un paso adelante de cada crisis enfrentada, siempre había sido la llave para resolver la situación, recalcando que no solo era efectivo en terminar el problema, sino que también daba prioridad al rescate y supervivencia de los que lo rodean. Melancólico, Jung-won deja el arma de Won-suk sobre su cuerpo desvivido, lamentando no haber podido protegerlo, y prometiendo que incluso con el búnker derrumbado iba a volver por sus cuerpos, ya que en esta vida no iba a sobrevivir solo. Pasando con Euna otra vez, derecha frente a su comandante, finaliza su explicación, diciendo haber llegado a esa consideración gracias a la situación actual, algo en lo que concuerda con su superior, quien anuncia la entrada de Jung-won a la sala, apareciendo de manera oportuna. Al ser así, al chico se le informa de su ascenso temporal, haciendo preguntar a este si su poder también se extendía a tener acceso a la sala de armería, algo que confirma Kanseok, preguntando si este iba a ser capaz de resolver todo esto, consiguiendo su respuesta positiva.
Buscando mantener su fuerte, Sangok, quien se encuentra a cargo de la línea de defensa del primer batallón, da las órdenes de ataque, los cuales, pese a ser muy efectivos, no sirven de nada frente a tales números. Con una situación mucho peor dentro del batallón número 2, a quienes el segundo piso de su dormitorio había sido vulnerado, teniendo bajas y siendo obligadas a retroceder a los pisos superiores, tal y como ordena CE. Pese a compartir la tristeza de sus compañeras al no poder salvar a las chicas del segundo piso. De forma paralela, Jong-hoon ya había terminado con la primer horda de la guardia, acto que en una persona normal traería consigo el impacto del cansancio, algo que preocupa a sus compañeros, a los cuales este responde preguntando si había motivo para estarlo. Después de todo, gracias a los tótems sus enemigos son más numerosos y difíciles de eliminar, aunque asimismo se había convertido en algo emocionante. Volviendo a la sala de mando, entendiendo que el factor poder no era el problema con los no muertos, sino sus números, Jung-won comenta que es cuestión de tiempo para que caiga su campamento principal, algo a lo cual Minee responde sugiriendo establecer una base en el búnker y responder, cosa refutada por el nuevo comandante, puesto que, al evitar a sus enemigos, estos siendo controlados por los dueños de los tótems bajarían hasta Namsan e iniciarían una limpieza. Por tal motivo propone a Euna dar inicio a la búsqueda de los tótems, usando al personal de guardia, confundiendo a la chica, ya que se trataba de dar pase VIP a la masacre por parte de sus enemigos. No obstante, Jung-won pretende agrupar a todos en un solo sitio. Minee cuestiona la eficacia del plan, y resalta que haciendo eso serían aniquilados, mas Jung-won ya lo tenía todo fríamente calculado. Con el plan ya definido, es Jung-won mismo quien se lo hace saber a Jong-hoon, buscando su cooperación, incluso dando la noticia de que ahora mismo él es quien da las órdenes, cosa la cual el candidato a santo ignora, actuando como si hubiera interferencias en la comunicación, haciendo recordar a Jung-won el apodo de este, el chiflado. Whiskey Valentine, de 21 años, son las palabras que susurran al oído de Jong-hoon, consiguiendo convencerlo al otorgar un licor más antiguo. Con esto dicho, Euna también se pone en movimiento. No sin antes Jung-won pedir por favor el cuidado de su unidad, respondiendo está diciendo que no planeaba perder más soldados tampoco. Con un dron en camino, por medio de una transmisión del centro de comando, Jung-won comienza a dar instrucciones, iniciando el movimiento de retirada en dirección al interior del búnker, con los magos desplegando barreras para detener el movimiento de las hordas, mientras que desde el búnker se va reportando cómo poco a poco los monstruos se están acercando, hasta el punto en donde todos se encontraban reunidos. Tal vista hace cuestionar a CE lo que se estaba efectuando. No obstante, sin tiempo para negarse, Jung-won pide que use su poder para mover el viento hacia ellos y mantener su velocidad controlada. Con todo bailando en la palma de su mano, era momento de su propio movimiento, estando junto a Minee en el arsenal de la tercera brigada, con este último cuestionando la identidad de Jung-won, agregando nunca haber pensado en usar su teletransportación en un lugar específico para lanzar cosas desde lo lejos, estrategia que amplificaba sus 90 metros de rango estándar de su técnica, preguntándose cómo era que éste sabía usar mejor su habilidad que él mismo. Gracias al movimiento de CE, aquel dron consiguió la altura de 1 kilómetro, usando el objeto para abrir un portal justo sobre la brigada, tanteando la efectividad con un primer tiro que da en el blanco. Resultados reportados por sus hombres, dándole la confirmación para dar uso de otro de sus tanques de maná, amplificando su técnica de lluvia de acero. Dejando caer todas las armas de batallón sobre los numerosos no muertos, Jung-won sorprende con la vista tanto a sus compañeros, como al enemigo, mencionando que a partir de ahora con él como comandante, no iba a dejar que ni una sola persona muera, no iba a permitir que fuera su culpa. Tras limpiar casi completamente el campo de batalla, Jung-won recibe los elogios por parte de CE, a la par que ordena acabar con los monstruos restantes y sorprendiendo a sus compañeros, haciendo incluso comentar a Jong-hoon si al caso se trataba de un rango a que éste no conocía, rebatiendo a quien piensa que el rango no podría explicar eso, y es así, puesto que éste había usado la habilidad de Warp y la altitud para superar un ataque de rango A. Entendiendo que se encuentran al límite, el comandante temporal pide a Min aguantar un poco más, esperando la respuesta de sus enemigos ante su movimiento, el cual había logrado perturbar a Carol, la cual además es avisada del repentino desaparecimiento de Kang Mok, lo que en palabras de su compañero los obligaba a reconsiderar la situación, enojando a la chica quien quería tener un espacio para pensar.
Entendiendo que esa demostración de fuerza no estaba dentro de sus parámetros, sabe que había alguien que logró desaparecer durante sus investigaciones. Especulando que el chico se trataba de un ejecutivo militar de alto rango, interrumpida por el aviso de que un explorador los estaba espiando, iniciando una persecución para responder sus preguntas. Kyung-Hin consigue reportar la localización del tótem, poniendo al tanto a todos nuestros chicos y dando paso al siguiente movimiento. No obstante, está a punto de ser alcanzado, terminando por ser atrapado, con Jung-Won dando la orden de mover drones hasta dicha ubicación de manera inmediata, siendo la señal para el primer movimiento de Jong-Hon, quien calculando salta y se separa del equipo de Euna. Esa acción expone a estos últimos, consiguiendo que Carol note que no solo fue un tipo, obligando a estos a ponerse en guardia, sorprendidos por la emboscada de aquellos gigantes, deteniendo sus ataques de manera tan superficial que solo una había soportado, notando que no solo contaban con fuerza bruta, repeliendo la embestida y recomendando a sus compañeros mantener la distancia, puesto que contaban con una armadura maldita, objeto hecho con magia de la muerte, el cual pudría lo que cotaba. Incluso con Min Tae y su hombro dislocado, no consiguen tiempo para pensar, siendo superados por una reunión de caballeros de la muerte, buscando los chicos la ayuda de su superior, la cual atendiendo pide a estos quedarse tras ella, activando su habilidad, envolviendo el lugar con sus alas creando un escudo de energía sagrada, pretendiendo dar tiempo para que sus compañeros escaparan, buscando que estos se ocupen de los tótems. Sin estar convencidos, el pelotón se pregunta si estaba bien dejarla sola, ya que incluso con un montón de ellos sería una tarea cuesta arriba, contestando una que ella era más que suficiente, saltando hacia estos y dando luz sagrada a su espada, abatiendo al primero mientras que sus demás enemigos asaltaban su espalda, esquivando habilidosamente a estos dando inicio a una masacre, vista por los demás, entendiendo el porqué del apodo, berserker de la espada puesto a Euna. Sin embargo, interrumpiendo su encuentro, la espada de la chica pierde su luz sagrada, quedando a merced de un primer golpe que consigue esquivar, cortando la barrera y dejando a esta mal herida, con un reporte del sistema que advierte de la expansión de la maldición de Grigori Azazel, causante de la suspensión de todo poder mágico en el área, una reliquia del ángel caído usada por Azazel, siendo un objeto antipoder mágico, y que con su aura pone a una frente a Carol, la cual finalmente se encuentra con el rostro de un caballero sagrado. Yendo en dirección a Kyung-Hin, se nos muestra como tras su salto, el santo de la espada fue directamente hasta su subordinado, consiguiendo salvarlo al cortar en el brazo al vampiro, quien, pese a retroceder no muestra signos de daño, esquivando y corriendo gracias a su técnica de humo, ocultándose en la oscuridad. Con tiempo para preocuparse, Jong-Hon busca despertar al soldado, sin esperar un ataque sorpresa que logra esquivar, alardeando mientras que salta hacia atrás, alcanzado en medio del camino y recibiendo un corte en su espalda de manera superficial. Comprendiendo a quién se estaba enfrentando, el vampiro admite que su equipo de infiltración no tenía nada que hacer contra este, mas él se proclama como diferente, por tal motivo propone al chico unirse a sus filas y dar provecho a su poder, prometiendo que, si obtiene el poder de un vampiro, podría alcanzar la cima del mundo. Como era de esperar, Jong-Hon se niega, pidiendo una compensación por romper su uniforme, ganando ser llamado idiota por parte de su enemigo, y dando continuación a la batalla, usando la tierra de Aqueronte, técnica con el poder de arrastrar a los vivos usando el suelo, haciendo hundir entre el río de muertos al santo junto a Kyung-Hin, quien se estaba convirtiendo en un estorbo. Encontrándose en desventaja, el ataque había dado comienzo, e inmóvil por suelo recibe cortes que trata de defender obteniendo el mismo resultado, usando su velocidad para alejarse mientras bloquea. Sus habilidades son cuestionadas por el no muerto, buscando que Jong-Hon se avergüence por manchar su reputación como candidato a santo. Deteniendo el encuentro al recibir múltiples golpes en su espalda, Jong-Hon comenta que recibir heridas ahí es una deshonra para un espadachín, por lo tanto, iba a tomar el golpe de frente, confundiendo al enemigo, el cual enojado se cuestiona el haber considerado meter a un tonto a su equipo. Con esto dicho, Jong-Hon agradece porque se había dejado engañar, y ahora se encontraba curioso por saber si alguien ya lo había cortado a la velocidad de la luz. Sin recibir respuesta es atacado, y mientras espera el golpe activa su habilidad parando el tiempo, moviéndose tan rápido se abalanza en contra del vampiro, sonriendo y comenzando a rebanar como salami al no muerto,
desactivando su técnica y dando fin a la batalla, generando remanentes de sus ataques en forma de ondas de viento las cuales barren el área. Estando a su merced, el vampiro no había recibido un buen trato, escuchando cómo Jong-hon había usado su espada sin poder sagrado para aumentar el dolor, aunque no logró eliminarlo, por lo que tendría que destruir primero al tótem. Aún tras esto, sin entender que fue derrotado, el villano se queja por ser engañado, alegando trampa, llamando la atención del santo. Este dice que debería estar orgulloso, había aguantado un ataque a la velocidad de la luz, pero ya su tiempo había terminado y no lo quería escuchar más, así imbuyendo su espada de poder sagrado. Jong-hon termina con su existencia, cayendo exhausto al suelo, lleno de hambre, parafraseando que, si aumenta una vez más su metabolismo hasta ese nivel, lo más seguro es que podría morir. Dando paso y de vuelta con Carol, esta da inicio a la ejecución de una, salvada gracias a la intervención repentina de Jung-won, nuestro prota, dejando atrás al portal cae en medio de los presentes, los cuales, sorprendidos escuchan al chico demandar por la ubicación del soldado espía, dejando desatar su enojo por la pérdida del miembro de su escuadrón. Sin perder el tiempo, Jung-won presta su ayuda a la líder de pelotón, la cual aprovechando esto inicia la cacería de gigantes, tal y como lo había hecho antes. Con este ataque combinado estaban consiguiendo sobrevivir, no obstante, tras el ataque de comandante, de manera extraña aquellas armaduras demoníacas estaban comenzando a tomar un color más azul. Es así como se lo hace saber el sistema a Jung-won, explicando el efecto como un poder de control, uno que es más poderoso que la magia de la muerte impuesta por la vampira, llamado control de metal. Sorprendido, entiende que con este poder ahora tendría la autoridad sobre aquellos titanes, poder que no duda en ejercer, más se trataba de una habilidad limitada a su nivel, solo pudiendo mantener su control sobre 3 armaduras vivientes a la vez. Con esto dicho, el número de aliados había aumentado, no obstante, pese a lo sorprendente del acto, aquel movimiento no era suficiente para alardear, o así es como lo piensa Carol, palabras ignoradas por Jung-won quien amenaza en arrancar los colmillos de la villana si ésta no daba la ubicación de sus compañeros. Riendo, Carol pregunta al Bokasa si eso había sido todo lo que iba a mostrar, entristecida al tener en cuenta la entrada épica que acababa de hacer, sin esperar que a este aún le quedaban más movimientos. Resaltando el poderoso ataque en área logrado por el chico, Carol comenta haber esperado más por su parte, preguntando si robar un par de armaduras embrujadas era lo mejor que podía hacer, sin saber que con estas palabras estaba haciendo ganar tiempo a Jung-won, el cual le da la razón, afirma que ciertamente no puede hacer mucho en este momento, sin embargo, iba a cambiar la situación. Al apuntar su Failnaut hacia esta, había obligado a la chica a escapar para esquivar, alejándola del lugar, consiguiendo que la maldición de Grigori Azazel se disipe, devolviendo a una sus poderes, a la par que se prepara para seguir a la vampira, dando la orden a esta de ocuparse de las demás armaduras y los demás chicos de encontrar y destruir el tótem lo antes posible. Euna, pretendiendo asegurar la victoria, sugiere a Jung-won unir fuerzas con Jong-hon, intervención no aceptada por el comandante, el cual recuerda la prioridad de lograr rescatar con vida a Kyung-jin, alejándose del lugar sin saber que Jong-hon ya se había ocupado de tal tarea. Con el proyectil aún siguiéndola, Carol se da cuenta de que no se trataba de una flecha normal, reconociendo al arma por su nombre y siendo detectada por Jung-won, quien también da uso de su hoja y lanza de Aquiles, arma que activa tras el impacto de la flecha en la no muerta. Con su objetivo aparentemente herido, ya solo hacía falta un último golpe con su lanza, sin esperar que aquella sangre se trataba de una técnica, la cual como le había sucedido anteriormente había conseguido atrapar sus armas, mostrándose a la Failnaut parada por una de sus joyas, sin haber conseguido acertar tan siquiera un roce. Ahora no solo se encontraba triste, sino también decepcionada. Nunca se le pasó por la cabeza que tendría que revelar su verdadera forma a alguien como él. Reaccionando de manera inmediata, Jung-won activa su cuerpo de acero indomable, como respuesta instantánea a un ataque que lo hace volar. Indignada por ser rozada por un ataque tan obvio, la vampira cuestiona la patética forma de usar a la Failnaut por parte de este, volviendo a preguntar si de verdad se trataba de la persona que hizo el ataque nivel ejecutivo. Duda sin importancia para el prota, sin embargo, promete mostrarle una vez y le entregue a sus subordinados. Entendiendo su preocupación, la vampira admite que aquellos soldados eran importantes para el Bokasas,
por lo que no podía irse sin ver la cara de desesperación de la persona que había arruinado sus planes. Activando su técnica, la vampira rodea a Jung-won con telarañas empapadas de sangre, expandiendo la habilidad más allá del área de la batalla, cubriendo toda la zona, sin entender todavía lo que estaba en la cabeza de la chica. Es así como se nos muestra el cuartel ejecutivo, infestado por aquellas telarañas, las cuales, al tocar a los soldados abatidos, toma el control de sus cuerpos, pretendiendo hacerle el favor al chico para que vuelva a reunirse con ellos, pero de una manera un poco particular, puesto que sus subordinados habían acabado con la existencia de los suyos, por lo que si tanto quería a sus soldados le iba a permitir acabarlos con sus propias manos. Dándole la posibilidad de ejecutar a sus amigos con sus propias manos, Carol con su técnica tomó el control de los abatidos, llevándolos en dirección al campo de batalla, poniendo incluso de pie a Won-suk, quien se encontraba dentro del búnker. Sus intentos no eran más que un chiste para la vampira, la cual haciendo cortes superficiales sobre pide al chico aguantar, no tenía la intención de dejarlo oxiso antes de su anhelada reunión, puesto que su cara de desespero era algo que no se quería perder. Mientras que, por su parte, la situación se le estaba escapando un poco de las manos a Jung-won, el cual aún se encontraba en desventaja, ya que la maldición de Grigori Azazel no era la única ventaja con la que contaba la chica. El tótem aún sigue activo, y brindaba un buff de 50% a las habilidades con atributos oscuros, característica implícita en ella, y algo que solo le daba un camino, ya que pese a poder usar su poder de aura sagrada, iba a ser inútil por su debilidad. Activando otro tanque de maná, Jung-won deja claro que ella había sido la que había cruzado la línea primero, y mostrando las especificaciones de la corona, nos da indicios de sus planes, dando uso al atributo de aura oscura. Al hacer uso de esta, Jung-won obtendría un 30% de magia negra de la corona otorgada a un objeto en específico, penalizado con una reducción de salud, dejándolo tan solo al 30%, pretendiendo combatir veneno con veneno, así también recibiendo ventaja por parte del tótem. Desconcertada, Carol aún no comprende el origen de tal poder oscuro, cosa que con el repentino despertar de Jung-won entendería, diciendo para sí misma nunca haber pensado que el chico sería capaz de tal accionar, digno de un loco. No obstante, pese a comenzar a notar los resultados esperados, la jugada se le estaba saliendo de control y el poder oscuro amplificado estaba sobrepasando sus límites, iniciando a cambiar su estado pasando a un modo berserk, entrando en desesperación, buscando la manera de salir del trance infringido al subestimar el poder del tótem, sin tener éxito. De vuelta con Jong-hoon, se nos muestra al santo con Kyung-jin al hombro, sorprendido por el repentino aparecimiento de las telarañas, sacado de su trance e impactado por encontrarse de frente con todos los ejecutivos líderes de pelotón, domados por el poder de Carol, cosa que éste entiende de manera inmediata, no teniendo más opción que luchar para proteger al soldado en sus pies, ya que, si no, no obtendría su preciado licor, precipitándose con furia sobre estos, mientras que pide perdón. Sin tener la intención de ser derrotada, la vampira evade y bloquea los poderosos ataques del comandante, quien había perdido totalmente su conocimiento, tal y como lo menciona la chica, la cual muestra estar siendo domada por el poder de ahora presionado por Won-suk que aparece en ayuda de la villana, obstaculizando su ataque insuficiente en fuerza, como para detener al berserker. Esquivando como sin nada el ataque de Carol, Jung-won salta más allá de Won-suk, tomando a por la garganta, planeando acabar con su partida, acción que lo hace recuperar un poco de su poder sobre sí mismo, pero que también nos muestra el miedo que lo estaba frenando, sostenido por todos aquellos compañeros a los que no había logrado salvar en su antigua vida. Su alucinación más que perjudicarlo, ayudó a a recordar lo que no quería repetir, así teniendo un breve momento de lucidez que impide a tomar la vida de su compañero, recibiendo una notificación en donde se señala que la desesperación y furia alcanzada por había superado el poder oscuro, y ahora había cumplido las condiciones para desbloquear un atributo oculto de su objeto, corona de luz y oscuridad. Siendo envuelto por su nueva cualidad, el sistema explica la característica de la misma, tratándose de la medalla del demonio, que desbloquea el fuego infernal, el cual cuenta con el efecto de ansía sobre el poder oscuro, una habilidad que ardería hasta que se agote su propia energía maldita. Incluso como vampira, Carol sorprendida afirma ser la primera vez de presenciar aquel poder, y sabiendo que algo comenzaba a malIr Sal, busca salir corriendo del lugar,
perdiendo una pierna ante su primer movimiento, cortesía de Jung-won con un corte hecho con la lanza de Aquiles, gritando del dolor de inmediato. Aparentemente, Jung-won no se encontraba totalmente en control, luchando dentro de sí mientras que afuera había enfurecido a su enemigo, la cual queriendo acabar con este de manera inmediata, vuelve a perpetuar su técnica, envolviendo con su telaraña a Jung-won, que como resultado de su nuevo poder las incineró, apuntando esta vez su arma hacia su brazo derecho, derribando a la mujer para recibirla en el suelo con su lanza despertada, haciendo entender a esta que no podía someterlo solo con su fuerza física. Tras dicha escena, de vuelta con sus soldados se nos muestra como ellos, queriendo corresponder el esfuerzo de sus superiores para el éxito de su misión, aceleran la búsqueda del tótem, objeto que, al estar en la misma zona del combate, encuentran rápidamente. Sin tener intenciones de esperar un segundo más, Junmo da la orden para preparar sus armas sagradas con el fin de combinarlas con el explosivo C4. Por tal motivo, Min Tae ya recuperado de su herida se dispone a continuar luchando, usando su escudo como contenedor de la explosión, con Junmo siendo el que encienda la mecha, recalcando que, de no ser capaces de contener la onda de choque, ellos también se verían envueltos por su plan. No obstante, las cosas no iban a ser tan simples, y del portal frente al tótem emerge un gran brazo que cancela lo planeado, emergiendo una figura anunciada por el sistema como el monstruo jefe. Una armadura gigante embrujada, este ser anuncia su llegada con un fuerte grito, con este acto frustra los planes de Carol, quien renunciando al tótem entiende que es la mejor forma de lidiar con Jung-won, el cual también estaba recibiendo su ayuda, siendo que gracias a esto perdería su estado berserk. Dejando el resto a la armadura gigante embrujada. Volando en dirección del jefe, Carol grita la orden para que éste rompa el tótem, siendo acatada al instante, pero con los soldados aún en el lugar, no tendrían más remedio que ser envueltos por la destrucción, más la vampira que nota cómo es seguida por Jung-won, queriendo hacer el intento de alejar al chico hace uso de la Failnaut, disparando la flecha con su poder. Jung-won aprovechando que se había convertido en el objetivo del arma, esquiva el primer impacto, superando a esta en velocidad, sobrepasando a la vampira y poniéndose atrás de esta y el monstruo, teniendo como resultado que los tres sean impactados, siendo él el único con la herida más leve, sacando de su pecho la flecha, posado frente a la vampira tirada en el suelo con su cuerpo perforado. Tal vez sin entender en la situación en la que se encontraba, Carol llama tonto a Jung-won el cual se acerca a esta, mientras que reclama al chico que debería haberla dejado destruir el tótem por que al perder la oportunidad ya no podría salir de su estado berserk. Sin embargo, sus palabras estaban siendo ignoradas, y Jung-won prepara su cuerpo para finalizar con su vida, no sin antes escuchar cómo esta dicta cómo sus compañeros buscarían eliminarlo al rendirse de tratar de volverlo a su estado natural, una escena que no quería perderse, quedando atenta desde el infierno, siendo estas sus últimas palabras tras ser consumida por las llamas eternas, generando una explosión que incluye al tótem, dando fin a la asamblea del mal y al estado berserker de Jung-won, quien responde que al igual que sus compañeros darían la vida por salvarlo, finalizando su lucha con una sonrisa. Con el fin del combate, y el colgante de Carol en sus manos, Jung-won poniendo en su boca para tragarlo pregunta a sus chicos por su estado, recibiendo el reporte por parte de Junmo, con Sung-mo vivo y An-min Tae herido, preguntando a su vez por el estado del sargento, el cual responde con una sonrisa acompañado por el mensaje del sistema, comentando que tras la absorción de la reliquia del ángel caído, Gregory Azazel, recibiría un efecto desconocido por su parte. Sin embargo, respondiendo a la pregunta de su cabo primero ordena a los chicos reunirse con el líder del pelotón de manera inmediata, preocupado por el tiempo que le tomara al gigante despertar, parando su instrucción un fuerte dolor producto de las repercusiones del uso de su poder en modo berserk, dolor que se ve obligado a ignorar, queriendo ganar tiempo para que sus compañeros escapen, aún y teniendo sus habilidades bloqueadas como resultado del estado de su cuerpo. Sorpresivamente, pese al esperado fin de Jung-won, el ataque no da en su cuerpo, y esto gracias a la llegada del comandante del batallón y su mascota, la cual de rumbo a la armadura gigante, arrancando su cabeza y dando vía libre para que desde un helicóptero Kanseok haga presencia en el área de combate, seguido del anuncio del sistema el cual felicita a nuestros combatientes por la derrota del monstruo jefe por parte de subalterno druida, una bestia salvaje de Kim Kanseok llamada, el Rey de la Montaña.
Haciendo uso del poco maná restante de su cuerpo, Jung-won, que estaba siendo cuestionado por su uso del arsenal del batallón por parte de Kanseok, toma la medalla del diablo dispuesta en el tótem destruido, iniciando su consumo mientras que permanece semi-oculto del comandante, que espera un breve informe de su parte. De esta manera, Jung-won se posa frente a su superior, comentando lo sucedido, resaltando que pese a haber eliminado a la mayoría de los perpetradores del evento, había uno que fue atrapado, añadiendo que la gran parte de los ejecutivos fueron eliminados, haciendo falta evaluar las bajas dentro de los soldados regulares, aunque se espera que el personal restante del batallón sea capaz de eliminar los monstruos restantes, estando seguro que a partir de esa hora, la defensa del batallón había sido un éxito. Al ser así, Kanseok comenta cómo los reportes de Jung-won estaban siempre llenos de cosas que quería oír. No obstante, Junmo, sin querer arruinar el momento, suspira debido a las noticias, pero encontrándose confundido, ya que, pese a haber finalizado el evento, el sol aún seguía siendo ocultado, explicando Jung-won cómo esta vez sin haberlo queriendo pensar, debido al número de puertas abiertas tras tomar el mando, los dos incidentes enfrentados solo habían sido el comienzo de algo más grande. El objetivo principal fue iniciar la cuarta ola que la humanidad ha temido. El punto de partida, Seúl, explicándose que se le llama ola al evento en donde los monstruos aparecen como un maremoto, apoderándose de los hábitats humanos y terraformando el terreno al de otro mundo, a través de un deterioro, y a diferencia de un evento desafortunado, una ola no contaba con puertas para la entrada y salida. Dicho concepto enciende las alarmas y obliga a Kanseok a ordenar a los chicos volver al batallón con el fin de reorganizar las fuerzas, mientras que Jung-won iba a ser el encargado de la organización, sin esperar caer víctima por el consumo de los medallones, advirtiendo el sistema que tras la asimilación de estos mismos, un núcleo de señal se estaba formando en su sistema nervioso central, generando como consecuencia un gran dolor en el usuario, derrumbado entre los gritos de los presentes y perdiendo la conciencia. Tras esto, acompañado por los gritos de su nombre, un flashback vuelve a recordando a su antiguo grupo, en donde el santo le cuestiona su manera para saber dónde se produciría la quinta ola, cosa a la cual responde Jung-won diciendo que era algo fácil de predecir, puesto que, tras el estudio de las olas anteriores, se había dado que el factor común era un repentino estallido de puertas de alto nivel, 3 meses antes como catalizador. Min entiende lo dicho, no obstante, busca saber lo más importante, quiere saber cómo iban a lidiar con los villanos que bloquean el camino, teniendo en cuenta su estado actual y sus recursos, y es ese motivo el que los tiene preocupados, más confirmando lo dicho, Jung-won trae a la mesa el escenario de la cuarta ola, en donde con su equipo habían detenido el ítem de rango mítico Mistiltain usado por el enemigo, gracias al sacrificio de muchos de los mejores héroes, nombrando a Lee Sun-yeon, An Tae-san, Kim Kanseok y Steve Maran. Los villanos son formidables, y esto gracias a poder usar a su favor a las catástrofes llamadas olas, obstáculo que les ayuda a aniquilar a la humanidad ganando gran SP, además de objetos muy valiosos. Pero ahora gracias a su predicción iba a ser diferente y sabían dónde iba a ser su máximo objetivo, ya no iban a tener que bailar en sus manos y ganarían tiempo para prepararse y contraatacar. Es así como a las afueras de la última base del Ejército de la Resistencia de la Humanidad, un sujeto estaba siendo detenido por las defensas, mientras que una reclama a Jung-won por dejar entrar a un sujeto desconocido para los presentes, con el chico haciéndose cargo, explicando que en tiempos de crisis este sujeto fue el único que arriesgó su vida para financiarlos, por ende, se podría llamar camarada, recibiendo al hombre en la sala con gran alegría, presentando a por el nombre de Gordon Prancy. Con sus copas llenas, Baxeo reunida junto a Gordon agradece al ya nombrado, puesto que gracias a él y su esfuerzo por conseguir el Orialcón habían conseguido crear algo demencial, alegrando al viejo por dichas palabras, aunque esperando tener más detalles del arma desarrollada por la chica, elegida por los 7 artesanos enanos como su Blancanieves, quien cuestiona el repentino interés por información clasificada, acusando al hombre de villano. Con nerviosismo Gordon trata de negar la acusación, no obstante, se trataba de una broma de la chica, la cual resalta que no tenía que temer, puesto que se confiaba demasiado en el único inversor del bien, y aunque se moría por contarlo, era algo que no podía hacer, esperando que el viejo lo entienda, mientras que espera que los demás no se hayan dado cuenta.
Pese al buen ambiente de la noche, Jung-won, líder de la rebelión, se encuentra apartado y melancólico, actitud que es criticada fuertemente por Jong-hoon, diciendo que la noche estaba siendo tan buena de no ser por su líder que la estaba arruinando, haciendo al hombre disculparse, demostrando arrepentimiento, comentando que esa diversión le hacía recordar a sus compañeros perdidos, y de cómo de haber sabido todo esto, ellos no habrían sido eliminados. La ganancia por parte de estas palabras es un golpe por parte del santo, quien se lo imparte de manera de venganza por sus compañeros caídos, diciendo que era inútil recibir un castigo más severo. Después de todo no se podía cambiar lo sucedido, por más que fuera lindo pensar en volver al pasado como en un cómic, así recalcando los resultados del rango F, quien gracias a sus poderes había salvado del frente de batalla a innumerables magos, al igual que los herreros quienes fueran sido esclavizados. Todos estaban ahí por los resultados de sus acciones, las cuales parecen que para el hombre no son suficientes. Se martiriza pensando como no ha hecho lo suficiente. No obstante, Jong-hoon recalca que tanto ellos, como los que se fueron, saben que hoy puede ser el último día, y aún así siguen luchando, y salvándolos, por lo que lo único importante ahora es pensar en el futuro y concentrarse para mejorar lo que puede hacer como líder de equipo. Sin tolerar más de sus palabras, Euna arremete contra el chico, buscando detener sus pobres esfuerzos por consolarlo, tarea que ella junto a sus hombres estaban asumiendo esa noche. No obstante, lo estaba arruinando junto al ambiente del lugar. Tras pedir perdón a los presentes, Euna pregunta a Jung-won si se encuentra bien, asegurando a su chico que era su deber velar por su bienestar, palabras que a lo lejos Jong-hoon rechaza, comentando que de seguir así terminarían por malcriarlo, consiguiendo las risas de los demás. Testigo de la unión del lugar, Gordon Ramsay se marcha, alegando que era bueno verlo, aunque también resultaba ser un poco incómodo. Mientras tanto fuera, los guardias, aunque un poco tristes por perder la diversión, prometen tomar unos tragos más tarde, sin esperar la aparición de Prancy atrás de ellos, los cuales al darse cuenta de su presencia rápidamente preguntan el motivo de encontrarse en ese lugar. Brevemente el viejo comenta que su papel en el lugar ha terminado, al igual que el de ellos, dejándolos confundidos antes de acabar con sus vidas. Escena que da comienzo a una invasión directa a la guarida del último pilar de la humanidad. El ataque que se lleva a todo aquel que se encuentre de frente logra ser avisado, segundos antes de una gran explosión que anuncia la llegada del zombie Antae. Jung-won, corriendo a su puesto, ordena a Min poner antes que nada a Gordon primero, escuchando sorprendido como ya hace rato se había marchado, y pese a buscar el control de los diferentes bloques del edificio, el enemigo se movía como si conociera el lugar de antemano, enojando a Jung-won, el cual sin tener remedio se somete para que los demás pasen al plan de evacuación. Como resultado de su confianza, la base principal del grupo de operaciones estaba siendo atacada por toda la fuerza de los villanos, quienes traían consigo a sus mejores prospectos con la intención de dar fin a los héroes restantes, los cuales gracias al sonido de las trompetas comprenden que incluso el enemigo número 1 conocido como Nigromante se encontraba en el lugar. Maldiciendo la situación, Jung-won, que escucha las intenciones de ataque del equipo de búsqueda, ordena la retirada, mas Jong-hoon, como santo de la espada, no pensaba lo mismo, puesto que a sus ojos no era más que una oportunidad para ganar tiempo y no esperar hasta la siguiente ola. No obstante, el líder recuerda que aún no estaban listos, ni mucho menos Mowgli, su arma especial. Aún así, esto no era lo que más le preocupaba al chico, dado a que su temor radicaba en un movimiento mal dado, resultando en final de su grupo, cosa que Jong-hoon ya no atiende haciendo uso de sus anteriores palabras, pidiendo a Jung-won hacer su mejor esfuerzo. Por su parte, Baxeol alienta a su amigo, después de todo aquel taller podría resistir incluso un meteorito, por lo que podía disfrutar de las vistas que iba a ser su nueva arma. Consiguiendo ser convencido, Jung-won, elevado dejando sus dudas de lado, pide a los chicos preparar Mowgli para el impacto, ordenando a su vez al equipo de búsqueda proteger al equipo World, que una vez y listo deberá evacuar el lugar junto a los presentes lo antes posible. Ese sería el día que el nigromante sería eliminado. Posando varios drones, preparados sobre el ejército, poco a poco los puntos importantes alrededor del nigromante fueron tomados, mientras que a Bax se le era cuestionado el hecho de no mencionar la verdad a su líder, cosa que acepta la chica, mencionando que de no haber hecho esto, un debilucho como Jung-won hubiera desperdiciado tal oportunidad.
Entre advertencias del sistema, Jung-won sabe que solo un error por parte suya y este mismo daría de baja a todos sus camaradas. Por tal motivo de manera precisa gracias a la ayuda de Ward posando un gran portal sobre el nigromante, toma el control de su sorpresa, una espada con el tamaño de un barrio completo lista para impactar, nombrando su nueva técnica, lluvia de acero, meteorito. Momentos antes del lanzamiento, el equipo de herreros guiado por Baxeol tras haber hecho los últimos ajustes de la operación, están listos para partir a mejor vida, y la chica pidiendo disculpas por no haber sido más competente en su tarea, sonriendo con tristeza mientras pide a Jung-won el favor de terminar con todo el caos, volviendo así al instante de la ejecución por parte de Monglai, cuyo impacto devasta toda la zona. El resultado de aquel impacto es aún imprevisto por Jung-won, por lo que pide la respuesta de cada equipo, empezando por el equipo de guardia, quienes con todos aún vivos se encontraban luchando con los monstruos, y continuando con Jong-hon y el equipo de búsqueda y teletransportación, de los cuales según este se había perdido contacto con aproximadamente el 60% de los miembros, además de no tener contestación por parte del equipo de producción. No obstante, el reporte de que el nigromante sufriendo por heridas graves continuaba con vida, no permite que éste se preocupe, comentando Jong-hon que se trataba de la mejor oportunidad hasta el momento, y motivo que obliga a Jung-won a moverse solo, ordenando al equipo de guardia mantener posición y eliminar tanto a monstruos como villanos restantes. Confundida, Euna pregunta al chico que hacía yendo solo, recibiendo como respuesta que lidiar con los monstruos dentro de las instalaciones iba a ser difícil con el escaso personal, por lo que era importante la cooperación del equipo de guardia, cosa que no acepta la chica, alejándose del lugar con el fin de ayudar a Jung-won, que piensa como si logra acabar con el nigromante, la liberación de la humanidad por fin dejaría de ser un sueño. Utilizando su metal control, avienta escombros y edificios sobre el villano, dejándolo sepultado, cubriendo a este bajo una lluvia de armas y posándose frente a él, criticando su expresión de incredulidad, ejecutando su venganza de una vez por todas, de manera implacable en nombre de sus millones de víctimas. Con la noticia de la partida del villano número 1, tanto su ejército como los demás al fin pueden ver la paz, restando solo unos cuantos villanos aún para terminar con todo, pero pese a perder a su mayor integrante, estos por una extraña razón no se encontraban preocupados, para que posterior a esto una gran horda de dragones se haga presente, junto al anuncio del sistema explicando que la habilidad especial, descarga de almas, cuya activación tenía requisitos estrictos había sido activada. Gracias a esto se había transferido el alma del nigromante a un recipiente preparado, cambiando de cuerpo y volviendo a la vida, consiguiendo incluso el dominio sobre todo aquel ser eliminado del lugar, haciendo comprender a Jung-won que había sido provocado como trampa para estar en plena vista, mientras que su técnica Noche de la Muerte revitalizaba a los afectados por Monglai, haciendo que los esfuerzos de los héroes fueran en vano. Usando Devorar de Antae, el nigromante parte los brazos de Jung-won que incluso fortaleció su cuerpo, haciendo volar al chico tras el impacto, para seguido tratar de terminar con su vida usando una gran bola de fuego, habilidad bloqueada por Euna, quien gritando pide a Jung-won controlarse, puesto que tiene que sobrevivir pase lo que pase. Queriendo saber qué estaba pretendiendo la chica, puesto que había dado la orden para que huyeran, Jung-won grita desesperadamente, mientras escucha como Euna se niega argumentando que ella era su escudo, su primera vida, todo antes de que su escudo fuera derretido por el devorar de ácido del nigromante, escupida y golpeada junto al héroe rango F, seguido de las muertes de Jong-hon y Minee, finalizando con Euna la cual es devorada por los insectos de Aena. Entre lágrimas y tirado en el suelo, Jung-won pide por favor a los presentes huir del lugar, volviendo de esta manera a la escena que lo cambió todo, siendo esta su ejecución por parte de aquel en que confió, Gordon Ramsay. Culpándose, Jung-won se pregunta cómo un guardián los había traicionado, no obstante, el viejo lo contradice, puesto que no era su culpa, después de todo él solo estaba apegado a las reglas del sistema, por lo que no había forma que supiera que un guardián también podía ser villano. Riendo por lo inesperado, Jung-won de manera retórica pregunta quién iba a saber que los jugadores iban a ser los encargados de eliminar a la humanidad, con Gordon agregando que no se trataban de jugadores, sino de seres divinos trayendo un juicio sobre los mortales, enojando al chico, quien no permite que villanos se traten como dioses, alegando que con solo incluso un día más fuera sido capaz de eliminar a toda la escoria, volviendo a vivir de nueva cuenta su ejecución.
Pese a lo vívido de las escenas, todo se trataba de un recuerdo y Jung-won se encontraba tirado en el hospital posterior a su batalla con Carol, despertando envuelto en lágrimas, las cuales son notadas por sus compañeros. Algo impensable para estos quienes lo consideraban el rey de la crueldad. Deteniendo la conmoción, Jung-won explica que el motivo de su llanto era una cruel previsión que estaba decidido a detener a toda costa. La conmoción de la multitud a las afueras de Seúl se estaba comenzando a notar, contenida por el ejército que simplemente estaba siguiendo órdenes de Gyeryong-dae, el Comité de Respuesta de la Puerta Nacional, Centro de Mando Unificado, los cuales, discutiendo, admiten no poder hacer nada para responder ante la situación, por lo que el verdadero problema iba a ser la preparación para un mundo después de la ola. Ante dichas palabras, Kang Seo-yeon, representante del gremio Sumanare y la cuarta jugadora más fuerte de Sur Corea, levanta su mano, preguntando si se estaba pretendiendo abandonar a su suerte los millones de personas de la capital, acusación negada por los miembros del comité, cuyo líder responde dar prioridad por sobre todo al país, recordando que nadie puede entrar ni salir de la ola, haciendo imposible ayudar. Con esto dicho, para Seo-yeon no parecía más que una excusa de estos sujetos para mantener sus puestos de manera cómoda, a costa de las vidas de las personas, explicando que aún debe haber jugadores de gremio dentro, lo suficientemente fuertes como para minimizar el daño en las personas, y si dudaban de la cooperación de los jugadores, ella como representante de Sumanare iba a proporcionar artículos de grado héroe para cada héroe activo, y de grado legendario para el que más se destaque. Explica que como líder de gremio no podía dejar que sus jugadores se escondan y mantener su bienestar, ya que era su deber hacer lo necesario para salvar incluso a una sola persona más, dejando callados a todos en la junta, mientras que ella comenta para sí misma no pensar que tendría que ofrecer de su dinero para hacerlos cumplir con su deber. De tal manera volvemos con Jung-won, quien se encontraba junto al comandante Kang-seok presentando sus saludos. Tras esto el chico afirma tener una sugerencia, confirmando el hecho de que el prisionero retenido se había escapado. Al ser así y dado a las características de la celda, a Jung-won no le quedaba más remedio que asumir la posibilidad de que haya un traidor dentro de sus filas. Por esto mismo el chico comenta cómo Seúl estaba siendo atacada por los monstruos, además del repentino descontrol de los jugadores criminales e incluso sospechosos por terrorismo. Jugadores que no dudaran en atacar los numerosos refugios, hechos solo con la intención de salvaguardar personas inocentes, y dado a su estado, a pesar de que el ejército fue la única entidad que logró mantener un orden dentro del caos, él tenía una idea: crear una unidad hecha solamente para la protección de los ciudadanos y detener la corrupción de la ola. Kang-seok, atendiendo, comenta que llevar a cabo su idea necesitaba ejecutivos con los que no contaban, por lo que se pregunta si Jung-won sería capaz de ser seguido por sus hombres, asunto que no preocupaba al Bocazas, quien no tarda en comentar su idea a Min, el cual, por supuesto no estaba de acuerdo, pareciéndole inaudito no respetar la jerarquía del ejército y tener a un simple soldado dando órdenes. No obstante, Jung-won, esperando esto, ataca a la codicia del hombre, diciendo que de él no fue la idea, mas no tuvo remedio que aceptar las condiciones impuestas por Kang-seok, el cual sugirió a Min como recluta al ser el soldado en quien más confía, así solo fuera como asesor, agregando que incluso fue gracias a él que pudo ejecutar tal ataque que visto por las masas seguramente sería alabado, y haría que los gremios se peleen por él. Con esto logra convencer al oficial, que no le ve problemas en ayudar si solamente iba a ser un asesor, cayendo en la trampa, pasando ahora con See, que se encontraba junto a sus chicas controlando un incendio iniciado en la montaña, cansada y cuestionando por qué se estaba esforzando tanto si está casi retirada, llegando en ese momento Jung-won para dar la noticia de que había sido asignada a la nueva unidad especial, cosa que la chica no escucha y que Jung-won no repite, pero que sin embargo, hizo pensar a esta que aún iba a seguir siendo explotada laboralmente. Jung-won, otro asignado sin escuchar ni una sola palabra, responde que no, respondiendo que al igual que See, este ya casi está retirado y había luchado mucho por su licor Valentian de 30 años, por lo que se encontraba cansado, más si no tenía opción, puesto que Jung-won había reunido pruebas de sus trampas para no trabajar, información que en las manos de Kang-seok extenderían su servicio militar de por vida. Por otro lado, Lee Won-seok, que se creía muerto, confundido por su estado, estaba siendo buscado, huyendo del lugar por pensar que se trataba de un monstruo de los que se están cazando. Salvado gracias al control asumido por Jung-won sobre su estado berserk,
estaba siendo buscado por él mismo, preguntándose en dónde se había metido aquel que no quería ser llamado cobarde, sin tener éxito. Una vez y de vuelta en la base, gritando a todo pulmón pide a toda su unidad reunirse en el campo de entrenamiento para su partida, topándose inesperadamente a la oficial Euna, preguntando a esta por qué estaba actuando tan extraña, lo cual era debido a su vergüenza, resultado de haber malinterpretado al chico, quien no se encontraba resentido, aunque las palabras que había escuchado no significaban que iba a tener entera confianza, por lo que Euna gritando afirma que para vigilarlo había optado por unirse también a la unidad especial. Solo estas palabras son suficientes para poner feliz a Jung-won, sujeto que ofrece humildemente su sonrisa, sonrojando a la chica, explicando que ahora teniendo a esta dentro de sus filas había dado con todas las personas confiables con las que podría contar, renunciando a su idea de proteger a todos sin ponerlos en peligro, gracias a haber notado cómo con su ayuda el futuro estaba cambiando. Reunidos con sus 13 miembros frente al comandante, y dado a lo rudimentario de su nombre, Kanseok pide dar ideas, con Jung-won bautizando a su equipo como Compañía de Acero, la cual desde ese momento iba a cumplir su misión de rescatar y detener las olas de Seúl. Bueno hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.